Bueno, pasamos entonces. Equipo Carlito Piñero. ¿Está presente? Adelante, equipo Carlito Piñero. Llamamos también a Sport Los Amigos con su reina. Sport Los Amigos con su reina. Por favor, para ir agilizando. Real Cañada, también con su reina si tiene. Sport Eucatec, Almeiga, con su reina. Atlético Fiorentina, con su reina también. Sport Sacachispas. Adelante, Sport Sacachispas. Sport San Antonio. Un saludo especial para toda la gente que ya está aprendido a la transmisión por Pulse Sport Más en el canal de YouTube. Estamos hoy en la inauguración del mini torneo Champions Intercomercial, Mini Champions, así que torneo Mini Champions Intercomercial. Bueno, ya pueden ver realmente los equipos, 20 equipos el día de hoy. O sea, en el torneo en sí estarán compitiendo por un jugoso premio. Enseguida estaremos comentando todos los detalles, pero déjame primeramente saludar al compañero Blas Antonio Jiménez, relator oficial. ¿Qué tal, Blas? Un saludo. Sí, buenas tardes, noche, Ariel. Cordial saludos a los demás compañeros, a todos los seguidores de Pulse Sport Más. Como bien ya lo estás mencionando, se viene este torneo, hoy justamente la jornada inaugural de este torneo Mini Champions Intercomercial, primera edición 2024. Entonces aquí nosotros instalados también ya con las primeras imágenes a través de Pulse Sport Más, ustedes van a vivir lo que es este campeonato, justamente esta fecha inaugural, así también la fecha que se van a tener obviamente los partidos. Estamos aquí bien ubicados en este hermoso, coqueto lugar realmente del complejo recreativo Parque de los Príncipes, ubicado aquí en calle 6000 Defensores. Así es que, Ariel, nosotros aquí con los compañeros trabajando arduamente para que podamos ya llevar también estas primeras imágenes. Justamente ya vemos a los equipos donde ya están ultimando los detalles, la previa para lo que va a ser primeramente esta inauguración, entonces con los desfiles y cada equipo con sus respectivas reinas. Sí, señor, así mismo 20 equipos, imagínate, el premio principal será de 7 millones, yo ya les comentamos a la gente, jugoso premio realmente. Después estaremos comentando también, bueno, cada partido, serán 10 partidos por fecha, 15 minutos por tiempo, así que se viene un torneo que seguramente será muy competitivo. Se ven que los equipos se están preparando full con indumentaria. Bueno, ahora están viendo en la pantalla con sus respectivas reinas, haciendo una inauguración realmente espectacular acá. También estaremos mostrando los trofeos, hay premio hasta para el goleador, mejor arquero, hay de todo, grande es el trofeo ahí. Enseguida también les estaremos mostrando en la pantalla. Hoy también con los jurados, hay el equipo de sonido, espectacular. El ambiente en sí espectacular, un martes, y está lleno el complejo Blas Antonio. Sí, lo bueno que tiene el fútbol realmente, que convoca a familias, y vemos aquí realmente a tantas familias que ya están, por supuesto, ya tomando también las mejores ubicaciones para esta inauguración, como así también posteriormente la competencia deportiva, donde hoy entonces, después de esta inauguración, después de los desfiles, la presentación
presentación de los equipos, va a rodar balones aquí en el centro, en este caso el complejo recreativo Parque de los Príncipes. Y lo más importante que ya escuchamos que hay 20 equipos y que son de diferentes puntos aquí de la zona Ariel. Sí, escuchamos señor. que está la gente del equipo de 6.000, 8.000, como así también Guayaquil, Almeida, Santaní, sí. Almeida, Toropirú, que sería de la zona de Liberación, Cururuó, Arendá, Iribucuá, y bueno, de varias zonas, entonces que va a formar parte justamente de esta linda fiesta que hoy entonces va a arrancar con esta inauguración y ya los primeros partidos también que vamos a tener, y obviamente vivo los partidos, este torneo vamos a llevar a través de Pulse Sport Más. Sí, señor, así mismo por este canal, por el canal de YouTube podrán ver este torneo hoy día martes, pero se estará haciendo cada viernes. El viernes pasado no se pudo por inclemencia del tiempo hacer la inauguración y se pasó para el día de hoy, y después el viernes ya contó ya para la segunda fecha, así que a partir de las 18 horas estará arrancando full en este realmente coqueto complejo, las canchas espectaculares, el césped realmente estupendo, la iluminación en sí, el espacio del complejo realmente muy lindo y una linda forma de inaugurar realmente el torneo en sí, así que con todo Blas Antonio para hacer esta transmisión. Sí, asimismo Ariel, señoras, señores, aquí entonces las primeras imágenes que estamos mostrando ya a través de Pulse Sport Más, y como bien ya lo estamos mencionando, hoy se va a estar también entonces eligiendo a la Miss Mini Champion justamente de esta primera edición, porque cada equipo presentan a sus respectivas reinas, de los cuales se van a estar eligiendo entonces a una de ellas, entonces que va a ser entonces la Miss Mini Champion de este torneo, que hoy entonces va a dar que hablar seguramente también, porque es una muy buena organización. Se nota que ya los equipos con sus mejores preparaciones también va a estar en el desfile, ya obviamente también la competencia del fútbol donde vamos a tener posteriormente. Y como ya lo estamos mencionando también Ariel, los equipos que vienen de diferentes puntos de la zona aquí justamente para participar en este torneo, así que es bastante bueno, porque aquí el fútbol lo bueno que tiene también es donde uno se encuentra, uno va conociendo a personas, hacen amistades, y eso es bastante bueno, y lo más importante también que vemos a tanta gente que vienen en familia, entonces justamente para disfrutar lo que es la fiesta deportiva, lo que es el fútbol, realmente que une a muchas personas, y hoy no es la excepción, porque como ya lo estamos mencionando, aquí están varias personas ya entonces para participar y formar parte de este torneo. Ahí ya escuchamos de fondo también Ariel, la voz justamente del centro recreativo que ya está también con la alocución, ya anunciando de que ya en forma de instante entonces esto va a arrancar aquí en el complejo recreativo Parque de los Príncipes, aquí en calle 6000 Defensores. Sí, señor. Ya tenemos acá la lista los equipos de los nombres que van a estar compitiendo en el torneo Mini Champions Intercomercial. Estaremos pasando acá, claro, con sus respectivas reinas y delegados también. Bueno, primero está Sport 6000, después está Sport Resistencia, 10.000 defensores, y después está Agrobásquet, que es de Toropirú 2. El cuarto equipo sería equipo Waldo García, Guayaquil, equipo Carlitos Piñero, 2000 San Miguel, después está el Sport Los Amigos del Cruce 8000, después está Real Cañada, que es de Cañada, Sport Eucatec de Almeida, y después está Atlético Fiorentina de 6000. El equipo 10 sería el Sport Sacachispa de Guarentá, y después está el Sport San Antonio de 8000 defensores, después está Liverpool de 6000 defensores, después está Jaguar Athletic Club de Iribucuay, después está Sport 8000 de 8000 defensores, después está Sport Santaní
Después está Arsenal SBR de Arental. Después está Gomería Tío Rey de 6.000 Rotonda. Después está Sport Cancha Polaco de 8.000 defensores. Después está Club Sebastián La Rosa de Republicano. Después está Sport Rancho de Tres Bocas 4.000. Ahí está los 20 equipos que estarán compitiendo en este torneo Champions, Mini Champions, Blas Antonio. Sí, efectivamente, Ariel, señoras y señores, entonces así de esta manera con estas imágenes del canal de YouTube de Pulse Sport Más, ya lo estamos disfrutando, ya lo estamos compartiendo, la gente en diferentes puntos del país, inclusive en otros países, ya lo está viendo entonces a través de la transmisión en vivo que lo estamos haciendo entonces aquí a través de esta página. Así es que la gente que ya están entonces prendida a esta transmisión, también le damos la cordial bienvenida a toda la gente, a toda la familia que ya está formando parte de esta transmisión. Y aquí están las primeras imágenes. Aquí tenemos entonces los equipos ya con sus respectivas reinas. Así es que ya inminente el inicio de este desfile, posteriormente entonces donde va a estar rodando la pelota aquí en el centro recreativo Parque de los Príncipes. Realmente una verdadera fiesta, lo que ya estamos nosotros observando, ya lo estamos disfrutando de lo que es esta fiesta deportiva que hoy entonces va a dar que hablar seguramente. Y bueno, aquí hoy entonces va a arrancar justamente con esta fecha inaugural, y los partidos posteriormente también lo vamos a disfrutar, también lo vamos a vivir a través de la página de YouTube, entonces a través de Pulse Sport Más. Sí, señor, en el canal oficial de Pulse Sport Más. Después van a ver todos los resúmenes, todo en la página oficial, también en Facebook. Así que toda la cobertura de Pulse Sport Más en este torneo que arranca el día de hoy. Como lo estábamos diciendo, cada viernes se estará transmitiendo a partir desde las 18 horas acá en el complejo deportivo Parque de los Príncipes. Sí, así mismo, Ariel. Señoras, señores, gente amante del fútbol, le damos la cordial bienvenida entonces a través de Pulse Sport Más. Nosotros ya estamos formando parte también de lo que es esta fiesta, realmente una fiesta deportiva espectacular. Lo que no pudo ser el viernes pasado, hoy entonces ya lo está haciendo posible. Ya estamos entonces con este mini champion, torneo comercial, donde entonces ya los equipos con las reinas para hacer esta presentación oficial. Y bueno, nosotros instalados también, preparadísimos ya para vivir también lo que es esta fiesta deportiva. Ahí entonces vemos a los equipos preparándose, alistándose para su mejor presentación, Ariel, en este desfile, en esta presentación, y mostrando también a las reinas cada uno de los equipos. Cada uno, o sea, cada equipo está con su respectiva Miss, con su respectiva reina. Realmente impresionante la organización en sí, la preparación para esta gran inauguración, después con todo ya para los partidos, lo que estábamos diciendo, 10 partidos, 15 minutos cada tiempo, se estará disputando este mini torneo Champions. Sí, quisiera presentar también, Ariel, ya a la gente que está emprendida a esta cobertura, el orden de los desfiles, el orden de los equipos, con sus respectivas reinas y delegados que van a estar entonces desfilando, haciendo la presentación en esta inauguración. En primer lugar, en desfilar va a ser el Sport 6000, entonces el equipo local, y le va a seguir entonces en segundo puesto va a desfilar el Sport Resistencia de calle 10.000 defensores. En la tercera ubicación en desfilar va a ser Agro Vázquez de Toro Pirú 2. El cuarto equipo en desfilar, el equipo de Osvaldo García de la ciudad de Guayaquil. El quinto equipo, entonces equipo Carlitos Piñero de 2000 San Miguel. La posición número 6 va a estar desfilando el Sport Los Amigos de Cruce 8000.
Séptimo, Real Cañada, de Cañada. Así también en octavo puesto en desfilar, el Sport Eucatec, de la zona de Almeida, que va a formar parte también de esta fiesta. El Atlético Fiorentina de calle 6000. El Sport Sacachispa va a estar en el 10º lugar. El Sport Sacachispa es de la colonia Arendá. 11º, la posición número 11 en desfilar va a ser el Sport San Antonio de calle 8000 Defensores. Posición número 12, Liverpool de calle 6000 Defensores. La posición número 13, el Jaguar Athletic Club de la ciudad de Iribucuá. También va a formar parte la posición número 14, el Sport 8000 de 8000 Defensores. En desfilar, la ubicación número 15, va a estar el equipo de Viasa Construcciones Fútbol Club, que vienen de la ciudad de la zona de Cururó, en este caso, también para hacer esta presentación. También la posición número 16, en desfilar va a estar el Arsenal SBR de la colonia Arendá. Posición número 17, Gomería Tío Rey de calle 6000 Rotonda. Posición número 18, el Sport Cancha Polaco de 8000 Defensores. Posición número 19, el penúltimo en desfilar, el Club Sebastián La Rosa de Republicano. Y el último en desfilar, entonces, la posición 20, el Sport Rancho de 3 Boca 4000 Defensores. Ese sería el orden, entonces, mi querido Ariel, en desfilar en esta... Sí, señor, así mismo. El orden de los equipos que ya están, ya todo en la cancha, ya lo pueden ver ahí por la pantalla. Como decíamos, ya con sus respectivas reinas, esperando nomás ya para el desfile. Ahora sí, no sé si pueden escuchar en el fondo, pero sí hay ya un maestro de ceremonia, como se suele decir, que estará haciendo la presentación a todo el público acá presente en la fecha. Nosotros también le estaremos pasando acá todos los detalles de quiénes son, de qué equipo que estará pasando primero. Ya pasamos el orden y después ya estaremos mencionando también el nombre de las reinas, el desfile correspondiente y todos los detalles de la inauguración de este torneo Mini Champions Intercomercial Blas Antonio. Sí, justamente el maestro de ceremonia en este momento le está dando la cordial bienvenida a toda la gente futbolera, por cierto, de esta zona del país. Y ya va a dar inicio entonces esta jornada inaugural con el desfile de los equipos y así también con las respectivas reinas participantes en este torneo Mini Champions. Bueno, ahí escuchamos que en el primer equipo en desfilar entonces, y ahí le recibe al Sport 6000. Por 6000, sí señor. Sofía Brites es la reina de este equipo. El equipo tricolor sería este, mi querido Ariel, que luce justamente con la remera azul, algunos vivos rojo y blanco. Este es el equipo del Sport 6000. Ahí tienen ustedes las imágenes. Y con esta hermosa señorita que está entonces como reina de este equipo. Elegante realmente el equipo del Sport 6000, que es el primer equipo en desfilar. El primer equipo, ahí está con su respectiva reina. Entonces los locales también, linda casaca, me gusta el azul ahí. Y después ahora se viene el segundo, que sería Sport Resistencia de 10.000 Defensores, con su respectiva reina, con la casaca albiceleste, ponenle celeste con negro. Sí, asimismo, Leticia Cuevas. Ahí está. Leticia Cuevas entonces es la reina del Sport Resistencia. El Sport Resistencia es de 10.000 defensores. Realmente también hermosa la presentación entonces del Sport Resistencia, Ariel. Sí, señor. Ahí está. Otra linda casaca también de Sport Resistencia. Ahí está con el chorcito negro, remera celeste. Y ahora sí, ¿quién será el próximo? Carlitos Piñero va a desfilar entonces de 2000 San Miguel. Va a desfilar entonces también en esta
Bueno, pasa al Sport Los Amigos. Ahora sí. Ahí va Por los a amigos. desfilar. La reina de este equipo, Ariel, es la señorita Fiorella Jiménez. Fiorella Jiménez, ahí está. El tercer equipo entonces en presentarse con su respectiva reina. Bueno, ahí está entonces Fiorella Jiménez como reina del Sport Los Amigos. Ahí está entonces recibiendo con el aplauso correspondiente a este equipo también que también se presenta en este campeonato. Sí, señor. Real Cañada entonces ahora. Bueno, cambiaron la lista. Es por Eucatec entonces de Almeida. Ahí está el desfile. Perfecto, ahí está. Liz Caire es la reina entonces de esta delegación que también se presenta. El Sport Eucatex de Almeida también, que está formando parte, entonces forma parte también de este campeonato, de este torneo, el Sport Eucatex de Almeida. Bueno, ahí están los equipos. Bueno, se viene ahora el Sport Sacachispas de Bugarentá. Ahí está con su respectivo desfile también. Ahí está entonces el Sport Sacachispa de la colonia Arendá. Como reina entonces es la señorita Fátima Silguero. Ahí está entonces la presentación del Sport Sacachispa. Alcides Silguero es el delegado de este equipo, mi querido Ariel. Sí, señor, ahí está. Ahora se viene el Sport San Antonio de 8.000 defensores, Blas. Ahí está entonces el Sport San Antonio con esta presentación. La reina de este equipo es la señorita Lucía Paniagua. Y el delegado es Justo Sánchez. Entonces, ahí está la presentación del Sport San Antonio de 8.000 defensores, Ariel. Ahí está, el sexto equipo en desfilar. A continuación se viene Liverpool. El equipo Liverpool es de 6.000 defensores. 6.000 defensores, así mismo. La reina de esta entidad deportiva, Lisandra Riquelme, entonces, que también se presenta así de esta manera en esta inauguración del Mini Champion, que se va a vivir o ya se está viviendo justamente. Ahí está, justamente aquí en el centro recreativo Los Príncipes. A ver quién se viene a continuación, Ariel. Sí, señor. El equipo Jaguar, sí. Athletic Club de Iriucuá. Bueno, acompañado también por su reina, que, bueno, parece que no pasaron su nombre, pero bien. Ahí está el desfile, entonces, del Jaguar Athletic Club. Se viene a continuación el Sport 8000. De 8.000 defensores, entonces entra en acción también en desfilar. Aquí nosotros vivimos en vivo y en directo a través del canal YouTube de Pulse Sport Más. La señorita Analía Riquelme entonces es la reina de esta entidad deportiva, y ahí está entonces la presentación de este equipo. Bueno, ahora se viene el otro equipo, que es Arsenal SBR de Bugarentá. La reina es Soriana Saracho, entonces. Ahí está el equipo de Arsenal SBR. Sí, y el delegado es Isidro Santa Cruz, entonces, de este equipo, que luce con la casaca blanco y rojo, la alberroja, entonces. A ver quién se viene a continuación. Ahí está la presentación entonces también de este equipo, el equipo de la franja, el equipo de
A ver, a continuación, la cancha del Sport Polaco. Sport Cancha Polaco a continuación entonces en desfilar también en esta ceremonia inaugural de este mini champion. Agrovásquez también se viene en desfilar. El equipo de el equipo de Cururú. Cururu, ahí está. Julia Zárate es la reina justamente de este equipo. También es el equipo Alberrojo justamente. Alberrojo, sí señor, linda casaca del equipo Agrovásquez. Se viene el equipo, el Sport Sebastián La Rosa, también que va a estar haciendo la presentación. Y la reina es la señorita Lady Cartamán, entonces, y su delegado Francisco Benialgo. Entonces, de esta presentación también este equipo que viene así de esta manera. Luce con la remera negra con algunos vivos rojo. Excelente también la presentación de este equipo. Sebastián La Rosa. Sí, señor. Muy buena presentación de todos los equipos. Realmente estamos viendo la inauguración. Y como decíamos, hay jurado. Entonces se va a elegir la Miss Torneo Mini Champions Intercomercial. Y claro, se sabrá en minutos la elección. No sé si se pedirá un último desfile más, nada más para las reinas de cada equipo, y después se elegirá el Miss, entonces, del equipo, o sea, del torneo en sí, ¿verdad? Así que eso se estará eligiendo en minutos. Ya tenemos los jurados ahí en la mesa, donde están viendo ya todo. Lo que decíamos, me imagino que se pedirá un desfile o sea, el desfile de cada reina otra vez, por última vez, para que se pueda elegir eso. Así que muy bien, una linda noche, muy linda inauguración estamos viviendo acá en el complejo deportivo Parque Los Príncipes. Realmente muy bien, se estará cantando el himno nacional, Blas Antonio. Sí, como corresponde en cada inauguración, y nosotros también nos adherimos a esto. Vamos a ponernos de pie, obviamente, para la entonación del himno nacional patrio.
la entonación del himno nacional patrio justamente también en esta inauguración. Y sigue la ceremonia aquí, Ariel. Entonces... Sí, señor. Bueno, ahora... Bueno, juramento de los atletas, Blas Antonio. Sí, vamos a escuchar entonces al jugador Gómez justamente del Sport 6000, entonces que va a dar entonces el juramento de atletas. Vamos a escuchar entonces a Lorenzo Gómez. Es el atleta entonces del Sport 6000. En nombre de los atletas, jueces, entrenadores, prometemos participar en estos Juegos Mini Champions Intercomercial, respetando y cumpliendo las reglas y con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Juntos somos solidarios y nos comprometemos con el deporte sin dopaje, sin trampas, sin ningún tipo de discriminación. Ahí está entonces el juramento del atleta Lorenzo Gómez, dando entonces justamente la palabra de juramento aquí en esta presentación. Entonces, así de esta manera, y esto forma parte también de lo que es esta inauguración. A continuación vamos a tener, a ver, la presentación de las reinas se viene también, mi querido Ariel. Sí, señor, lo que estábamos mencionando. Tenemos los jurados correspondientes. Estamos viendo, hay tres, creo, ¿verdad? Tres jurados en la mesa. Bueno. La doctora Gabriela Bello. La doctora Gabriela Bello es una de las juradas entonces de esta mesa de jurados justamente. Así mismo. A ver, vamos a tener también integra la mesa de jurados para esta elección de la Miss Mini Champion, el doctor Antonio Villasanti. Ahí está. Así también forma parte uno de los, como integrante también de esta selecta mesa de trabajo, es el actual concejal municipal de la ciudad de Guayaquil, el licenciado Rolando Aguayo. Entonces también es uno de los miembros de mesa de jurado. Sí, los tres miembros, entonces, que estarán eligiendo la Miss Torneo Mini Champions 2024. Sí, así mismo. Ya había mencionado también en su alocución justamente el maestro de ceremonia, entonces la presentación de las reinas, el desfile oficial entonces de las respectivas reinas de los equipos participantes en este torneo, entonces en esta inauguración. Ahí justamente también está mencionando a nuestra página que está transmitiendo justamente en vivo y en directo esta inauguración, Ariel Acuña. Sí, señor. Bueno, en la lista el primerito es Sofía Brites. Sí, Sofía Brites. Ahí está entonces el desfile de Sofía Brites, reina del Sport 6000, así de esta manera. Entonces ella es la primera en desfilar, Sofía Brites, reina entonces del Sport 6000. Sí, señor, ahí está el desfile de la primera reina de la noche. Estaremos teniendo entonces el desfile de cada equipo, la reina de cada equipo. Así que bueno, ahora se va a llamar al segundo equipo. La reina del Sport Resistencia de 10.000 defensores. La señorita Liz Figueredo. Bueno, ahí está entonces la señorita Liz Figueredo, reina entonces de este equipo, el Sport Resistencia de calle 10.000. Sí, señor. Sí mismo, ahí está el desfile. Frente a los jurados es el segundo equipo, la segunda reina que está desfilando esta noche. A continuación va a desfilar entonces la reina de Miss Sport Los Amigos. Sí, señor. Sport Los Amigos de Cruce 8000.
la señorita Fiorella Jiménez. Así luce esta hermosa señorita que representa justamente a este equipo del Sport Los Amigos. También que dice sí a este mini champion Ariel Acuña. Sí, señor. Ahí está Fiorella. Es la tercera reina que está desfilando esta noche y es del Club Sport Los Amigos. Se viene la reina de Eucatex de Almeida. Ahí está entonces, esta señorita también que desfila en esta presentación. Y ella es la señorita Liz Aguirre, entonces. Liz Aguirre del Sport Eucatex de Almeida. Se viene la reina del Sport Sacachispa, Ariel Acuña. Sí, señor. Ahí está, la reina es Fátima Silguero. Ahí está el respectivo desfile enfrente de los jurados. El saludo correspondiente. Es el cuarto equipo, o sea, es la cuarta reina que está desfilando esta noche. Perfecto. Señoras, señores, a continuación va a desfilar la reina del Sport San Antonio. El equipo de calle 8000 Defensores y su reina es la señorita Lucía Paniagua. Lucía Paniagua es la reina, o sea, la quinta reina que está desfilando esta noche. Así de a poco está desfilando cada una de las reinas delante de la atenta mirada de los jurados, Blas Antonio. Y a continuación, en desfilar va a ser la reina del Liverpool, entonces de calle, en este caso, de 6000 Defensores, es la señorita Lisandra Riquelme Franco. Así de esta manera, entonces, también desfila esta hermosa señorita que hoy viene en representación como reina de este equipo. Entonces, Liverpool de calle 6000 Defensores. Sí, así mismo, la sexta reina en desfilar, o sea, la séptima ya. Ahí está, la reina de Liverpool. Ahora se viene otra reina. Se viene el equipo de la ciudad de Gribucua, el equipo de Howard. Es la señorita Lisette Olmedo, entonces, representa en este caso al equipo de Happy Hour, entonces, el Jaguar en este caso, de Gribucua, que también dice sí aquí en esta presentación, en esta inauguración. Sí, señor. Ahora se viene rápidamente la reina Analía Recalde, que representa al Sport 8000 de 8000 Defensores, Blas. Perfecto, ahí está entonces también esta hermosa señorita Analía Recalde, entonces reina de este equipo, el Sport 8000, entonces que desfila también. A continuación se viene, a ver, Ariel. Arsenal CBR de Bugarentá, entonces ahí está Soriana Saracho. Ahí está el desfile de la reina de Arsenal SBR, que es de Bugarentá. Realmente la mesa de jurado no va a tener realmente tarea fácil porque muy lindas todas las reinas. Muy buenas reinas de cada equipo. Bueno, a continuación la reina de Gomería Tío Rey. Es la señorita Jimena Mieres. Así de esta manera entonces también en esta inauguración. Jimena Mieres, entonces la reina de Gomería Tío Rey, también forma parte también de este torneo. Sí, señor. Y ahora se viene penúltimo equipo en desfilar, o sea, la penúltima reina de Agro Vázquez, entonces, Blas. Agro Vázquez, entonces, de Toro Pirú 2. Y la reina de esta entidad deportiva es la señorita Julia Vázquez, entonces. Julia Zárate, digo bien. Julia Zárate, Agro Vázquez de Toro Pirú 2. Así de esta manera se presenta también con su reina en la tarde-noche de hoy aquí en 6000 Defensores. Ahí está entonces. El desfile de la reina. Impresionante.
Lo que decíamos, es la penúltima reina y después se viene el equipo, el último en la noche del desfile y después ya estaremos viendo el veredicto de los jurados. Ahí está entonces Julia Vázquez, la reina que hoy desfila justamente con el balón en mano. Se viene el último, la reina del Sports. A ver, el Sport. Julia Cartamán. Lady Cartamán entonces representa al Sport Sebastián La Rosa, Ariel Acuña. Así mismo, ahí está. El último desfile, la última reina de desfilar la noche del día de hoy. Así que bueno, después de esto, me imagino que ya tendrán, no sé, primeramente un top 3, un top 5. No sé cómo será la elección. Y después, me imagino que pedirán una vez más un desfile de los finalistas y después ya tendremos la elección de la Miss Mini Champions Intercomercial 2024. Perfecto, en su primera edición justamente, señoras, señores, nosotros lo estamos viviendo, estamos disfrutando a través de canal de YouTube, a través del entonces canal YouTube de la página oficial del Pulse Sport Más, aquí desde Complejo Recreativo Parques de los Príncipes. Y ahí justamente le convocan a todas las reinas para que pueda entonces posar justamente frente a los jurados, para que pueda tener también el veredicto final justamente en esta elección. Y como dije, Ariel, creo que no van a tener una tarea fácil porque la presentación de los equipos fue bastante buena. Sí, señor, así mismo. Bueno, ahora los propios jugadores saldrán de la cancha y quedarán solamente las reinas entonces, y quedará elección ahora de los jurados elegir a la próxima Miss. Lo que decíamos, me imagino que primeramente tendrá un top 3, entonces y después se elegirá a la propia Miss Blas Antonio. Asimismo, ahí está entonces este momento donde también ya los protagonistas, los jugadores, los equipos ya se van a ir preparándose, porque después recordamos que se viene el fútbol y nosotros lo vamos a vivir a través de Pulse por Más. Vamos a transmitir en vivo todos los partidos de esta jornada inaugural, así también los partidos de la siguiente fecha que vamos a tener entonces el compromiso que tenemos justamente con esta organización, y nuestra organización periodística va a estar entonces cada viernes. Hoy lo que no pudo ser el viernes pasado, entonces hoy se realiza esta inauguración, pero ya el próximo viernes entonces va a estar entonces la fecha, cada viernes se va a estar jugando, mi querido Ariel. Sí, señor, así mismo cada viernes lo estará viendo acá desde la pantalla de Pulse Sport Más, desde la página oficial, canal de YouTube. Después tendremos también todos los resúmenes, videos en la página oficial en Facebook. También pueden seguirnos ahí, ver todas nuestras transmisiones cada fin de semana también. Estamos full trabajando a este hermoso deporte que es el fútbol. Solemos hacer las transmisiones, Blas Antonio. Sí, así mismo, Ariel, mientras los jurados están trabajando ahí para el veredicto final, también ya los delegados ya se convocan justamente para el sorteo correspondiente, es decir, que ya vamos a tener en instante, en este caso, los emparejamientos de los partidos que vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Pulse Sport Más. En este momento, entonces ya mientras la mesa de jurado, ahí los integrantes justamente de esta mesa bastante selectiva, bastante buena, están tomando su veredicto, se convocan a los delegados justamente aquí en este sector para que ya se pueda realizar los emparejamientos, el sorteo correspondiente, para que así de esa manera entonces, para que posterior de esta ceremonia ya vamos a tener y lo vamos a vivir, repito, a través de este canal de YouTube de Pulse Sport Más.
Sí, señor, así mismo. Bueno, sigue entonces el trabajo de los jurados ahí para la elección de las Miss, mientras también acá se estará realizando ya el sorteo correspondiente de los primeros partidos de la fecha, Blas Antonio. Sí, así mismo, Ariel, señoras, señores, así de esta manera entonces lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo, esta fiesta deportiva que realmente convocan a muchas personas, a mucha familia que está justamente presenciando todo esto, este momento de la ceremonia, y también después la fiesta deportiva, porque ya dentro de contados minutos se viene los partidos, van a rodar balones entonces aquí en el centro recreativo, aquí en 6000. Señoras y señores, este es un momento bastante bueno también donde estamos compartiendo en esta noche ya, donde tenemos una jornada, realmente una noche bastante buena. Ya va bajando un poquito también la temperatura, Ariel. Sí, después del día que tuvimos hoy, se sintió bastante realmente calor, con mucho humo en el ambiente en sí. Ahora sí, se está poniendo muy agradable realmente. Así que mientras acá parece que está difícil, no hay acuerdo todavía entre los jurados, están tardando unos minutos más para la elección de de la Mix, Blas Antonio. Sí, recordamos, Ariel, de que hay 20 equipos que va a participar entonces, o que ya está participando, ya está formando parte. 10 partidos por fecha. Sí, de este torneo entonces se va a jugar 10 partidos por fecha y se va a jugar 15 minutos cada tiempo, cada etapa, entonces así se va a estar disputando los partidos. 30 minutos entonces, 30 minutos sería el tiempo reglamentario por el partido. Serían, 5 horas de transmisión. Así que bueno, nos estamos preparando también con todo el equipo para hacerles llegar todos los partidos de cada equipo. Estarán viendo sus goles. 20 equipos realmente. Después estaremos pasando también cuántas fechas serían en total. Pero mínimo, creo que la fecha final sería finales de noviembre. Tengo entendido que será el 28 de noviembre, entonces la finalísima donde estará culminando este torneo. Sí, así es, Ariel. Señoras, señores, realmente está muy linda también el escenario deportivo. No, es espectacular. Estamos ponderando justamente esto. Estupendo, sí. Luce así, con un césped bastante buena, se le ve que va a rodar balones aquí mi querido Ariel, es decir, los equipos van a poder jugar por abajo y bueno, puede mostrar realmente las cualidades de los jugadores justamente en cuanto a las competencias deportivas que vamos a tener a continuación. Sí, señor, así mismo. Bueno, ya yo creo que ya tendremos los resultados, no sé, un top 3 de las elecciones. Siguen ahí charlando los jurados, y acá en el sector al lado mismo se está preparando ya el sorteo también, Blas. Me imagino que ya estaremos pasando también los cruces que serían de esta fecha el día de hoy, Blas Antonio. Sí, así mismo, justamente a la par de la elección la reina también ya se está realizando en este momento el sorteo correspondiente, para que esto también se pueda ir agilizando, Ariel, porque ya son, 20:36 minutos, aquí tengo en mi reloj, está marcado la hora, entonces para que también se pueda agilizar un poco, porque se va a jugar varios partidos, entonces ya se está haciendo tarde, por así decirlo. Sí. No sé, me imagino que después van a buscar agilizar un poco, no sé, hacer 10 minutos por tiempo o algo así también. Vamos a ver qué dicen los delegados, que son los que seguro también va a decir eso también con el equipo organizador. Sí, bueno, señoras, señores, entonces así de esta manera, a través del canal de YouTube, estamos viviendo en vivo y en directo, estamos mostrando las imágenes aquí desde Centro Recreativo Parques de los Príncipes, ubicada aquí en
Colonia, en este caso la calle 6000 Defensores. Ahora creo que se está dando ya el veredicto final, mi querido Ariel Acuña, en cuanto a la elección de reina. No sé si vamos a poder escuchar. Como segunda princesa queda Sheila, que no estaba en el listado, pero sí, pero no la teníamos. Entonces, Sheila Britos como segunda princesa. Al frente, por favor, Sheila. Bueno, ahí está, Sheila Britos como segunda princesa. Y ahora la primera princesa sería Juliana Zárate. Entonces, como primera princesa de Agrobásquet. Entonces, vamos ahora a la Miss. Queda Sandra Riquelme Franco, Sandra Jiménez Franco. Ahí está la reina de Liverpool. Entonces, es la nueva Miss Blas Antonio Jiménez. Ahí está. Ya se eligió el jurado por decisión. Bueno, ya está entonces la elección de la Miss Torneo Mini Champions 2024. La reina del Liverpool entonces fue elegida la señorita Lisandra Riquelme Franco, en este caso entonces la elegida entonces como reina de Mini Champions edición número 1 2024. Señoras y señores, así de esta manera entonces ya se eligió a la reina de Mini Champions. Señoras, señores, ahora se produce entonces, se está realizando en este caso el sorteo correspondiente para que podamos ya conocer entonces los emparejamientos de esta fecha 1. Sí, señor. Así mismo. Bueno, ahora los sorteos. Se están acomodando acá los delegados, viendo todos los detalles, primeramente antes del sorteo, si están todos en la lista, los 20 equipos. Así que bueno, y después se realizará el sorteo. Y después ya tendremos los emparejamientos. Mientras vemos en la pantalla, se está entregando el premio a la Miss, a la primera princesa y la segunda princesa, Blas. Sí, así es, ahí la entrega justamente también los premios entonces en esta presentación a las hermosas reinas y también a las princesas que fueron elegidas entonces en esta tarde noche de hoy. Y bueno, ya en instantes vamos a pasar de vuelta a los equipos participantes en este torneo. Ahí con Ariel, si sos tan amable, por favor, podamos ir repasando de vuelta los equipos participantes en este torneo mientras se produce justamente donde se está realizando el sorteo correspondiente. Por favor, si tenemos ahí a Ariel. 6 minutos. Estamos acá acomodando algo. Bueno, 20 equipos. 20 equipos que estarán disfrutando, o sea, compitiendo en este torneo Mini Champions. En la cancha estarán 7 en la cancha, entonces Blas Antonio. 7 en la cancha. Cada equipo, bueno. Repasaremos los equipos. Sport 6000, después está el Sport Resistencia de 10.000 Defensores, después está Agrobásquet de Toro Pirú 2, después está equipo Osvaldo García de Guayaví, equipo Carlitos Piñero de 2000 San Miguel, después está Sport Los Amigos Cruce 8000, después está Real Cañada de Cañada, está Sport Eucatec de Almeida y después está Atlético Fiorentina, está de 6000, Sport Sacachispas de Guarentá, Sport San Antonio de 8000 Defensores, después está Liverpool de 6000 Defensores, después está el equipo de Jaguar Athletic Club de Iribucuay, después está Sport 8000 de 8000 Defensores, después está Sport Santaní de Curuluó, o sea, de Santaní, después está Arsenal SBR de Guarentá, después está Gomería Tío Rey de 6000 Rotonda, después está Sport Cancha Polaco de 8000 Defensores, después está Club Sebastián La Rosa de Republicano, pues está Sport Rancho de Tres Bocas 4000. Están los 20 equipos que estarán disputando este torneo. Perfecto, muchísimas gracias Ariel. Señoras, señores, la gente que sigue conectado
la gente que recién se va conectando también a esta transmisión de este mini Champions, este torneo intercomercial que se organiza en su primera edición en este año 2024 aquí en el complejo recreativo Parques de los Príncipes. Lo estamos compartiendo, estamos disfrutando, señoras y señores. En este momento ya estamos mostrando el sorteo correspondiente. Ariel, se va a producir, entonces vamos a ir conociendo los emparejamientos entonces de esta primera fecha que se va a estar ya teniendo, que hoy justamente arranca a rodar balones. Se va a estar ya la competencia deportiva posterior a esta ceremonia que ya está acabando de a poco, mi querido Ariel Acuña. Sí, señor. Ahora se viene el emparejamiento, el sorteo, y estaremos pasando acá los cruces. Quién será el primer partido, el segundo partido, y así ya se estará definiendo los cruces en este torneo Blas Antonio. Sí, justamente la ceremonia que se va a terminar con el puntapié inicial, como corresponde también en un torneo inaugural. Entonces ahí creo que se van a invitar a un futbolista o algún representante en el medio del campo de juego con el balón, y ya para el puntapié inicial, y así de esa manera para que también pueda quedar totalmente inaugurada justamente este torneo Mini Champions aquí en calle 6000 Defensores en el centro recreativo. Entonces, señoras y señores, ahí ahora se va a producir entonces el sorteo correspondiente. Ahí ya mostramos la cámara, entonces ahí para mostrar las imágenes, y vamos a ir mencionando, Ariel, de acuerdo a lo que salga según el bolillero. Sí, señor. En vivo acá el sorteo, para que la gente también lo pueda ver, los cruces, los partidos que serán en cada fecha. Así que bueno, la cantina bien surtida también. Ahí se espera al delegado del Sport 8000, entonces para que se pueda arrancar también con este sorteo, Ariel. Va a salir la primera boletita, la primera bolilla, como se le dice, ¿no? Entonces en este sorteo, y vamos a ir mostrando a través de la cámara de Pulse Sport Más, para que también pueda tener la seriedad correspondiente, para que también todos podamos ver, por supuesto, de lo que es este sorteo, a pesar de que ya están también cada representante de cada club, cada entidad para este sorteo correspondiente. Ellos están haciendo todo lo humanamente posible para que esto pueda se pueda realizar de muy buena manera. Ahora sí, ya se va completando los equipos y ya está para salir entonces. Primer partido del grupo. El primer partido. Primer partido. Atención. Bajamos el volumen, bajamos el volumen. Porque Se viene el sorteo. Primero se va a realizar entonces por grupo. Grupo A se viene. el primer partido, El primer partido, Ariel. sorteo. A ver. Rancho Tres Boca. Entonces, vamos a conocer el rival de este equipo, Rancho Tres Boca. Va a jugar el primer partido versus, vamos a conocer a continuación entonces. Primer encuentro, Rancho Tres Boca, entonces, el primer equipo que sale. Primer encuentro, Johnny. Primer encuentro, Bueno, vamos a conocer entonces el segundo. Rancho Tres Boca. ¿A quién se enfrenta? Bueno, vamos a... Perfecto, se va a conocer los series y después los emparejamientos, Ariel. El grupo B, entonces, el primer equipo de este grupo, Segundo y partido va a jugar sería el segundo partido. equipo de Sebastián La Rosa, que sería de Republicano. El primer partido, Sí, perfecto. señor. Se está primero definiendo los partidos y después los respectivos rivales. Perfecto. Se viene entonces Serie C. Serie C.
Cancha Polaco, perfecto. Cancha Polaco, entonces, así de esta manera se está realizando el sorteo correspondiente. Ahora va a salir entonces el rival de este equipo, es el equipo de Agro Vázquez. Entonces sería ya el que va a integrar la Serie D, Sí, señor. Serie el D. grupo número 4. Sí, señor. Agro Vázquez, entonces, a continuación ya sería la Serie E y sería la última serie. Vamos a conocer entonces también este equipo. 5 series, sí. Fiorentina de 6.000. Es el equipo de 6.000 defensores, entonces, que Equipo E, o sea, la serie E sería Serie. entonces 5 series. Y ahora vamos otra vez a la serie A. Serie A sería el segundo equipo de esta serie. A ver, a continuación entonces, el Sport San Antonio es el equipo de calle 8.000 defensores. El primer partido El primer partido entonces ya está, ya está definido, entonces el primer partido va a jugar el Rancho Tres Bocas ante el Sport San Antonio. Perfecto. A continuación vamos a conocer el rival entonces de este equipo, Sebastián La Rosa, con el equipo Gomería Tío Rey. Contra Sebastián La Rosa, entonces, Ariel. Ahí está, el equipo republicano contra el equipo de 6.000. Excelente el sorteo, la organización. Es por los amigos. El tercer partido, entonces, es por los amigos. ¿Contra quién va a jugar, profesor? Contra el equipo con Cancha Polaco, Ariel. Cancha Polaco, ahí está. Perfecto. El tercer partido. Liverpool será el cuarto partido. Será contra Agro Vázquez. Cuarto partido. Y ahora el quinto Sería y el último partido El quinto y último, Ariel. de Vamos la a fecha conocer. sería El Sport Eucatex, entonces, el de Toro Pirú 2. El equipo que va a El de enfrentar, Almeida. entonces. Almeida, sería el Eucatec. El Sí, de Almeida, perfecto. Va a enfrentar Contra a Fiorentina. Serie A, tercer equipo sería entonces, Ariel. Vamos a conocer el Sport Resistencia. Del grupo A, entonces, Plaza Antonio. Perfecto. Ahora vamos a conocer el tercer equipo del grupo B. El Sport Santaní, entonces. El grupo B sería el tercer equipo. Sí, el séptimo partido, entonces. Sport Santaní. Perfecto. Vamos a conocer entonces ahora el tercer equipo de el Serie C. Arsenal. Arsenal de Guaranda, entonces. De el Arendá, próximo entonces. Que equipo va a jugar ante el equipo Carlito Piñero. El octavo partido sería este, Ariel. Entonces, sí, que está en la serie D, entonces. a continuación se viene el tercer equipo de la Serie E. Sí, Vamos a conocer. Jaguares Athletic Club. Jaguar Ahí está. Athletic es el equipo de Gribucua. Jaguar, tengo sí. entendido. De Grupo, entonces, que está en el grupo E. Va a arrancar entonces otra vez la Serie A. Sería el cuarto equipo de esta serie. El primer serie, cuarto equipo, vamos a conocer. El Sport 8000. Entonces, como cuarto equipo de la Serie A. Y vamos a conocer su rival también a continuación, que va a formar parte del cuarto equipo de la Serie D. Que es el equipo del Sport Sacachispa, de la colonia Arendá también, que forma parte Sí, de señor. este campeonato, de este torneo. Por Sport 6.000, 6000 entonces. lo va a caer en la Serie C, mi querido Ariel. La serie C, entonces, ya tiene ya su grupo definido. Y vamos, Cuarto, vamos a conocer también su rival. Real Cañada. Perfecto, ahí está entonces Real Cañada. El equipo de Doctor García queda entonces ahí como el último de la Serie E. Y así se completa, Ariel, entonces este sorteo. Ahí están los Ya cruces. en instante vamos a Y pasar la en serie. limpio los Sí, señor. cruces. Así mismo, ahí está ya hecho el sorteo. Desde ahora en adelante ya va a rodar el balón en este mini torneo Champions Intercomercial. Así que bueno, toda la gente, todos los delegados ahora consultan algunos detalles de todo, de los cruces, pero ya ahí. Ya están los cruces, hoy 5 partidos donde los podrán disfrutar
por este canal de Pulse Sport Más. Sí, así mismo, ahí suena la música también, pone el ritmo, sabor y la gente que pone color, obviamente, las luces, lo que estamos viviendo aquí en el centro recreativo, aquí en 6000. Entonces, señoras y señores, lo estamos viviendo a través de Pulse Sport Más. Y ya se viene, ya enseguida entonces, los partidos. Entonces ya vamos a tener primeramente el puntapié inicial y ya para posterior los primeros partidos que vamos a estar transmitiendo aquí a través de Pulse Sport Más. Sí, así mismo, Blas Antonio. Hoy 5 partidos y después se quedarán ya para la otra fecha, para el próximo viernes, los otros partidos de los equipos. Ahí está, lo que decía, dependía de los delegados y parece que van a jugar 10-10, lo que estaba también por cuestión de tiempo, también lo que estábamos mencionando, Blas. Sí, justamente, y se ponen de acuerdo, y creo que corresponde también por el horario ya, porque duró par de minutos realmente esta ceremonia. Entonces aquí al inicio se iba a jugar 15-15, entonces ya se pone de acuerdo que podría ser y se va a estar jugando 10-10 y sin descanso, entonces. Sin descanso. Y para que así de esa manera entonces los Se 5 pueda. partidos se pueda jugar. Y realmente sí, ahora ya son las 9, estaba previsto para las 6 que arranque, más o menos las 7, todo el... Pero sí, es una gran organización, todos quieren jugar, de hecho sí, vinieron para eso, se prepararon como equipo en la cancha el día de hoy, así que bueno, ya en minutos va a rodar el balón Blas Antonio. Sí, por favor al señor director, si es que podemos mostrar también a la gente que ya está, en este caso, tomando su mejor ubicación también en esta inauguración, la gente que está compartiendo con la familia, con los amigos. Y así de esta manera nosotros también con esta primera plana estamos mostrando las imágenes en vivo y en directo a través del canal de YouTube. Entonces ahí están, la gente que está marcando presencia, la gente que está entonces presenciando, viviendo aquí en el centro recreativo Príncipe de los Sueños, Parque de los Príncipes. Parque de los Príncipes, digo Parque de bien. los Príncipes. Entonces, aquí en calle 6000, Defensores, lo que es este torneo, Mini Champions Intercomercial, primera edición 2024. Sí, señor, así mismo. Bueno, arrancará enseguida los partidos 10-10. Es el acuerdo de los equipos, de los delegados, entonces se estará disputando full el día de hoy la primera fecha y el viernes me imagino que ya estará arrancando mínimamente a partir de las 18 horas, Blas Antonio. Sí, exacto. Ahí seguramente ya se va a poder jugar los 15-15 establecido en un inicio, al principio en este caso. Y ya están los árbitros también, ya en instante vamos a ir a conocer también los árbitros que va a estar como jueces, que va a estar impartiendo justicia entonces en este torneo y en esta fecha número 1, entonces que se viene ya a continuación y entonces ya se está ultimando los detalles y se queda entonces como tiempo de 10 cada tiempo, mi querido Ariel. Ya se definió todo con los equipos, con los delegados. Entonces, el primer partido es por San Antonio contra Dos Bocas, ¿verdad? Dos Bocas. Bueno, ya con los árbitros también. Cancha Polaco versus Sport Los Amigos. Tercer partido. Cuarto partido, Bueno, ahí está Agro Vázquez, el Liverpool. señor del maestro de ceremonia, está pasando justamente ya en limpio los emparejamientos, Los ya en cruces. instante también, sí, los cruces, ya en instante nosotros también vamos a acceder a esa planilla para que también podamos repasarle de vuelta a toda la gran audiencia de Pulse Sport Más
donde estamos también formando parte de esta fiesta tan linda que es la fiesta del deporte, la fiesta del fútbol, Ariel Acuña. Sí, señor, así mismo. 10 partidos. 10-10, que serían... Y bueno, prácticamente tres partidos. 3 partidos en una hora. Entonces, en 3 horas serían ya 9 partidos. Sí, sí. 3 horas y 40. 3 horas y 20. Por ahí serían. Entonces, directo fútbol desde ahora en adelante. Sí, así mismo, señoras, señores, entonces, así de esta manera lo estamos transmitiendo, estamos viendo a través de la pantalla de Pulse Sport Más, canal YouTube, entonces, de esta inauguración de este torneo Mini Champions. Entonces, una muy buena organización realmente, mucha gente que ya está participando, 20 equipos que va a formar parte entonces como protagonista en este torneo, así que es una muy buena organización y bueno, nosotros desde aquí lo que podemos desear es que a todos los equipos les deseamos lo mejor para que este torneo realmente pueda salir de la mejor manera posible y bueno, como siempre en el fútbol, que gane el mejor. Ya pueden ingresar dentro del campo de juego estos equipos para el primer partido. Bueno, justamente ya Rancho Tres Boca y el Sport San Antonio ya tiene la vía correspondiente para que ya pueda ingresar entonces al campo de juego, también para que esto pueda ya ir agilizando y se viene entonces el fútbol. Ya enseguida va a arrancar entonces los partidos, justamente con este primer partido San Antonio ante Tres Boca. Esa es la propuesta que se viene entonces a continuación. Vamos a transmitirlo en vivo, mostrar las imágenes, el partido, entonces de este primer partido, así también el segundo, el tercero, el quinto, el cuarto y el quinto respectivamente. Sí, señor. Bueno, se están tardando los equipos en ingresar a la cancha, pero sí ya se están poniendo algunos de los chalecos. Bueno, ya va a ingresar ahora. Y bueno, ya nos acomodamos también acá en San Antonio. Estará difícil el tema de la planilla porque, bueno, colocaron el chaleco con números, pero no sabremos quiénes son los nombres. Va a estar difícil para identificar, por lo menos. Difícil. Porque va a jugar con chaleco, no sabemos si es que corresponde los números que están en la planilla. Sí, no creo. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que podamos, por lo menos, si es que no podemos identificar a los jugadores, por lo menos para que podamos también mostrar las imágenes y así de esa manera para que podamos ver los partidos, entonces a través de este canal YouTube de la cuenta oficial justamente de Pulse Sport Más. Sí, señor, así mismo. Bueno, ya está el equipo de San Antonio en la cancha. La cancha, mientras nos acomodamos acá, falta el Rancho Tres Bocas, entonces. Ahora mismo que... Bueno, ya ingresaron los referees también en la cancha Blas Antonio. Sí, en este momento ingresan entonces los árbitros que va a estar como jueces, que va a estar impartiendo justicia entonces en esta primera jornada, en esta jornada inaugural justamente para los partidos, los 5 que vamos a tener entonces a continuación. El equipo Rancho Tres Bocas versus San Antonio, entonces. San Antonio, entonces. Se viene el primer partido, Ariel. Nos acomodamos acá. Bueno, ahí se viene el Rancho Tres Bocas. Se tardaron un poco los muchachos, pero ya están por ingresar en la cancha. Sí, ya está uno de los equipos. Se espera entonces al otro para que ya pueda arrancar entonces el compromiso. Entonces en esta jornada, en esta noche de fútbol, aquí entonces que vamos a estar arrancando. Y el señor Niño Augusto va a dar el puntapié inicial entonces en esta inauguración.
Muy bien, ya en espera de los equipos Rancho Tres Bocas, San Antonio, que ya en espera nomás, los árbitros también ya en la cancha. Se estará ya dando el puntapié inicial a cargo de los equipos. Primero, Bueno, ahí posando para la gráfica también. Sí, sí. El equipo que va a usar con el chaleco, en este caso, a ver, verde limón y el otro es naranja. naranja, están los dos equipos con chaleco. Bueno, y vamos así ver el partido, Ariel. También nosotros no estamos pudiendo, o sea que accedemos a la planilla, pero lastimosamente la planilla no tiene la numeración correspondiente, no coincide con los que están justamente utilizando la numeración. Va a ser difícil. Sí, va a ser entonces difícilmente para que nosotros también podamos identificar a todos los jugadores de los cuales vamos a ir, por lo menos de acuerdo a la posibilidad, ir comentándole. Y por sobre todas las cosas mostrar las imágenes, que es lo que más bueno y lo que corresponde, y la gente espera obviamente las imágenes de los partidos. Bueno, así, esta es la foto oficial con los árbitros también. Ya en segundos arranca el partido. Ahora el puntapié inicial. Atención, señoras y señores. Ya se preparan los equipos. Bueno, ya están los equipos entonces, ahora se va a dar el puntapié inicial y así de esa manera entonces va a quedar inaugurada. El señor Niño Augusto, el silbato ahora va a dar el puntapié inicial, entonces así de esta manera queda inaugurada. Ahí está. Queda inaugurada. Erró el arco, Ariel. Ro- rozó el palo ahí. Bueno, Muchísimas gracias a todos los presentes. Momento de que pueda rodar el balón en la noche de hoy. Mini Champions, primera edición 2024. bueno, arranca entonces oficialmente el primer partido de la fecha, Blas Antonio. Sí, arranca el partido, sí señor. Juegan entonces Rancho Tres Bocas ante el Sport San Antonio. El primer partido entonces aquí arranca así de esta manera. Y las imágenes aquí a través de Pulse Sport Más, canal de YouTube. La gente que está viendo el partido ya, le damos la cordial bienvenida a toda la gente que está emprendida, a lo que recientemente también se va conectando. Aquí en esta fecha número 1, en esta jornada inaugural. Sí, de esta manera entonces Sí, señor. arranca el partido, Ariel. Pasamos los detalles. 7-7 en cancha. Cada equipo. Y el tiempo sería 10 minutos por etapa, entonces, Blas Antonio. Sí, así es. Ahí entonces los primeros movimientos de partido, los primeros minutos de este duelo, de este compromiso entonces San Antonio, de este equipo que enfrenta entonces al equipo de Rancho Tres Bocas. Y yo con todo, algo que va a ser característico de este torneo, la intensidad de cada equipo, Blas Antonio, que te estaba mencionando. Va a ser un torneo muy, pero muy competitivo. Así que bueno, las canchas también presta el balón. Se ve que para rápido ahí en la pista. Así que espectacular el partido ya en estos primeros minutos. Una de las primeras sensaciones que estamos viendo. Sí, así es, Ariel, el equipo que luce justamente con, en este caso, el chaleco naranja, es el equipo de San Antonio. Entonces, el otro es el equipo que está atacando justamente ahora, es el equipo de Rancho Tres Bocas. Sí, sí. ¿Qué será qué es el verde limón? Ahí está. Y el otro es el equipo naranja. Sí, que va a salir entonces en esta. Va a sacar la pelota entonces el equipo de San Antonio. Realmente arrancó con todo, con mucha intensidad este primer partido, mostrando justamente también que los dos equipos quieren ganar. Qué buen pase. Y quiere arrancar con el pie derecho este torneo. Así mismo, ahí está. Bueno, lo que decíamos, se está disputando cada balón. Hasta ahora sin ninguna falta. Todo está siendo bien peleado.
las pelotas. Sí, hasta aquí los dos equipos que está realmente queriendo tomar la posta, la iniciativa en este compromiso, que hasta el momento nadie se lo permite, porque los dos equipos están tratando de tener por lo menos el esférico y así de esa manera también ya directamente buscar el arco contrario. Esa es la propuesta por lo menos que está mostrando tanto el equipo de Rancho Tres Bocas, así también el Sport San Antonio. Sí, señor, así mismo. Bueno, ahí está. Sí, una mano. ¿Sería o falta? Esta cobra el árbitro el primero del partido y tiene este tiro libre que cobró rápidamente ya el equipo de Tres Bocas. Sí, el equipo de Tres Bocas que abre hacia la punta derecha, recupera Ojo, bien está la pelota y atención, San Antonio que ataca con todo, hay espacio, bueno, rechaza la defensa otra vez. Va lentamente el equipo naranja, sector del campo de juego, el remate el número 2. El remate que salió desviado, entonces va a ser saque de portería para el cuadro naranja, que es el equipo de San Antonio. Sí, señor, así mismo ahí está. Bueno, una de las primeras definiciones también del equipo de Tres Bocas. El tiro al arco hasta ahora. San Antonio todavía no tuvo ese tiro al arco, pero sí está insinuando y bastante bien lo que decíamos. Está siendo muy, muy intenso. Se está peleando cada pelota. 7-7 en cancha, lo que estábamos mencionando. Y espectacular el campo de juego. Bueno, ahí está entonces los primeros minutos. Prácticamente ya se está aproximando ya los primeros 5 minutos de este partido. Está aquí ya con algunas aproximaciones, pero bueno, hay mucha marca. Eso es lo que podemos también sacar en el medio Se están campo. dejando pocos espacios para que se pueda hacer una buena seguidilla de toques. Se está dificultando eso a los dos equipos. Bueno, ahí está entonces. Estamos disfrutando de este primer partido. San Antonio y el equipo entonces Rancho Tres Bocas. La primera propuesta aquí a través justamente de Pulse Sport Más. Mucha gente que está prendida ya la transmisión, Ariel, eso es muy importante. Sí, señor. Mucha gente también acá en la cancha, eso sí, ya lo estábamos mencionando. Sí, así es. Muchísima gente que viene justamente para compartir esta jornada inaugural y obviamente apoyando a cada uno de sus respectivos equipos también en este compromiso. Ahí está muy bien, una de las casi ganó ese balón en el ataque del equipo de Tres Bocas. Ahora sí, San Antonio tiene el balón, lo que decíamos, está siendo muy disputado. Ahí está el equipo naranja, que ahora tiene este tiro libre a su favor. Exactamente, decía Ariel que se juega con, a ver, el jugador 7 en cancha. Sería 7 en entonces 7 hombres por equipo y 10 minutos por cada tiempo. Sí, por cada etapa, así mismo. Bueno, se viene el primer córner en el partido y que le corresponde al equipo de San Antonio. San Antonio que va a buscar entonces por arriba, el centro, bueno, saca la defensa y ojo con esta réplica, tiene espacio, bueno, recupera otra vez San Antonio, partido que hasta aquí se va disputando y estamos observando entonces a través de Pulse Sport Más, mostrando las imágenes correspondientes de este primer partido. Este corresponde a la Serie A, mi querido Ariel. Sí, señor, la Serie A, el primer cruce del campeonato y enseguida también estaremos pasando el segundo así. Hoy 10 partidos, así directamente más de 3 horas la transmisión acá por Pulse Sport Más. Ahí está, pelota que buscan entonces aquí el equipo naranja, que en este caso el equipo verde limón ya saca la defensa, pelota que se pierde afuera, va a ser entonces servicio manual para este equipo que va a intentar ir hacia adelante también. Ahí está. Está siendo muy peleado en la media cancha. Lo que decíamos, los equipos están dejando poco espacio realmente. Y bueno, no hay una seguidilla de toques más bien. Muchas imprecisiones también en los dos equipos. Sí, el segundo partido van a jugar el equipo Sebastián La Rosa ante el equipo de Gomería Tío Rey. Entonces se viene
como segundo partido. Entonces Sebastián La Rosa versus Gomería Tío Rey. Entonces vamos a tener a continuación para que ya los equipos también puedan ir preparándose. Eso ya lo está anunciando también. Estos son los partidos, Ariel, justamente Sí, están señor. pasando ahí en su alocución, si podemos escuchar. Liverpool. Quinto partido, Fiorentina versus Euskatec. Sexto partido, Resistencia versus 8000. Séptimo partido, Sport Santarí versus Sacachispas. Octavo encuentro, Arsenal versus y el noveno partido, Carlitos Piñero versus Real Cañada. Este es el orden de los partidos. En total 9 porque el último juego no se va a disputar porque no se presentó uno de los equipos. Bueno, estamos escuchando ahí en el audio. No sé, 9 partidos hoy. Bueno, y el último no se va a jugar porque uno de los equipos no se presentó el día de hoy. Pero me imagino que ya estará en la próxima fecha. Así que me imagino que el equipo en ese último que está automáticamente ya gana los 3 puntos. Y bueno, 9 partidos. 3 horas exactamente se estará jugando. No habrá tiempo de descanso. Directamente cuando se cumplen los 10 ya se hacen los cambios en la cancha y ya directo otra vez el balón, mientras vemos ya una falta más que importante para el conjunto de Tres Bocas. Vamos a ver qué tal lo aprovecha el conjunto verde. Sí, ahí entró mal el número 10, entonces que se gana aquí la tarjeta de amonestación. Y prácticamente ya estamos lentamente entrando también en la recta final de esta primera Sí, etapa, señor. Ariel. Para mí que será la última jugada del partido y después ya directo al cambio. Y vamos a ver qué tal lo aprovecha en esta el equipo de Tres Bocas. Sí, va a corresponder tiro libre entonces. Ya autoriza el árbitro, el número 4 que va a rematar directo al arco. La pelota que se desvía, se pierde afuera, entonces va a ser salida para el equipo naranja, mi querido Ariel. Bueno, directo al arco, pero sí pasó lejos realmente. Y bueno, le corresponde el balón al equipo de San Antonio, mientras el árbitro da el pitazo de cambio. Se hace el cambio directo. Lo que decíamos, no habrá minuto de descanso. Es directo. 10-10, 20 minutos reglamentarios en cada partido, los 9 que estaremos teniendo el día de hoy. Sí, así es, entonces ya termina la primera etapa, cambio directo, entonces el equipo Rancho Tres Bocas y así también San Antonio. Ahí se viene también el primer cambio, en este momento se va a producir ya en el equipo de San Antonio, entonces que ya realiza la primera modificación y va a arrancar de vuelta ya la segunda etapa, Ariel, entonces Sí, sin señor. descanso, esto forma directa, ya cambio directo y ya continúa el fútbol. Se vienen entonces los segundos 10 minutos de juego. El marcador sigue en blanco, 0-0 el primer partido que estamos ya disfrutando. Aquí el árbitro que ya autorizó a traer el arranque de la segunda etapa. Qué cerca Esta sí pasó pasó cerca, realmente. Sí, señor. Ahí está el primer remate del 6 que pasó cerca, realmente rozando el palo. Avisó el equipo de Tres Bocas. Realmente pasó cerca el remate. Otra vez intentando el equipo naranja, el equipo verde limón aquí. Desde larga distancia el remate que no tiene dirección. Sigue en blanco. Acaba de arrancar entonces la etapa complementaria. San Antonio ante el Tres Bocas. Entonces la propuesta aquí en vivo a través de Pulse Sport Más. Sí, así mismo, ahí está el primer minuto de esta segunda etapa. Ojo con esta. Se viene el equipo de San Antonio, pero bueno, hubo una buena cobertura también de la defensa y se fue ya ese balón. Bueno, le corresponde otra vez al equipo de San Antonio. Sí, San Antonio que va a intentar entonces abrir las cuentas en esta. Busca pelota por arriba. Vamos a ver si logra definir. Atención, Bueno, no pudo definir Ariel. Y bueno,
hizo bien el giro, pero sí también estaba muy cerca la presión del propio arquero. Sí, uno de los defensores era, así que bueno, no lo pudo definir bien, le pegó incómodo. Y bueno, ahora sale el conjunto verde, que es el conjunto de Tres Bocas, que ya pierde rápidamente el balón. Este es el Mini Champions que estamos compartiendo entonces, Intercomercial, la primera edición 2024, aquí desde Centro, en este caso Complejo Recreativo, Parque de los Príncipes. Aquí ataca otra vez equipo naranja, que aparentemente creo que es el equipo que se va animando mejor aquí en este segundo tiempo. Vamos a ver si aprovecha entonces este mejor momento de arranque entonces en esta segunda parte del compromiso. La gente que sigue llegando también para presenciar, para ver este torneo, estos partidos. Mucha gente realmente que ya está presenciando. Sí, señor, para destacar eso, un día martes acá en el Complejo Deportivo Parque Los Príncipes. Bueno, 0-0 el marcador entonces. Segundo tiempo, etapa de cierre. San Antonio y el equipo Rancho Tres Bocas que estamos teniendo como primer partido. Entonces, aquí lo vivimos a través de Pulses por Más. Sí, señor, así estamos viendo. Un partido bastante parejo. Los dos creo que ya tuvieron una oportunidad clara de abrir el marcador, pero hasta ahí, lo decíamos, está siendo muy disputado, muy friccionado realmente, muy intenso el partido, o sea que sería el primero de la fecha. Ahora tiene el balón el equipo de San Antonio. San Antonio que busca, atención, el remate, el número 3 pasó cerca de Ariel. Sí, sorprendió, el arquero estaba ahí, nada más que miró de reojo. Así que bueno, una de las primeras buenas llegadas también del conjunto naranja. Sí, que en este segundo tiempo me parece a mí que entró con otro ánimo. Sí, equipo naranja, sí, y bueno, va afianzándose cada vez más el conjunto. Pero ahora sí responde también el equipo de Tres Bocas, tratando también de ir hacia adelante, buscando el primero del partido y así de esa manera romper el cero en el partido, en este compromiso. Sí, así mismo, prosigue, está siendo muy intenso, lo decíamos, los dos equipos entraron con todo y hay muchos remates también a larga distancia. Ojo con esta. Hay espacio, así que lo puede aprovechar y está para el primero, Erró el arco, Ariel, increíble. El arco. Quiso meterlo por encima del sombrero, pero no, le faltó dirección a este remate, a esta definición. Y bueno, estuvo cerca de gritar el primer gol de San Antonio. Sí, creo que quiso picar ante la salida del portero, entonces por ahí no pudo ser efectivo en esta definición, pero es una de las más claras, podríamos decir, de lo que va del compromiso. Y que bien lo hizo, un contraataque. Fue muy rápido realmente el conjunto de Tres Bocas, llegando al arco rival. Sí, con mucha velocidad ganó al defensor, pero creo que faltó solamente la definición en esta. Otra vez ataca el equipo naranja, el arquero que está muy bien atento también. Ya sale para el equipo de Tres Bocas. Partido bastante luchado, sigue bastante parejo. Muy friccionado realmente y muy intenso. No hay espacio, se ofrece poco espacio para los equipos. Ahí está entonces el partido. Ojo que el equipo de Tres Bocas otra vez tiene espacio. Esta vez sí pudo acertar el arco, pero ya. No, bueno, ya erró otra vez. Sí, ya le pegó incómodo. Llevó el balón, no sé si era para pararlo y ver a un compañero para pasarle el balón, pero bueno, quiso su remate y no le pegó bien el jugador de Tres Bocas. Bueno, ya se cumplen los primeros 5 minutos de esta segunda etapa. Otra vez la buena tapada aquí del portero. Entonces bien ya por el arquero. Justamente sí, señor. La etapa complementaria. Sí, señor. Qué buena etapa del arquero que se está mostrando muy seguro del conjunto de Tres Bocas. Sí, Ariel, excelente la respuesta del arquero realmente para poder acallar el primer grito sagrado de este torneo en su primera edición. El arquero que estaba muy bien atento porque el remate tenía destino a red, iba con mucha potencia, también tenía muy buena dirección, pero atento el arquero para poder evitar la caída de su valla entonces.
Más atrás dice el árbitro, el jugador de Tres Bocas. Bueno, ahí sale el saque lateral. Bueno, ahí está el equipo de Tres Bocas, entonces, que con espacio por lo menos ya muestra Sí. también que tiene un poderío ofensivo bastante claro. Bueno, otra vez dándose el valor que le corresponde al equipo de San Antonio, que bueno, está en busca de su gol. Realmente ya tuvo remates de media distancia, pero hubo una buena respuesta del arquero. Bueno, ahí está entonces la salida otra vez. Queda la pelota aquí para el equipo de Tres Bocas, que va insistiendo. Va otra vez con todo en busca del primero del partido. La buena marca también la defensa de San Antonio. Le está imposibilitando prácticamente todo el avance, los conductos que están prácticamente no está ofreciendo. Entonces aquí ya la respuesta también vamos a ver si lo aprovecha. Bueno, picó muy fuerte, no pudo dominar y va a ser lateral entonces para el equipo de Rancho Tres Bocas. Sí, señor, el partido que ya está en la recta final otra vez y sigue 0-0. Sí, todo indica que va al camino al 0-0, entonces el empate que hasta aquí no está pudiendo romper todavía el 0 y se juega entonces ya minuto importante de esta etapa complementaria y el marcador que sigue entonces 0-0. Ahí está. Bueno, cubre el arquero que lo deja salir. Lo está buscando San Antonio, lo que decíamos, hubo una buena respuesta del arquero de Tres Bocas y por eso sigue 0-0. El arquero que saca largo, atención con esta jugada, ahora sí ya pude responder otra vez la defensa, jugó con la mano dice, entonces va a ser tiro libre en su salida para el equipo naranja, que es el equipo de San Antonio, entonces que seguramente en esta va a poder cargar, buscar entonces abrir las cuentas en el partido. El número 8 que va a ser entonces el hombre del encargado de sacar el remate. San Antonio entonces que tiene esta posibilidad. Atención, número 8 que remata al arco, atención con este desvío, reclama en mano. Se fue su propio compañero. Ojo, era gol realmente. O no, se fue por el naranja, se lo pudo ver después de la repetición. Vamos a verlo bien, pero estuvo cerquísimo el conjunto de San Antonio de abrir el marcador. Sí, creo que actuó prácticamente de defensor aquí, entonces en vez de actuar de delantero, entonces por ahí no pudo sacar provecho el equipo naranja para abrir el tanteador. Atención con esto otra vez, bloquea bien la defensa, sale intentando buscar también aprovechar su espacio con velocidad. Otra vez, atención. 0-0 todavía el marcador, entonces San Antonio ante el equipo de Tres Bocas. Esa es la propuesta aquí a través de Pulse Sport Más. Sigue intentando el equipo de San Antonio, el equipo naranja que va insistiendo. Sí, que está apretando en estos últimos minutos. Vamos a ver si le permite entonces abrir el tanteador en este tramo del partido. Pica muy fuerte aquí, no va a poder dominar, a lo mejor sí, va a salir la pelota. Y cada vez ya falta menos también al partido. Sí, señor. Ya creo que falta un minuto nomás para que culmine el partido y apretó realmente en la última etapa el conjunto naranja. Bueno, ahora sí ya el árbitro da por terminar el partido, termina el compromiso entonces con este marcador final. 0-0 el marcador entonces, mi querido Ariel. Sí, señor, un partido bastante intenso. Bueno, ahí está. Culminó. Sí, señor. Ya enseguida para el segundo partido.
la primera edición del Mini Champions. Premio de 7 millones, 4 millones el campeón, vicecampeón 2 millones, y el tercer puesto 1 millón de dólares. Arranca el segundo encuentro. Versus Sport Los Amigos. Muy bien, arrancó el segundo partido entre el Gomería Tío Rey y Sebastián La Rosa, el equipo de Republicano también. Así que bueno, el partido inició con todo. Ojo, casi vimos el primer gol del campeonato. Vamos contigo, Blas Antonio. Sí, arranca entonces el segundo partido. Sebastián La Rosa entonces que se enfrentan con su similar del equipo del Gomería Tío Rico entonces, Tío Rey. Tío Rey. Perfecto. Ahí está entonces el arquero que va a sacar esa pelota. Ya sale el cuadro rojo y negro ahora que intenta ir hacia adelante. Los primeros movimientos de este partido, entonces el segundo compromiso de esta jornada deportiva. Atención, casi le convierte a Ariel, Sí. el remate que desvía y se cae al techo del arco. Sí, señor. Los dos con pantaloncito negro, también la media negra. Casi parecido la indumentaria, los dos equipos. Bueno, se viene el primer tiro de esquina del partido. Sí, primer tiro de la esquina entonces para el equipo aurirrojo. Atención, el centro. La defensa que saca entonces Sebastián La Rosa es el equipo rojo y negro. Sí, señor. El otro es el equipo de Gomería Tío Rey, Sí, entonces con la para... franja blanca. Sí, señor, para poder por lo menos identificar un poco a los equipos. El equipo rojo y negro entonces es el equipo de Sebastián La Rosa, de Republicanos, y el equipo de Gomería Tío Rey es el otro equipo. Sí, señor. La primera falta del partido. Se viene este tiro libre. Vamos a ver qué tal lo aprovecha el conjunto de Sebastián La Rosa. Sí, es el primer tiro libre entonces que va a tener. Vamos a ver si saca provecho justamente de esta pelota quieta. Vamos a ver cómo lo trabaja. Atención, un peligroso. El defensor que debía peligrosamente, pero el arquero estaba muy atento realmente para poder evitar la caída de su valla área. Ahí está, se viene el ataque. Vamos a ver qué tal lo aprovecha el conjunto de Sebastián La Rosa. Bueno, ahí está, centro cruzado. Sebastián La Rosa, el equipo rojo y blanco. Bueno, y perdón, negro varía, me sí. confundí. Ahí está, era el equipo de Gomería Tío Rey. Perfecto, lateral justamente para Gomería Tío Rey. Reposición manual al costado izquierdo, lanza la pelota, responde aquí la defensa de Sebastián La Rosa, deja para su portero, va a tratar de salir entonces en forma corta. Ahí le presiona, a ver si juega entonces o va a agarrar con la mano. Bueno, juega en forma corta hacia la punta derecha, apertura para este futbolista, lanza el pelotazos, defensa baja muy bien aquí el jugador en el medio terreno. Va Gomería Tío Rey, ahora sí responde Sebastián La Rosa, atención con esta jugada y se va, viene el primero del partido, Sebastián La Rosa está, gol, no, erró el arco Ariel. Erró el arco. Increíblemente. Ya estábamos por gritar gol, pero sí, rozó ahí el palo, estuvo cerca realmente de abrir el primer marcador del campeonato. Sí, pasó muy cerca realmente, parecía que era el primero del partido, pero por cosa de fútbol. Realmente no pudo acertar el arco y atención aquí, Gomería Tío Rey que responde. Bueno, saca como puede entonces aquí también el equipo de Sebastián La Rosa, tratando de sacar entonces esa pelota hacia uno de los costados. Gomería Tío Rey que sale, en su defensa todavía la pelota, juega hacia adelante, pelota que queda por ese sector del campo de juego. Juega hacia en el medio campo de juego, círculo central, ábrese la punta derecha, tiene la pelota entonces. Partido que sigue en blanco, 0-0
Sebastián La Rosa recupera la pelota, lanza el pelotazo largo. El capitán que lucha por ese sector, el número 9, quiere abrir la cuenta. Hasta aquí sigue mandando el celofán. Este es el equipo de Sebastián La Rosa. Tiene la pelota entonces ahí, tratando de cruzar la media cancha. Va hacia adelante entonces Sebastián La Rosa, que busca el primero del partido. En esta puede ser. Qué bien por el arquero, ¿eh? Excelente respuesta del arquero. Sí, señor. Ahí está. El partido se está poniendo bueno. Realmente en estos primeros minutos. Y se viene otro tiro de esquina para el conjunto de Sebastián La Rosa. Sí, es la segunda, el segundo córner entonces que tiene Sebastián La Rosa. Responde muy bien aquí la defensa, sacando, peinando justamente ese balón. Bueno, ahora se le fue, se le escurrió. No pudo dominar el esférico, el número 4, entonces iba a ser servicio mano al costado izquierdo para el equipo de Sebastián La Rosa. Bueno, aquí el equipo de Gomería Tío Rey, que ya sale en forma rápida, costado izquierdo, el avance, atención, la marca bien también aquí por parte del equipo de Sebastián La Rosa. Ahí está. Los equipos están buscando el arco rival. Realmente están en busca de su ansiado gol. Bueno, primer tiempo de partido, el marcador que sigue 0-0. 6 minutos. Ya se cumple entonces 6 minutos, ya superamos el promedio justamente de esta primera etapa. Tiene la pelota Sebastián La Rosa, tiene en este caso dificultades para salir. Ahora sí comete la falta ahí, sufre la falta justamente el defensor. Va a ser tiro libre para el equipo de Sebastián La Rosa. Falta del capitán. Pero bueno, fue mal el pase, se apuró. Por eso también le clamó a sus compañeros. Y bueno, ahora la pelota le corresponde al conjunto de Gomería Tío Rey. Sí, que va a salir entonces desde su arco. Pelotazo largo, muy fuerte el envío. Vamos a ver si mantiene en juego. No lo consigue. Estamos transmitiendo a 3 Pulses por más. Torneo Mini Champions Intercomercial en su primera edición año 2024. Aquí en este hermoso, coqueto, paradisíaco lugar realmente. Complejo recreativo. Parque de los Príncipes. Calle 6000 Defensores. Pelotazo muy largo. Atención con este avance. Gomería Tío Rey, que busca el primero del partido. No pudo cerrar ahí hacia el segundo poste, pero es una muy buena llegada por parte del conjunto de Gomería Tío Rey, que busca el primero del partido. Ahí está, ojo con esta. Otra vez que insiste. El remate que pasó a prácticamente 1 y 2 metros aproximadamente del arco que defiende el arquero de Sebastián La Rosa. Sí, le pegó incómodo realmente. No le pegó bien a ese balón, pero bueno, uno de los primeros intentos también. Algo que le está costando mucho más al conjunto de Tío Rey. 0-0 el marcador, primer tiempo de partido, el segundo justamente de esta jornada inaugural aquí en este centro recreativo Príncipe en calle 6000 Defensores. Va saliendo Sebastián La Rosa, que empuja también. Tío Rey, que responde. Otra vez Sebastián La Rosa, va insistiendo, el remate. Bueno, otro intento del capitán del 9. Ahí está, que pasó ahí no tan lejos del arco. Fusiló realmente. Ahí están los primeros intentos también de Sebastián La Rosa. Bueno, ahí está Gomería Tío Rico, que sale con pelota dominada. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Va teniendo el esférico. Se apoya ahí con su defensor. Va intentando entonces Gomería Tío Rey, que intenta recuperar la pelota y lo hace. Sebastián La Rosa pisa el esférico. Trata de salir, atención, se complica y en esta se salva. Se salva Sebastián La Rosa, Ariel. Increíble realmente lo que no pudo entrar ese balón de zurda, porque el arquero ya estaba jugado en un sector y pasó ahí acariciando el palo. Increíble lo que se perdió realmente el conjunto de Gomería Tío Rey y Blas. Sí, casi convierte realmente Gomería Tío Rey, en esta se salva el equipo de Republicano. Ahora que intenta otra vez entonces salir, el equipo de Sebastián La Rosa tiene la pelota, círculo del medio campo, presiona y recupera Gomería Tío Rey. Atención con la zurda, le pega, bloquea bien la defensa, va a ser lateral y va a permanecer entonces la zona ofensiva. El conjunto
de Gomería Tío Rey. Costado izquierdo, se cumple el lateral, va a venir el centro, atención, pelota que intenta cruzar, ahora sí, responde muy bien aquí el defensor de Sebastián La Rosa, domina el 9, el capitán que juega, va hacia la punta derecha, la marca es por parte del jugador de Gomería Tío Rey. 0-0 el marcador, primer tiempo de partido, estamos ya entrando en la recta final de la misma, atención con esta, la defensa que responde otra vez, ahora sí, tiempo cumplido y se va entonces la primera parte, termina con este marcador parcial 0 para Gomería Tío Rey, 0 para el conjunto de Sebastián La Rosa. Sí, señor, y realmente tuvo oportunidades para abrir el marcador, el conjunto de 6.000, pero no pudieron, el arquero estaba muy jugado, nunca pudieron definir cómodamente. Mérito también de la defensa del conjunto de Sebastián La Rosa, que al final cubrió bien el balón. Así que bueno, ahora se vienen los últimos 10 minutos del partido en este segundo partido de la fecha. Sí, directamente los cambios, entonces ya va a arrancar la etapa complementaria. 0-0 todavía el marcador hasta aquí sin los goles. Ariel, primer partido que terminó 0-0, este también. Sí. Ahora vamos a ver si llega a los goles entonces en este partido, en esta etapa de cierre, en esta etapa complementaria. Ahora sí ya autoriza el árbitro otra vez. Arranca la segunda parte de esta propuesta del equipo de Sebastián La Rosa ante Gomería Tío Rey. Los dos equipos entonces que juegan este partido. Sí, señor. Ojo en esta. Ahí está. Sale bien el arquero. Uno de los primeros intentos en esta segunda etapa. Y es para el conjunto de Tío Rey. Ahí está, lanza el pelotazo. Va teniendo la pelota entonces aquí Sebastián La Rosa. Cerca del círculo central del campo de juego. Intenta habilitarse la punta izquierda, pero la marca es bastante efectiva en esta. Tiene aquí Gomería, atención, Gomería Tío Rey que quiere el primero del partido. Va atacándose al costado derecho, ahora se frena, se apoya. La marca es bastante buena también por aquel costado del campo de juego. Sebastián La Rosa que presiona, sigue Gomería Tío Rey. Va hacia el costado derecho, va al centro por arriba. Creo que comete mano, no dice el árbitro. Entonces queda para el portero y la salida va a ser para Sebastián La Rosa. Sí, señor. Y estaba solito realmente. No la pudo agarrar bien ahí en el aire, pero lo hizo bastante bien esta vez el conjunto de Tío Rey. Realmente que está en busca de su gol. Está teniendo más posibilidades en los últimos minutos. Ahora sale entonces el equipo de Gomería Tío Rey. Pelota que se equivoca en esta. El jugador que se equivoca entregó mal al esférico. Y sale Gomería Tío Rey. Atención con esta. La marca bastante buena aquí por parte del equipo de Sebastián La Rosa. Hay una falta, ¿eh? Qué falta peligrosa para el conjunto. ¿O es falta en ataque? ¿Qué pasó? Sí, es falta para el conjunto de Tío Rey, que tiene este tiro libre más que importante a su favor. Vamos a ver cómo lo trabaja entonces Gomería Tío Rey. Este tiro libre, especie de córner corto, ángulo cerrado, pero creo que es bastante buena para poder buscar algún cabezazo, alguna jugada preparada. Entonces, en esta acción, tiro libre para Gomería Tío Rey, jugada preparada. Atención, con este remate bloquea la defensa. Fusiló, Fusiló realmente. Bueno, bloqueó la defensa y ganó este tiro de esquina para el conjunto de Tío Rey, que quiere ya abrir el marcador. Corner entonces, Gomería Tío Rey que tiene la posibilidad de abrir la cuenta. Autoriza al árbitro, va a venir el centro. Saca la defensa. Respondiendo muy bien el número 8, sacando esa pelota hacia uno de los costados. Y va a ser otra vez pelota para el equipo de Gomería Tío Rey. Va a sacar entonces aquí el lateral derecho. Lanza el pelotazo buscando el centro delantero, pero ya anticipa el defensor. Otra vez recupera el esférico aquí el equipo de Sebastián La Rosa, de Republicano. Ahora el arquero que va a jugar entonces. Vamos a ver si juega largo. Va a dejar a su compañero entonces para que pueda sacar larga esa pelota. El capitán que quería, pero ya la marca también es bastante férrea por aquel sector. Va la galopada aquí el jugador de Gomería Tío Rey.
Ya salió la pelota, dice el asistente, entonces ya corresponde al equipo de Sebastián La Rosa, que ya se instala en campo enemigo. Va a tratar de acomodar el esférico, pero ya no lo consigue. Sale aquí Sebastián La Rosa otra vez. Va teniendo el esférico, se cae al piso, falta, dice el árbitro. Entonces va a ser tiro libre para el equipo de Sebastián La Rosa. Sí, señor, ahí está. Otro tiro libre. Para la tranquilidad también el conjunto de Sebastián La Rosa, que estaba siendo muy... se estaba complicando en los últimos minutos. Estaba siendo muy atacado, por así decirlo, por el conjunto de Gomería Tío Rey. El segundo partido, atención con este. El arquero que con los puños responde aquí. Ahora sí, en segunda instancia se queda con la pelota y ya juega en forma rápida. Intenta Gomería Tío Rey en esta. Quiere apurar las sesiones, no le permite el equipo de Sebastián La Rosa. 0-0 el marcador, segundo tiempo de partido. Gomería Tío Rey, el equipo de Sebastián La Rosa se está enfrentando en este compromiso. Viene con todo, engancha, vamos a ver si remata. Desde ahí puede probar el arco. Atención, remate, el arquero responde bien. Lo hizo bien, Va a ser córner. Lo hizo bastante bien el conjunto de Gomería Tío Rey. Está buscando su gol, ya lo está mereciendo. Hasta ahora no lo está pudiendo concretar bien. Bueno. Se cae al piso ahí el jugador de Sebastián La Rosa. Vamos a ver si... Creo que solamente cortó para que pueda ser asistido, en este caso el futbolista en cuestión. Y después para que se pueda reanudar. Ahora sí ya se pone de pie para que esto pueda continuar entonces con esta salida. Finalmente cobró falta entonces en perjuicio del jugador de Sebastián La Rosa. Iba a ser salida para el cuadro rojo y negro. Ahí está. Se juega otra vez. Ojo con esta. Viene con todo el defensor que está muy atento. Qué buena cobertura de la defensa. Bueno, segundo tiempo de partido. 0-0 el marcador. Hasta el momento entonces no se está pudiendo sacar ventaja en este partido y en este torneo, porque el primero recordamos que había terminado también sin goles. Este segundo partido también va camino a ese resultado. Sí, 0-0. todavía no estamos pudiendo gritar ningún gol. Vamos a ver qué tal en esta. Ahora sí, Sebastián La Rosa que insiste, pero el jugador casaca 30 no pudo dominar el esférico, se le escurrió. Se enojó consigo mismo también. Lo cierto y lo concreto que es pelota para el conjunto de Gomería Tío Rey entonces. Sí, Servicio así. manual que se cumple, Ariel. Sí, señor. 6 minutos de esta segunda etapa. Ok, jugamos rápido. La indicación desde el banco entonces para el equipo de Sebastián La Rosa, así por lo menos para tratar de sorprender al equipo de Gomería Tío Rey. Ya salió la pelota otra vez. Ya 6 minutos de partido, segundo tiempo entonces de esta etapa complementaria. Sigue en blanco el marcador. Va 0-0. Señoras y señores, ahí entra fuerte el número 30, recupera la pelota. Va con todo Sebastián La Rosa, está para el primero. Está para el primero. Atención, el defensor que saca. Y bueno, no pudo aprovechar en esta el equipo de Sebastián La Rosa. Increíble. Hicieron una buenísima jugada, pero hay que destacar la buena cobertura de la defensa, que no le dejó espacios para que lo pueda patear cómodo ahí. Así que bueno, los dos equipos en busca de su gol antes de que se termine el partido. Y va a ser córner para el equipo de Sebastián La Rosa. Va a buscar el primero, el número 10 que intenta meter el centro. Conecta el número 9 con cabezazo, pero sin dirección en esta. No pudo aceptar el arco. Entonces va a ser saque de meta para el equipo de Gomería Tío Rey. Bueno, sale ahí sin apurarse el partido. Se está poniendo bastante intenso realmente. Con muchos ataques de ida y vuelta entre los dos equipos. Y ahora sale el arquero. Con un pelotazo demasiado largo, saca la defensa, queda por ese sector, va insistiendo el equipo de Gomería Tío Rey, reclama mano, no, dice el árbitro. Ahora sí ya sale, lanza el pelotazo largo, muy largo, responde la defensa. Qué bien. Engancha y se va Ariel, Sí. Muy buena acción. Buena zurda, Atención el zurdo, remate desde ahí. Y no pudo cerrar también su compañero costado izquierdo.
Otra llegada más del equipo Gomería Tío Rey. Lo hizo todo bien realmente. Capaz el centro fue ya muy directo al arco. Pero bien, otra buena llegada del conjunto de Tío Rey. Bueno, sigue 0-0, señoras y señores. Segundo partido aquí de este mini champion que estamos compartiendo aquí en esta noche de fútbol. Este torneo Mini Champions Intercomercial, primera edición 2024. Este torneo que se disputa entonces aquí en el Centro Recreativo Parque de los Príncipes, ubicada aquí en calle 6000. Sí, la falta, a ver, sí, contra del jugador de Tío Rey, que se apuró en el remate, pero bueno, el árbitro dice que, bueno, que de ahí se tiene que hacer el tiro libre y qué buena oportunidad da para mí, que va directo al arco. Tiene una buena zurda, uno de los jugadores del conjunto de Tío Rey. Vamos a ver qué tal en esta. Puede ser que gritemos el primer gol del partido. Y vamos a ver Gomería Tío Rey, que busca entonces el primero. Pelota quieta. Bueno, difícil así. Y fue lo último, Fue lo último, lo decíamos. Bueno, 5 goles otra vez en el segundo partido. Ok, señoras, señores, termina entonces este segundo partido. Marcador en blanco, 0 para el equipo de Gomería Tío Rey, 0 también para el equipo de Sebastián La Rosa. En instante retornamos para el tercer partido. Muy bien, ya estamos con el tercer partido de la fecha. El equipo Sport Los Amigos está enfrentando a Cancha Polaco en la fecha, el tercer partido. Realmente, así que rápidamente ya se jugó. Los dos primeros partidos terminaron en 0-0. Todavía no se gritó ningún gol en el partido. El Cancha Polaco sería el equipo naranjado, entonces el otro es por Los Amigos, el equipo rojo.
se está moviendo ya directamente por Pulse Sport Más. El partido, el tercero de la fecha. Recordemos que hoy estaremos transmitiendo los 9 partidos. Los 9 partidos el día de hoy. Ya hace rato estuvimos viendo la inauguración, la elección de la Miss, del torneo Mini Champions 2024. Y ahora rápidamente se está jugando el tercer partido. 10-10. 10 de cada etapa. El tiempo, 10 minutos y 7 personas. O sea, 7 jugadores en cada equipo en la cancha. Se está moviendo. Y los dos partidos fueron bastante intensos realmente. Partido bastante disputado, pero todavía no se pudo gritar el gol. Vamos a ver. Y todo puede darse en este partido. Ahí está, rápidamente juega el equipo de cancha polaco, que es el equipo naranja. Y ahora hay un saque lateral de no sé qué le va a corresponde al equipo de Sport Los Amigos. Bueno, teniendo ya, estamos viendo también el cronograma y el cronómetro, mejor dicho. Y rápidamente pasa muy rápido también el partido. Todos decidieron que se juegue hoy 10-10, pero el viernes sí será ya 15-15 y van a iniciar ya a las 18 horas. Hoy empezó ya pasando las 21 horas también. Y después sí, todos los partidos se estarán alzando así, cada partido aparte, y podrán disfrutar después ahí en sus casas, ver bien cada partido. Así que bueno, se está moviendo el equipo de Cancha Polaco versus Sport Los Amigos. Bueno, entonces el tercer partido que arranca, señores. Los primeros minutos, primeros movimientos de pelota aquí de este partido. El tercero entonces que estamos disfrutando. Los dos anteriores terminaron 0-0. También este partido que acaba de arrancar también está 0-0 todavía. Aquí va a corresponder córner entonces. Para el equipo de Cancha Polaco, que es el naranjado. Perfecto, Cancha Polaco, el equipo naranja. Atención entonces aquí, responde muy bien. Equipo que trata de salir en esta entonces. El equipo naranja es el equipo de Cancha Polaco. Y el otro es por Los Amigos. Por Los Amigos, entonces, que tiene la pelota ahora. Lanza, es por Los Amigos que busca el primero del partido. Cancha Polaco que está muy bien parado en la zona defensiva. Va insistiendo el equipo del Sport Los Amigos. Va insistiendo, Vamos a ver si en esta ya abre la cuenta. 0-0 todavía el marcador. Los primeros movimientos de partido. Se acomoda para la zurda, el remate desviado. Pero va insistiendo. Sí. Le pegó bastante mal, pero hizo todo bien en lo previo. Así que bueno. Ahora le corresponde el balón al equipo de Cancha Polaco. Recordemos el reglamento también que tiene que tener un jugador categoría sub-40, entonces en el equipo, y los dos tienen que tener sí o sí eso. Sí, exactamente, es una de las reglas entonces de este campeonato. Y después ya fuerza libre. Ya no se tienen en cuenta las edades correspondientes. Atención con esta. Va el equipo Cancha Polaco. Bueno, el arquero ya sale con todo. Entonces el tercer partido que estamos viviendo aquí a través de Pulse por Más. Este campeonato, este torneo. Entonces aquí en el centro recreativo. Desde 6000. 0-0 el marcador. Primer tiempo de partido. Sí, señor, aquí intenta el equipo Cancha Polaco. Bueno, hasta aquí el 0-0 es lo que manda en el torneo. Sí, señor. Todavía no pudimos gritar ningún gol. Capaz ya sé en este partido el tercero de la fecha. 9 partidos el día de hoy, Blas Antonio. Sí, este es el tercero entonces. Varios partidos que vamos a vivir entonces a través de Pulse Sport Más. Las imágenes en vivo de los partidos entonces desde la ceremonia estamos entonces en forma interrumpida mostrando a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Va intentando el equipo del Sport Los Amigos. Ahora la réplica también del equipo de Cancha Polaco. Se cae en el jugador número 7 ahí muy sentido. Vamos a ver si cobra finalmente falta entonces el perjuicio
del jugador del equipo naranja. Ahí está. Va a proseguir. No pasó nada, dijo, ya se levantó rápidamente, pero cobró falta. Entonces, el balón será para el equipo de cancha polaco. Ahí está entonces el equipo de cancha polaco que va a buscar por elevación. Pelota arriba, vamos a ver si responde. Ahora sí, cabezazo. Bueno, no pudo aceptar el arco, pero sí, esta vez sí llegó muy bien el valió equipo el intento de cancha polaco. Sí, señor, valió el intento. Buen cabezazo. No pasó no pasó lejos el arco. Capaz le faltó también potencia a este cabezazo. Pero bien. Ahora sale el conjunto del Sport Los Amigos. Es por los amigos. Ahora solo el marcador. Pelotazo largo, señores. Por los amigos que intenta entonces también. Se le fue esa pelota. Va a ser salida para el equipo de cancha polaco, que va a salir en esta entonces. Servicio desde el arco. El arquero que va preparando la salida. Ahí está. Fuerte. Directo al arco. Fue mano, ¿eh? 7 minutos de esta primera etapa. Bueno, aquí va a corresponder entonces tiro libre. Y esta vez sí podemos decir un peligroso tiro libre que va a tener el equipo de cancha el polaco. Una muy buena posibilidad. Puede probar de ahí al arco. Atención, el remate bloquea la defensa justamente sacando a uno de los costados. Y bueno, va a corresponder entonces lateral. Punta derecha para el equipo. Entonces cancha polaco que va a cumplir con este servicio manual. El arquero que sale se queda con ella entonces. Y la respuesta aquí es para el equipo Los Amigos. Picó fuerte, se le fue también. Salida por el equipo cancha polaco. Sí, señor. Ahí está. Juega otra vez el partido. El primero y el segundo fue bastante intenso. Este está siendo más calmo, pero sí los equipos están buscando el arco rival. Lo que decíamos, capaz gritamos el primer gol del campeonato en este tercer partido. Así que bueno, prosigue lo del intento. Se fue directo el balón ahí afuera, fue muy fuerte realmente. Así que bueno, sale el conjunto ahora del Sport Los Amigos, el partido cortado en este momento. Bueno, estamos por Pulse Sport Más con las imágenes de este torneo entonces, este gran torneo Mini Champions Intercomercial, primera edición 2024, entonces en vivo por Pulse Sport Más. Complejo recreativo Parque de los Príncipes. Habrá salida aquí entonces para el equipo Los Amigos. Pelotazo largo, saca el equipo naranja. Va a responder, atención, desde ahí directo a buscar el arte. No sé si los equipos van a realizar los cambios, parece que no. Y va a proseguir el último 10 minutos del partido. Bueno, arranca la etapa complementaria. 0-0 el partido. El equipo Los Amigos, cancha polaco. Entonces, estamos transmitiendo en vivo aquí a través de Pulse Sport Más. Los primeros movimientos entonces de pelota, primero movimiento de partido de esta segunda parte aquí por Pulse Sport Más. Bueno, después de este partido, Ariel, se viene el Sport Agro Vázquez ante el Liverpool.
entonces va a ser el siguiente partido, que sería el cuarto Cuarto de de la esta fecha. fecha 1. Y todavía no gritamos goles, Blas Antonio. Increíblemente. Parecía porque estaba... Pudimos ver buenos partidos, por sobre todo el primero y el segundo. Así es, este también, pero los goles están ausentes en este torneo. Sale aquí el Por equipo ahora. naranja. Por ahora, pero cualquier momento se puede caer. Sí, El señor. primero del partido, porque los dos equipos están insistiendo, va buscando. Ahí está, seguro el arquero que sale rápidamente. Atención otra vez, porque el arquero que sacó a media va insistiendo el equipo naranja. Bueno, muy fuerte, no pudo dominar, entonces va a ser salida para el equipo Los Amigos. Va a sacar esa pelota, entonces lateral izquierdo. Lanza el equipo Los Amigos, buscando también el abrir las cuentas. Está aquí entonces 0-0 el marcador. En vivo, Pulse Sport Más transmitiendo este torneo Mini Champions. Trata de salir ahora equipo polaco, cancha polaco en este caso. Liverpool, entonces Agro Vázquez se viene después de este compromiso. Los equipos no realizaron cambios, por lo que pudimos observar, Blas. Sí, efectivamente, los dos equipos creo que están, Justitos, sí, así es, jugando así como arrancó la primera etapa. Entonces sin modificaciones, sin muchas alternativas estos dos equipos, pero que ya muestra también acercamiento, aproximaciones bastante importantes. Otra vez no pudo. El centro fue del jugador Chaparro en este caso, Adrián Señor. Chaparro, que cruzó bien esta. De la categoría de sub-40. Así es, y aquí responde cancha Rubio. Entonces atención con este remate, pasó cerca Ariel. Ahí está el remate, que tampoco pasó lejos. Pero ahí está el intento. Bueno, vamos a proseguir ahora el partido 4 minutos. Saque lateral que le corresponde al equipo de Sport Los Amigos. Se acusa un golpe, se lo ve muy sentido a uno de los jugadores del que ya se va a levantar otra vez. Y es falta, falta, entonces para el equipo de Sport Los Amigos y se viene un tiro libre más que importante. Sí, vamos a ver si lo aprovechan esta. Vamos a ver si cómo lo trabaja. Viene el remate, bloquea la defensa otra vez y el peligro. Ahora sí. Remata al arco, pero no pudo aceptar el arco, pero es una de las aproximaciones importantes que en el partido entonces para el conjunto naranja que hoy juega el equipo de cancha Tío, en este caso cancha El Rubio. Sí, señor, cancha polaco. Cancha polaco, ahí está. Perfecto, ahí tiene la salida entonces. Por Los Amigos. Va dividiendo las secciones. Sigue el 0-0, atención en esta. Qué buen Bien. remate el arquero que se queda con la pelota. Bien por el arquero, muy seguro. Saque largo. Bueno, fue directo. Un partido donde los dos equipos son muy directos. Es de arco al arco. Mientras ya llegamos ya en la mitad de esta segunda etapa. Y sigue 0-0. Bueno, sigue 0-0 entonces el partido. Segundo tiempo ya. Camino también al empate, al 0-0. Así como fue el primer partido, el segundo también. Este es el tercer partido. Vamos a ver si se vive la máxima emoción entonces en este duelo entre el equipo cancha polaco y
Los Amigos. En vivo estamos viendo el partido entonces a través del canal de YouTube de Pulses por Más. Aquí falta, corresponde tiro libre entonces para el equipo Los Amigos. Directamente seguro va a buscar ahí también la posibilidad de llegar al tanto de la apertura. Chaparro va a cumplir, ¿eh? Este es Chaparro Junior. Juega en forma corta. Vamos a ver si engancha, puede rematar al arco. Ahora sí, se acomoda el zurdo. Atención, el remate bloquea. Creo que aquí el número 24 se pierde el primero del partido. Y realmente sí, también está al lado nomás Chaparro también. Y tarjeta amarilla, no sé para quién, para el 8 del conjunto de... ¿Va a ser expulsado o qué pasó? Expulsado. Bueno, por reclamar sería entonces Ariel, o habló de más. Habló de Aquí, más, se pasó de boca. el número 8 entonces. A los 7 minutos de la segunda etapa, el número 8, el conjunto de la cancha polaco. Entonces ya con 6 jugadores en la cancha, el conjunto naranja, ahora hablas. Sí, entonces expulsado aquí el número 8 por parte del árbitro del partido, que le mostró primeramente la amarilla, después creo que Le dijo sí, algo de más. sí, le dijo algo y le muestra la roja directa. Atención con esta, va con todo el equipo de Los Amigos, bloquea la defensa, entonces saca el córner, habrá tiro libre de esquina para Los Amigos. Cancha polaco y Los Amigos aquí a través de Pulse Sport. Increíble lo que acaba de perderse solito, el cabezazo realmente de uno de los jugadores de Sport Los Amigos. Y bueno, tiene estos 3 minutos ahora con ventaja numérica también el conjunto de Sport Los Amigos para llevarse el partido, pero hasta ahora no lo está pudiendo aprovechar. Va a salir entonces el equipo de polaco entonces. Tiene la pelota entonces aquí el equipo naranja. Va insistiendo. Abre la punta derecha, pero no pudo ser. Lo hizo mal, bastante mal realmente, ya faltando poco para que culmine este partido. El tercero de la fecha y todavía no pudimos ver ningún gol. Pero seguro que sí. Hoy 9 partidos y este es el tercero. Bueno, ahí está, el equipo naranja es el equipo Los Amigos entonces, y el otro es el equipo cancha polaco, entonces Ariel le vale la aclaratoria. Bueno, ahí está. Parte de la organización ahora nos comentan. Muy bien. Y parece que va a terminar así, ya falta poquito. Bueno, 0-0, va camino otra vez también a ese mismo resultado que arrojó el primer partido, así también el segundo. Este es el tercer partido también. Ya está por terminar. 0-0 el marcador, señoras y señores. Cancha polaco, así también Los Amigos. Estamos compartiendo el tercer partido de este. Amigos, sí. En este caso el torneo Mini Champion. Ahora sí el árbitro ya indica la finalización de este partido. El tercer partido también termina con el marcador en blanco. 0-0. 0-0, así que bueno, nos preparamos ahora para el cuarto partido.
Agro Vázquez versus Liverpool y posterior a esto Fiorentina versus Eucatel. Muy bien, arranca este cuarto partido. Aquí Liverpool ante Agro Vázquez. Entonces arranca el partido. Los primeros movimientos de este partido. Entonces el compromiso entre estos dos equipos. Entonces Agro Vázquez Liverpool. Casaca 23, Daniel Benítez en el arco de Liverpool. Después también está la 6 para Julio Esteban Ramírez. Sí, también la 9 para Cristian David Troche. La número 4 es Uber Vera. La 16 Aníbal Salvador Toledo. La número 20 Wilson Mancuello. La 25 para Anselmo Britos. La 23 entonces es el arquero en este caso, el futbolista Daniel Benítez, y completa la 99 Nelson Rojas. Es el equipo titular entonces del conjunto de Liverpool, que ataca con toda. Atención, viene el número 16 con este remate de Aníbal Salvador. Está afuera, señores. Aquí tuvo el jugador Wilson Mancuello el remate con la pierna zurda, se pierde afuera y es la más clara del partido. Es para Liverpool. Sí, realmente sí, qué bien lo hizo. Estaba enfrente al arco, ya estaban por gritar el gol y no lo pudo definir bien. Pasó rozando ahí el palo, estuvimos cerca de gritar, sale a abrir el marcador. Aquí tiene la pelota, otra vez Mancuello que presiona la falta que sufre ya entonces el equipo de Agro Vázquez. Va a corresponder tiro libre para el conjunto albirrojo. El equipo de Agro Vázquez que juega justamente con Alcides Galeano, Miguel Vázquez, Nelson Galeano, Maximiliano Santa Cruz, Jorge Alfonso, Marcos Irala. La 48 es Antonio Piñanes, entonces es el equipo de este cuadro albirrojo que es Agro Vázquez, que tiene como delegado al señor Miguel Vázquez, mi querido Ariel Acuña. Ahí está, de una linda casaca realmente, conjunto de Agro Vázquez. Va justamente el equipo Agro Vázquez, quería el jugador Maximiliano Santa Cruz, primero llega la marca, habrá lateral justamente para el conjunto albirrojo, era para el equipo de Liverpool en este caso. Va para cumplir entonces el servicio manual, costado izquierdo, fuerte el envío, no alcanza a dominar entonces el jugador de Liverpool, Wilson Mancuello. Habrá salida para el conjunto de Agro Vázquez. Agro Vázquez que va a sacar entonces el conjunto albirrojo. El arquero es Alcide Galeano. Tiene y recupera Mancuello, tiene para Liverpool, este es Mancuello. Se frena y juega, se apoya aquí con el futbolista Nelson Rojas. Va Rojas, levanta el centro, queda en las manos de Alcides Galeano. Alcides que juega, lanza el pelotazo largo, con golpe de cabeza responde aquí la defensa de Liverpool. Va insistiendo, sí señor, aquí sale al paso entonces Rojas. Deja para su portero, pelotazo largo del arquero. Muy fuerte el envío, Ariel. Sí señor, de arco al arco. Ahí está por así, estamos viendo las primeras llegadas en el partido. Se está poniendo bastante bueno. Estación de ida y vuelta, los equipos están atacando bastante bien. Para sacar el arquero Alcides Galeano, va a dejar a su compañero entonces esta salida, pelotazo largo, buscando a Irala, con golpe de cabeza responde aquí Troche, pelota que se pierde afuera, entonces habrá lateral para el equipo de Agro Vázquez, Sergio Vázquez que justamente busca a su compañero, queda en las manos del portero
Daniel Benítez. Daniel, el arquero que juega entonces. Va teniendo la pelota el equipo de Liverpool. Va con todo. El equipo de Liverpool, señores. Ahora sí recupera el futbolista Maximiliano Santa Cruz. Se cae Santa Cruz. Vamos a ver si cobra la falta entonces. Pues falta. El perjuicio de Santa Cruz. Sí, señor. Así mismo. Entonces tendrá este tiro libre a su favor el equipo de Agro Vázquez. Directo desde la media cancha, pero me imagino que será directo al arco. Bueno, se va preparando entonces para este remate. Atención, desde ahí buscó el arco. Responde la defensa con golpe de cabeza. Quería por ese sector el campo de juego Nelson Rojas. La pelota que ya se pierde afuera. Habrá lateral para el conjunto de Agro Vázquez. Sergio Vázquez justamente cumple. Juega con Irala. Va insistiendo el equipo Agro Vázquez. Otra vez para Sergio. Recupera Mancuello. Atención, remate de Mancuello. Bueno, no pudo entrar de lleno por lo menos esa pelota Mancuello. Y se pierde Liverpool el primero del partido. Sí, señor, no lo pude pegar bien. Ojo con esta. Vázquez que responde, Agro Vázquez, señores. Aquí la defensa que saca otra vez. Domina esa pelota entonces el futbolista. Qué bien lo hizo. De Liverpool. Va insistiendo. Va con todo el equipo de Liverpool. Ya recupera Agro Vázquez. Pelota que queda aquí para Mancuello, lucha. Pero primero llega la marca del futbolista Jorge Alfonso. Ya salió la pelota, dice el árbitro. Entonces va a ser lateral para el conjunto de Liverpool. El marcador que sigue en blanco, primer tiempo de partido. Agro Vázquez, Liverpool. Es la propuesta que estamos viviendo aquí a través de Pulse Pro Más. Sí, estamos viendo un buen partido, muy intenso realmente. En estos primeros minutos de la primera etapa, el cuarto de la fecha. Va insistiendo Liverpool, el defensor que saca entonces Nelson Galeano, complementa a su compañero por aquel costado también Alfonso, el arquero que sale y bueno, se cae el arquero y se gana la amonestación porque ya estaba fuera del área, en este caso tocó con las manos, jugó con las manos el arquero y la tarjeta de amonestación. Sí, señor, porque se resbaló realmente y después para cortar tocó con las manos fuera del área y amerita para eso. Así que bueno, vamos a quitarle aprovecha de una muy buena posición Blas Antonio. Sí, qué linda posibilidad para el equipo de Agro Vázquez. Va para cumplir Marcos Irala, tiro libre peligroso con la pierna zurda, se prepara entonces Irala, atención, el remate de Marcos Irala. Se pierde afuera entonces y se pierde también la posibilidad de abrir el tanteador. Sí, señor, lo quiso por arriba, pero no sé si el remate por abajo, pero sí también estaba la barrera bien puesta. No lo pudo definir bien uno de los jugadores del conjunto de Agro Vázquez. El arquero casaca 23, Daniel Benítez. Va para sacar esa pelota, saca a media porque queda por ese sector del campo de juego. La pelota para Jorge Alfonso, va insistiendo Alfonso. Se apoya aquí con Sergio Vázquez. Se equivoca Vázquez. Entonces va a ser lateral para el conjunto de Liverpool. 0-0 el marcador. 7 minutos. 7 minutos de partido entonces. Este es Mancuello. Intentó aquí la conexión con el futbolista Cristian David Troche. Ya se pierde afuera. Vázquez que quería. Aquí Uber Vera que cumple. Servicio manual costado izquierdo. La pelota que queda por ese sector del campo de juego. Insiste el equipo Albert Rojo. Pelota que se pierde afuera entonces va a ser lateral. Va para cumplir entonces jugador Santa Cruz. Queda por aquel costado del campo de juego. Recupera la pelota entonces Julio Esteban Ramírez que juega. Mancuello ahora. Ahí está Mancuello. Se apoya ahí con Uber Vera. Recupera Irala. Atención, Irala. Está el remate desviado. Otra vez insiste Agro Vázquez. Esta vez el remate de Irala pasó afuera, Ariel. Sí, ahora otra vez Irala. Siendo muy participativo el 9 del conjunto de Agro Vázquez. Pero sí le falta dirección a la hora de definir a ese remate. Va saliendo Liverpool. Pelota arriba. Irala otra vez que lucha. Irala que intenta. Partido que sigue en blanco. 0-0 el marcador. Mancuello que no pudo dominar, entonces no pudo mantener en juego esa pelota. Lateral es para el equipo de Agro Vázquez.
Va insistiendo Sergio Vázquez. Recupera otra vez aquí con Aníbal y Salvador. Ahí está Toledo. Va Toledo, insiste. Está para el primero, señor. Atención, el remate. ¡Gol! Nelson Rojas. ¡Gol! De Liverpool. Nelson Rojas Careaga, que encuentra esa pelota. No dudó, levantó la cabeza, miró el arco y sacó el remate cruzado. Pone el primero del partido por Nelson Rojas Careaga. Liverpool pasa a ganar 1-0. Ahí está. Al fin se gritó el primer gol del partido. Así que bien. Y qué golazo. Qué linda forma de arrancar. Arrancar con un gol realmente el campeonato. Se esperó bastante en el cuarto partido. Y fue un golazo ya en esta primera etapa. Atención con este remate también del jugador Sergio Vázquez. El arquero que estaba atento y fue lo último de esta primera etapa. Entonces termina el primer tiempo con este marcador parcial. Agro Vázquez 0, Liverpool 1. El gol lo había marcado Nelson Rojas Careaga, con el cual parcialmente lo gana Liverpool. Sí, señor, y un golazo realmente. Bueno, se realizan los cambios. Sale el 5, que es Galeano. Ingresa el número 4. Vamos a ver quién es el 4 en la planilla. Bueno, ya con los cambios, entonces, el equipo de Agro Vázquez. El que ingresó entonces es Uber Fernández para el equipo albirrojo. Entonces, en busca ahora del embate, el conjunto de Agro Vázquez. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Va el equipo de Agro Vázquez buscando el empate. Irala que intenta, atención, va con todo. Insiste el conjunto albirrojo, va teniendo esa pelota por aquel sector del campo de juego. Antonio Piñanes ya pierde la pelota, entonces la réplica es para Liverpool. Tiene la pelota aquí el autor del único tanto hasta el momento. Se apoya aquí con su compañero, atención, juega otra vez con Rojas, pelota que ya queda por aquel costado del campo de juego. Este es Vázquez, Sergio que juega, va con todo el equipo de Agro Vázquez. Con golpe de cabeza responde otra vez. Queda el esférico aquí para Sergio Vázquez. Va Sergio, tiene la pelota Sergio, juega hacia adelante. Mancuello que quería, va por ese sector del campo de juego, es Piñanes. Piñanes juega con Irala, otra vez con Piñanes. Ahí está el zurdo que se acomoda, ya sale el paso del defensor. Rojas que sale. Este es el jugador, el número 20 es Wilson Mancuello. Va Mancuello ante la marca aquí por parte del futbolista Maximiliano Santa Cruz. Va triunfando Santa Cruz, deja para su compañero. Por aquel costado corre Jorge Alfonso. Ya salió la pelota, dice el árbitro. Entonces va a ser lateral para Liverpool. Ahí está. Se va con todo realmente el equipo albirrojo, queriendo empatar el partido, a lo que no pudo abrir el marcador en la primera etapa. Y ojo que tuvo muchas oportunidades realmente, y se viene otro ataque. Va insistiendo Agro Vázquez, que busca entonces el empate en este compromiso. 1-0 lo gana Liverpool. Aquí va a corresponder salida entonces para Daniel Benítez. Va a corresponder entonces salida para el conjunto de Liverpool. Ahí deja para su compañero entonces para que pueda sacar Anselmo Britos. Pelotazo largo de Anselmo, pelota que va hacia adelante. La pelota que queda entonces ahí para el portero Alcides Galeano. Galeano que juega. Va la conexión aquí con el jugador Piñanes. Anticipo por parte del jugador Uber Vera. Va a realizar también cambios el conjunto de Liverpool ya en instante. Va Irala, insiste Irala, atención, quiere el empate, atención, está gol. Gol de Agro Vázquez. Jorge Alfonso Casaca 11, tras una muy buena jugada por parte de Marcos Irala. Remate de Marcos, tapa el arquero y el número 11, Jorge Alfonso, pone el empate para el conjunto de Agro Vázquez. Sí, que bien lo peleó Irala, que hizo todo el esfuerzo para hacer el remate y después en el rebote. Y estaba muy pendiente del 11 el conjunto de Agro Vázquez. Y así lo empata, y ya lo estaba buscando realmente en esta segunda etapa.
Muy bien, muchas gracias, Ariel. Empata entonces Agrobásquet a través del número 11, Jorge Alfonso. Pone la paridad en el partido. Ahora va Liverpool, insiste el conjunto de Liverpool. Ábrese la punta izquierda, Cristian Troche. El centro, bueno, no pudo sacar provecho de esta muy buena jugada, pero por lo menos gana un córner. Sí, señor. Ahí está. Y no sé si el balón se le fue en la cara a uno de los jugadores de Agrobásquet, pero bueno, se viene un tiro de esquina. Bueno, señoras y señores, va de vuelta Liverpool. Córner que corresponde al conjunto blanco y verde. Nelson Roja para cumplir, ya autoriza el árbitro, viene el centro de Roja, saca la defensa con golpe de cabeza aquí. Uber Fernández que responde, deja para su compañero, corre por aquel costado. Va Irala, deja para Piñanes, afuera. Tuvo Piñanes aquí, Antonio Piñanes, el remate de Antonio pasó desviado. Buena reclamo de sus compañeros del por qué se apuró tanto ahora, porque estaba solito ahora para pararlo un segundo más y definirlo. Pero bueno, ahí está Ibáñez, que no lo puede definir bien realmente. Aquí intenta dominar, futbolista casaca 9, Cristian Troche. Ahí está Cristian, la marca es de Maximiliano Santa Cruz. Sigue Cristian, por ese sector lucha entonces el número 9. Va Troche, ya pierde la pelota. El esférico que recupera entonces el cuadro del Liverpool. Va insistiendo, pelota que va por los aires, ahora sí baja. Atención con este remate, desde ahí probó, pero el remate salió muy mal. El remate de Anselmo Britos. Va a ser saque de portería para Alcides Galeano. Finalmente va a ser lateral entonces, así lo indica el asistente, el árbitro del partido. Bueno, hay más modificaciones más también. Ingresa Martínez, también casaca 6 en el conjunto de Agrobásquet. Ahí está entonces el ingreso de jugador Sandro Mariño Martínez. Cabezazo aquí, el número 4 es Uber Vera. Bueno. Cobró mano, ¿eh? Cobró mano entonces. Sí, señor. Se viene un tiro libre más que importante para el conjunto de Arsenal. Liverpool. Perdón. Ahí está Liverpool. Sí, tiro libre para Liverpool. Va para cumplir entonces aquí casaca 25 de Anselmo Britos. Va a sacar Britos, Anselmo para cumplir. Ya autoriza el árbitro, viene el centro de Anselmo. Quería el jugador Troche, pero ya la marca que triunfa en esta. Va saliendo peligrosamente aquí Raúl Paredes hacia la punta derecha. Busca aquí al jugador Martínez, justamente el que ingresó en este segundo tiempo. Asistente en este caso. Trata de salir en esta. 1-1 el marcador, señores. Este es Irala. Va insistiendo Irala. Segundo tiempo de partido. 1-1 está el marcador. Saca la defensa de Liverpool. Y ojo con esta. Va Troche. Está Troche. Va Troche, señores. Atención. El remate bloquea la defensa. Va a ser córner. Ahí está. Le dejaron el espacio para que lo pueda llevar el balón. No lo presionaron a tiempo y ganó este tiro de esquina. Se va con todo Liverpool en busca de la victoria. Nelson Roja va a cumplir tiro libre de esquina, córner. Va a venir el centro, pelota arriba, saca la defensa. Corre. Aquí el número 16 que juega con su portero es Aníbal Toledo. Atención, la presión aquí al portero. La presión es por parte del jugador Jorge Alfonso. Y va a corresponder entonces salida finalmente para el conjunto de Liverpool, que va a realizar otra modificación más. Y se viene a la cancha Darío Vera. Ingresa Darío, se retira entonces casaca número 6, Julio Esteban Ramírez. Tiene la pelota aquí el conjunto de Liverpool. Trata de salir con pelota dominada, pelotazo largo ahora. Cristian Troche que quería, ahí está Cristian, ya pierde la pelota, entonces aquí sale con Raúl Paredes. Paredes que se equivoca también, entonces aquí ya recupera la pelota Vázquez. Tiene la pelota aquí Vera, el que ingresó en este hace instante en este segundo tiempo. Darío Vera que sufre la falta y va a corresponder peligroso tiro libre para Liverpool. Ahí está, tarjeta amarilla entonces para el 4. Fernández, 12 para el equipo de Agrobásquet. Bueno, se viene este tiro libre y va a ser directo al arco, ¿eh?
Bueno, señores, aquí corresponde tiro libre, se cumple. Atención, el remate, el número 10, Darío Vera. Bueno, desviado el remate de Darío, pasó a unos metros entonces el arco de que defiende Alcides Galeano. Va a corresponder salida para Agro Vázquez. Ahí están los últimos minutos de partido. Vamos a ver qué tal en este balón. Bueno, aquí insiste Agro Vázquez, tiene la pelota Piñanes, casaca 48 para él, recupera Vera. Bueno, se le fue la pelota entonces, aquí corresponde el lateral. Irala que intenta, le atropella ahí el jugador Anselmo. Recupera entonces Agro Vázquez, insiste, va insistiendo el número 11, corre por aquel costado, va Alfonso, quiere ganar la raya, ahí está Alfonso, se frena, bueno, desvía el defensor, gana entonces este lateral, la parte ofensiva, va insistiendo, Irala, atención, el remate, Irala, ¡gol! ¡Gol de Agro Vázquez! Marcos Irala, remate con la pierna derecha, vence la resistencia esta vez del portero Daniel Benítez, y por el número 9, Marcos Irala, Agro Vázquez pasa a ganar 1-0. Sí, señor, y qué golazo realmente del 9, jugador potente que en el primer gol ya participó, estaba siendo uno de los más participativos en el partido. Muy incesante, el buen jugador del conjunto de Agro Vázquez. Con este gana, pasa ganando ya. Pasa a dar la vuelta el conjunto de Agro Vázquez. 2-1 gana entonces. 2-1 gana Agro Vázquez al equipo de Liverpool en este cuarto partido. Muy lindo partido realmente la que estamos viviendo aquí. Sí, señor, pudimos ver los goles realmente. También en este partido aparecen los goles. Va a corresponder tiro libre. Vera que juega. Darío Vera lanza el pelotazo buscando a su compañero. Queda en las manos de Alcides Galeano. Y el árbitro dice no va más, señoras y señores. Termina este partido con este marcador final. Agro Vázquez 2, Liverpool 1. Ahí está, así terminó el partido. 2-1. Lo dio vuelta nomás el equipo de Agro Vázquez a Liverpool, que se queda sin nada. El primer partido. Realmente que hay un ganador y nos preparamos ahora para el quinto partido de la fecha. Perfecto. Ya enseguida entonces retornamos para el quinto partido.
Muy bien, arranca el quinto partido, señores, aquí frente a frente. El equipo de Fiorentina ante el Sport Eucatex. Arranca entonces el partido, el quinto de esta jornada deportiva. Ya juegan entonces estos dos equipos, Ariel. Fiorentina versus el Sport Eucatex. Sí, señor. Eucatec, ahí está. Se nos vino, me imagino que otro partidazo, lo que estuvimos viendo en el anterior, que se pudo dar la vuelta 2-1, ganó el equipo de Agrovásquez. Así que bueno, vamos al equipo titular del equipo de Fiorentina, de Luis Omar Ramírez, es el 1, y después está Guido Armando Cano, pues está Osvaldo Godoy Ortiz, pues está Luis Fernando Báez y Rubén Galeano López, después está Delis Cantia y Cristian Ramírez. Ahí está el jugador Osvaldo Ibarra también, ahí está el séptimo, ahí está el equipo titular del equipo de Fiorentina, Blas Santos. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Aquí intenta justamente el equipo de Fiorentina, pelota que se pierde afuera, entonces el equipo de el Sport Eucatex juega de la siguiente manera, casaca 21 para Alexander Galeano, la 23 para Jorge González, 17 Arildo José Batista, la número 10 para Jorge Britos, la 40 para el futbolista Daniel Gaviali, la número 11 para Víctor Antonio Aquino, la 9 para Luis Alberto Aquino, 20 para el futbolista Sixto Rolón, 4 para Edgar Martínez, 44 en este caso, Alcide Leonardo, la 30 para Robert Godoy. Entonces el equipo del conjunto del Sport Eucatex. El partido que arranca entonces, primer tiempo, acaba de arrancar este quinto partido de esta jornada deportiva. Va a sacar el arquero, señores, del conjunto de Fiorentina, pelota que vuela por los aires. Va intentando dominar por ese sector Alcides Ortega. Va intentando entonces, este es el futbolista de el Sport Eucatex. Ahí y sale Eucatex, se equivoca en esta, atención, Fiorentina que intenta el remate que se fue afuera entonces, y habrá saque de portería para el conjunto del Sport Eucatex. Sí, señor, ahí está. Sale el conjunto verde. Rápidamente, ahí está el arquero. Bueno, uno de los primeros minutos, primeras sensaciones que va a ser un partido bastante parejo. Los equipos hasta ahora se siguen estudiando. Bueno, lo decimos de hace rato. Ganó 2-1 el conjunto de Agrovásquez al conjunto de Liverpool. Y vamos a ver si hay goles también en este partido. Tiene la pelota aquí el jugador Robert Godoy. Pelotazo largo, muy fuerte de Godoy. Pero gana por lo menos un córner aquí el conjunto de Agrotex. El equipo de Eucatex va a corresponder servicio de esquina. Va para cumplir Alcides Ortega. Córner entonces para el Sport Eucatex. Alcides Ortega para cumplir. Ya autoriza el árbitro. Va a venir el centro. El cabezazo que logró conectar aquí el cuadro de Eucatex se pierde afuera y es una de las posibilidades. Aquí logró conectar Jorge Britos. Ahí está Jorge Britos, entonces juega. Ahora el conjunto de Fiorentina está llegando más del conjunto de Eucatex. Va arriba la pelota, saca la defensa, complementa el futbolista Sixto Rolón. Va para el jugador, el número 10 que intenta por ese sector. Ya se le fue Britos que no pudo alcanzar esa pelota. Entonces va a ser salida para Fiorentina. Bueno, juega otra vez Fiorentina que pierde rápidamente el balón. Hace rato perdió. Le está costando más jugar el conjunto verde limón, que fue córner, ganó un córner, si así dijo el árbitro. Entonces se viene el primer córner del partido. Se va Fiorentina para cumplir entonces casaca 11.
Va para el servicio, costado izquierdo, mete el centro, la defensa que intenta sacar también no pudo llegar. Fiorentina para tratar de inquietar y definir también. Recupera Eucatex, va con todo. Rolón está por ahí también luchando. Aquino va insistiendo, tiene la pelota otra vez. El equipo de Eucatex lucha pero ya pierde la pelota, entonces aquí Pedro Godoy. La pelota que se pierde afuera, entonces va a ser lateral para el conjunto de Fiorentina. Esta juega así Fiorentina. Lo que decíamos, le está gustando más en el partido. Pero bueno, vamos a ver ahora con este intento de llegar al arco rival. Va insistiendo Fiorentina, el cabezazo del arquero que deja entonces esa pelota, Alexander Galeano. Entonces va a ser salida para el conjunto del Sport Eucatex. El arquero, su arquero en este caso es Alexander Galeano. Él va a preparar la salida. Lanza el pelotazo. Britos que baja con el pecho y va a jugar. Tiene el equipo del Sport Eucatex. Costado derecho del avance. Apertura para el futbolista Rolón. Aquino que quería. Muy fuerte el envío. Entonces va a ser salida para Fiorentina. Ahí está Fiorentina otra vez. Que sale muchas precisiones también del conjunto de Eucatec, que está buscando tocar bien. Está costando mucho a los dos manejar el balón. Estamos aquí en Complejo Recreativo. Sí, señor. Parque de los Príncipes, aquí en 6000 Defensores. Estamos transmitiendo entonces este mini campeonato, que el torneo que hoy justamente entra en acción. Va teniendo Eucatex. La pelota que queda aquí para el futbolista número 24 es el jugador Pedro Godoy. Va Godoy, deja para su compañero, en este caso el futbolista Britos. Se queda por ahí cerca de esa pelota, el remate desde larga distancia. Ariel probó su suerte. Sí, señor, pero fue bastante lejos del arco. Lo decíamos, le falta claridad a la hora de atacar. Los dos equipos le está costando mucho, pero lo está intentando más el conjunto de Eucatec, que está atacando más, está teniendo más el balón. 0-0 el partido, 0-0 el marcador. Estamos transmitiendo entonces aquí por Pulse Sport Más. Va intentando Fiorentina también, quiere el primero del partido. Hasta aquí, falta 0-0, y aquí la falta que sufre sí, el jugador de señor. Fiorentina. Se viene un tiro libre, vamos a ver qué tal lo aprovecha el conjunto de la Fiorentina. Va a corresponder tiro libre entonces para Fiorentina, que va a buscar entonces a través de esta vía el primero del partido. 0-0 el marcador. Tiro libre para Fiorentina. Hay dos hombres en la barrera. Ahora se retira uno, se queda uno entonces. Atención con este remate, casi autogol aquí. En su afán de rechazar entonces Pedro Godoy. Va a ser córner para Fiorentina. Ahí está el córner. Vamos a ver qué tal lo aprovechan el conjunto verde limón y se viene este tiro libre. Fiorentina que busca el primero, atención, viene el centro por arriba, saca la defensa, va a complementar Godoy por ese sector del campo de juego, deja para su compañero, atención, roba la pelota Víctor Aquino, ahí está Aquino, ya pierde, recupera otra vez Fiorentina, la presión es por parte del futbolista Alcides Ortega, va presionando Ortega ante la presencia del jugador de Fiorentina por aquel costado, va insistiendo, Fiorentina también que intenta abrir la cuenta, 0-0 el marcador. La propuesta aquí por Pulse Sport Más. Fiorentina y el Sport Eucatex. Tiene la pelota aquí el futbolista Jorge Britos. Ya pierde ante la presión por parte del equipo de Fiorentina. Primer tiempo de partido, señores. 0-0 el partido, 0-0 el marcador. Va saliendo el equipo del Sport Eucatex. Ya se pierde afuera, entonces va a ser lateral para Fiorentina. Ahí está, rápidamente jugó Fiorentina, pero le está gustando más al menos manejar o hacer una seguidilla de pases, más bien un juego directo, pero ahora sí lo está buscando hacer y ojo con esta, pierde el balón. Va insistiendo aquí el futbolista Jorge González, va González, deja para su compañero, atención, el remate con la pierna zurda, atropella por ahí también el jugador Sixto Rolón, no pudo cerrar pero sigue el peligro, tiene la pelota aquí Godoy, el remate de Robert Gustavo Godoy, se pierde afuera, entonces va a ser salida para el equipo de la Fiorentina. Sí señor, qué bien llegó Eucatec, qué bien atacó y fue mérito también el arquero, sí se fue en el palo o en el pie del arquero,
pero estuvo cerca mientras el árbitro marca la final de la primera etapa. Bueno, finaliza entonces la primera etapa. Ya en instantes arranca la segunda etapa, la etapa complementaria. Bueno, arranca la etapa complementaria. Fiorentina, Sport Eucatex, aquí por Pulse Sport Más. Va Fiorentina, atención. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca pasó realmente ese cabezazo! Ya al inicio nomás, ya se fue con todo el equipo de la Fiorentina. Y aquí sale el Sport Eucatex. La salida es para Britos. Deja para su compañero por aquel costado. Aparece también el futbolista Aquino. Va saliendo muy bien. Este es el remate del número 10. Sí, señor. El remate entonces de Daniel Britos. Esta vez el arquero tuvo que intervenir y va a ser córner para el equipo de Eucatex. Qué bien respondió realmente el arquero. Qué buen remate otra vez de uno de los jugadores del conjunto de Eucatec. Así que bueno, se viene este tiro. Saca la defensa en esta. Va insistiendo ahora Fiorentina también. Va con todo, sale a la marca. Sigue el peligro para Fiorentina. Bloquea oportunamente aquí el defensor. Sale al paso entonces Pedro Godoy también para intervenir esa situación. Y está, atención, el arquero que sale. Sigue Fiorentina para el primero del partido. Está para el primer gol. Bueno, el remate. Sí, señor, no pudo ser también. Va insistiendo Fiorentina. Busca el primero del partido. Sí, señor, y realmente tuvo la ocasión para hacerlo. Se le quedó servir el balón y después el arquero lo cubrió bastante bien. Pues no pudieron hacerlo bien para definir. El partido se está poniendo bueno a este inicio nomás de la segunda etapa. Pelotazo largo, muy largo, queda para el portero de Fiorentina entonces. Saca desde el arco. Pelota que vuela por los aires, atención Fiorentina que quiere el primero, el arquero que queda, se queda con la pelota entonces. El arquero es Galeano Sacosta, juega aquí con el futbolista 17, es el jugador José Batista. Bueno, se va a repetir entonces, ok, lo que indica, bueno, finalmente va a ser entonces para el equipo de Eucatex. Va insistiendo entonces el jugador Batista que quería, pero ya llega la marca entonces. Deja que se pierda fuera esa pelota para que sea también salida para el arquero del equipo de Fiorentina. Sí lo buscó el equipo de Eucatec. Así que bueno, es más directo realmente el conjunto de la Fiorentina, casi con centros. Algo que lo supo hacer bien en la primera etapa. Bueno, tiene Batista. Batista para el conjunto de Agrotex. Deja para su compañero aquí, para Godoy. Va Godoy, insiste. Agrotex, otra vez Batista. Intenta bajar esa pelota Batista, pero ya sale la Fiorentina. Tiene espacio. Vamos a ver si lo aprovecha. Engancha muy bien aquí. Saca 3 para él. Atención con este remate. El arquero que desvía. Atención, sigue el peligro. Ahora sí. Va complementando Ortega. Va insistiendo. Deja aquí para el futbolista Britos. Ya sale el defensor al paso para sacar esa pelota entonces. Deja para su compañero. Saca 6 para él. Juega para aquel costado pero en forma equivocada. Recupera entonces el equipo de Eucatex. Sale al paso. Va insistiendo Fiorentina también. Partido entretenido. 0-0. Sí, señor. De ida y vuelta. Bueno, aquí ya sale la pelota entonces. Lateral para el equipo de Fiorentina. Este es el quinto partido, Ariel. Sí, señor, el quinto. El quinto. Fiorentina que intenta otra vez el remate con la pierna zurda, se pierde afuera. Entonces el quinto partido aquí a través de Pulse por Más. El quinto de los 9 que vamos a tener el día de la fecha. Perfecto. El arquero que va a sacar entonces, el arquero del Sport Eucatec es Alexander Galeano. Alexander que va a sacar entonces, ya juega en forma corta.
Sale el equipo de Eucatex. Se apoya aquí con el futbolista Pedro Fabián Godoy. Godoy que juega para Edgar Martínez. Martínez que lanza el pelotazo. Atención, buscando a Batista. Intentó Qué aquí bien, el sí. jugador Buen José centro, Batista. Si Batista, mira que si conectaba a eso, pero buen intento del conjunto del Eucatec. Bueno, sale Fiorentina en esta. Pelotazo largo, muy fuerte, no pudo dominar. Señoras y señores, torneo Mini Champions intercomercial entonces que se juega aquí en 6.000 defensores. En este hermoso escenario deportivo, en este complejo recreativo, Parque de los Príncipes. Va con todo Agrotest, busca el primero, Eucatec, digo bien, buscando el primero del partido, recupera otra vez el esférico, atención, va con todo, el equipo de Eucatec que busca el primero, va el jugador Martínez, bloquea la defensa de Fiorentina, entonces va a ser lateral ofensivo para Eucatec. Tiene la pelota aquí el número 4 que intenta entonces. Andrés Martínez sufre la falta. Falta, sí, señor. La falta fue del atacante Ariel. Sí, señor, del 24. No sé si era también para amarilla, creo. Pero el árbitro deja seguir, entonces así será tiro libre. Bueno, va a salir entonces Fiorentina, el marcador que sigue en blanco, 0-0, 0 para Eucatec, 0 para Fiorentina, está para el primero, atención con este remate, el arquero desvía, gol. Gol del Sport Eucatec, Edgar Andrés Martínez, casaca número 4. Colaborando, creo que también gran responsable en esta el arquero. Lo cierto, lo concreto aquí, Edgar Andrés Martínez, el número 4, pone el 1-0 para el Sport Eucatec. Sí, señor, ingresó bastante bien el 4, que está siendo muy participativo en el partido. Con el desvío incluido y también se le rebaló el arquero que le engañó un poco el balón. Sigue bien, así abre el marcador el conjunto del Eucatec. Perfecto, casaca número 4 entonces. Abre el marcador. Estamos hablando del jugador Edgar Andrés Martínez. Atención, Fiorentina que busca el empate ya. El arquero que tuvo que desviar al córner, Ariel. Sí, va a corresponder córner para Fiorentina. Sí, señor, reaccionó bastante bien y tiene este tiro de esquina a su favor. Viene el centro, la defensa que saca va a ser lateral para Fiorentina. 1-0 gana entonces el Sport Eucatec. Señoras y señores, va insistiendo Fiorentina que busca el empate. Va con todo Fiorentina. Ya se complica aquí el defensor. Atención para el segundo. Va Eucatec. Ahora sí, ya sale el defensor también que colabora. Va Batista que empuja. Fiorentina que recupera el esférico. Va saliendo. Va ganando Eucatec 1-0. El gol lo hizo Edgar Andrés Martínez. Recupera Fiorentina. Segundo tiempo de partido, señores. Va insistiendo Fiorentina. Busca el empate. Va con todo. Ahora sí, Batista que sale para sacar. Sigue Fiorentina. No pasó el peligro. Ahora sí. Termina el juego entonces en esta. O la jugada. Y va a ser salida para Alexander Galeano. Señora, se está pasando el área, asediando un poco el conjunto de la Fiorentina en busca del embate, y mientras vemos que realiza más cambios el conjunto de Eucatec. Pelotazo muy largo. El arquero que se queda con la pelota para preparar la salida. Entonces sale Fiorentina apurado ya porque está perdiendo 1-0. Quiere empatar antes que termine el compromiso. Va insistiendo Fiorentina. Atención, viene el centro por arriba, saca la defensa. Ahora sí complementa por aquel costado también. Aquí no estaba también Rolón. Va saliendo el equipo de Eucatec. Punta izquierda, el avance. Va proyectándose por aquel costado. Intenta habilitar aquí al número 40 que es Daniel. No quería también, quería pero no pudo. Este es Batista, el 17 que va, atención, ya recupera otra vez Fiorentina, sale con pelota dominada entonces, Batista, corre el 17, punta y derecha, va dejando para su compañero, atención el autor del gol, viene Edgar Andrés Martínez, se cae, falta, dice el árbitro.
Habrá tiro libre para el Sport Eucatex. Sí, señor, ahí está la falta. Bien por el 4, el que metió el gol. Cuando está falta, entonces vamos a ver qué tal lo aprovecha el conjunto del Eucatec en esta jugada. Ya estamos lentamente entrando a la recta final de este partido también. Señoras y señores, atención Cate, otra vez va con todo Martínez, se acomoda. Bueno, la defensa que saca y gana córner. Corner, será corner, ¿eh? Tiro libre de esquina para el Sport Eucatex. Sí, señor. No se apura. Tampoco se van sus compañeros del área. Bueno, queriendo resguardar un poco también el resultado. Aquí Fiorentina que saca. Pierde 1-0. Eucatex que gana. Atención aquí, domina muy bien Godoy, sale Pedro y el árbitro dice no va más. Final de este partido. Con este marcador final, el Sport Eucatex 1 y Fiorentina 0, mi querido Ariel Acuña. Sí, señor, ganó por la mínima realmente el conjunto de Eucatec. Y aprovecho la oportunidad que tuvo. Ahí está. Ahora vamos con el sexto partido. Ya esperando que los protagonistas entren a la cancha. Muy bien, ya inició el sexto partido de la fecha. Ya inició con todo el equipo de Resistencia contra el Sport 8000. Bueno, el equipo de Resistencia está con la casaca celeste ahí, el Sport 8000 con la casaca verde Blas Antonio. Perfecto, gracias Ariel. Señoras y señores, bueno, la planilla del Sport 8000 entonces ya en instante vamos a pasar. Bueno, también ya tenemos el de Resistencia, el equipo del Triángulo Rojo. Arranca entonces este sexto partido, Sport 8000, Sport Resistencia, la propuesta aquí por Pulse Sport Más, Campeonato Mini Champion, en este caso el torneo intercomercial entonces aquí en 6000, Defensores. Señoras y señores, arranca entonces este partido. El equipo del Sport 8000, por lo menos la planilla oficial, mi querido, vamos a pasar todo. Vamos a leer.
Está Luan Dávalos, después está Gabriel López, David Ortiz, Daniel Freitas, Gustavo Alfonso, Milciades Duarte, Diego Jiménez, Felipe González, Alberto Valoles, dice acá Aurelio Dávalos, Uber Ortellado, Alcides Núñez, Hugo Olmedo y Natalicio Colman. El delegado es Aurelio Dávalos. Bueno, gracias Ariel. Señoras y señores, aquí sale Resistencia, el conjunto del Triángulo Rojo, que juega entonces también con estos valores. La planilla oficial de este equipo entonces por Resistencia es, a ver, casaca 1, Andrés Silva, 2 para Diego Hermán, la 3 es para el jugador Marcelino Salas, 4 para el jugador Soto, 5 Ricardo Agüero. Atención con todo aquí, Resistencia justamente, la 6 para Alcides Vargas, la 7 Marcelino Denis Pereira, así también Daniel Paredes Arce, Aldo Benítez, Heriberto Denis, Oscar Vera y Martínez, así también Areco y Escobar. Es el equipo entonces del Sport Resistencia justamente que gana este lateral, mi querido Ariel Acuña. Sí, señor. Ahí está. Así está una de las primeras impresiones del partido, donde los equipos están buscando su gol, claro que sí. Busca de ganar el partido. Bueno, gracias Ariel. Señoras y señores, arranca entonces este partido, el sexto compromiso. El Sport 8000, Sport Resistencia, va tratando de tener el esférico el Sport 8000 entonces. Campeonato, en este caso el torneo Mini Champion. Atención a este remate, Resistencia que casi encuentra el primero del partido. Qué buen tiro realmente. Ahí está, el arquero se tiró con todo también, pero pasó cerca. Pasó rozando ahí el poste del arco. Estamos viendo los primeros tiros al arco del partido. Va a salir entonces el arquero aquí. El arquero que va a sacar largo. Sí, señor, quedó a media. Pero sí, ahora va complementando esta salida para el equipo del Sport 8000, el conjunto verde. Va insistiendo, punta derecha, casaca 22 que corre. Vamos a ver si alcanza. Sí, señor, alcanzó, mantiene en juego. Viene el equipo del Sport 8000. Bueno, la pelota que se pierde afuera, entonces va a ser lateral para el conjunto del Sport 8000. Ahí está, será el lateral, entonces están buscando ahora reaccionar el equipo del Sport 8000. Va insistiendo, señoras y señores, partido que sigue en blanco, primer tiempo de este compromiso. El marcador entonces que sigue en blanco, 0-0. Señoras y señores, el compromiso entre el Sport 8000, sí también el Sport Resistencia, 0-0 todavía el compromiso. Primer tiempo de este sexto partido, Ariel. Sí, señor, el sexto. Después, hasta el noveno partido el día de hoy, la primera fecha de este torneo Mini Champions Intercomercial. Señoras y señores, pelota que ya se pierde afuera. Va a salir el cuadro verde, el Sport 8000. Seguramente va a lanzar largo entonces esa pelota. El Sport 8000, Sport Resistencia entonces, la propuesta aquí a través de Pulse por Más. Estamos compartiendo la fiesta deportiva, la fiesta de fútbol aquí en 6000. Señoras y señores, aquí en el complejo recreativo Parque de los Príncipes. Ahí está entonces el partido que sigue con mucha lucha, va insistiendo los dos equipos que intenta entonces el compromiso. Va con todo el Sport 8000, el conjunto verde, costado izquierdo el avance. Ahora sí ya salió la pelota, entonces va a ser lateral para Resistencia. Sí, señor, así mismo ahí está el lateral. El partido está siendo intenso, los equipos están tratando de manejar bien el balón. Está siendo muy disputado. Se llega con todo, se disputa con todo realmente cada pelota, con falta incluido, que ahora el va a corresponder al Sport, o sea, será así, el Sport Resistencia. Señoras y señores, va a corresponder entonces salida
Reposición, en este caso va a ser tiro libre para el conjunto de Resistencia, el conjunto celeste. Desde ahí seguramente va a cargar hacia el arco que defiende el Sport 8000. Resistencia que insiste, atención, este remate desde ahí probó. La pelota que se pierde afuera, entonces va a ser córner finalmente, sí señor, para el Sport Resistencia. Ahí está, realmente sí. El tiro fue muy fuerte, pero sí hubo desvío. Se va a cumplir el córner, servicio por arriba, el arquero sale con mucha seguridad y va a preparar la salida entonces para el cuadro del Sport 8000. Va a sacar el arquero. Primer tiempo. Este es el sexto partido entonces de esta jornada deportiva. Muy fuerte el envío, no va a alcanzar. Entonces va a ser salida para el Sport Resistencia. Otra vez sale el conjunto celeste. Ahí está, quiere salir tocando, vamos a ver que le está costando mucho. Realmente, al menos tener esa seguidilla de toques, pero bien, lo está buscando de a poco. El Sport 8000 también, partido bastante parejo, estos primeros minutos de esta primera etapa. El conjunto verde es el Sport 8000 entonces que cumple el servicio manual. Va con todo, Resistencia que presiona. La pelota que no va a salir todavía, entonces mantiene en juego el Sport 8000, va insistiendo el conjunto verde, atención con las piernas zurdas le pega. Remate que salió desviado, entonces habrá salida para el Sport Resistencia, el conjunto del triángulo rojo. Sí señor, llegó bien, faltó nomás dirección a ese remate, pero los previos lo hizo bastante bien el conjunto del Sport 8000. Aquí sale Resistencia. Sport Resistencia que sale costado derecho, va insistiendo, pero la presión es por parte del Sport 8000, recupera la pelota en una zona sensible. Ahora sí, otra vez, la presión es por parte de Resistencia. Saca como puede, sale al paso aquí el número 6 también. Marcador que sigue en blanco, primer tiempo de partido. Resistencia que busca, Resistencia que insiste. Ahora sí, por 8000 también la marca fuerte ahí en la medio campo de juego. Va insistiendo Resistencia, insiste. Ahora sí comete ya la mano, dice el árbitro. Así lo indica entonces. Va a ser tiro libre para el conjunto del Sport 8000. Sí, señor. Ahí está la mano cobrada y va a salir el conjunto verde con el balón. Vamos a ver qué tal. ¿Cuántos minutos? 8 minutos ya. Casi 9. Ya falta poquito para que se termine esta primera etapa. Señoras y señores, el Sport 8000, Resistencia 0-0 el marcador. Va a sacar entonces aquí cuadro verde, pelotazo largo, arriba la pelota, Resistencia que responde en la zona defensiva, va pasando hacia el campo enemigo entonces, va Resistencia, engancha muy bien el número 20, deja para su compañero por aquel costado, desvía, va a ser córner, servicio de esquina para Resistencia. Vamos a ver qué tal en esta. Lo hizo bastante bien, ganó este tiro de esquina. Vamos a ver qué tal lo aprovecha por la vía aérea el conjunto celeste. Resistencia entonces va a buscar por arriba el primero. Atención, viene el centro, el arquero que sale. Golazo. Gol de Resistencia. Marca el primero del partido entonces el conjunto celeste. Abre el tanteador. Resistencia entonces pasa a ganar el partido al Sport 8000. Y lo decíamos, vamos a ver qué tal lo aprovecha por la vía aérea y lo aprovechó nomás con un buen cabezazo antes de que se termine el partido, o sea, la primera etapa. Así nomás se va y ahora se realizan los cambios ahí en la cancha y ya va a proceder el partido y ya lo está ganando 1-0 el conjunto de Resistencia. Resistencia entonces pasa a ganar el partido 1-0. Termina la primera etapa, Ariel. Sí, señor. Se van a realizar algunos cambios.
Inició nomás con todo ya el segundo tiempo. Ahí está, hace rato antes de que se termine. Mauricio Fernández fue uno de los que metió el gol del equipo de Resistencia. Y bueno, ahora se viene una falta peligrosísima para el conjunto del Sport 8000. Perfecto, Mauricio Fernández, entonces el autor del gol para el Sport Resistencia, que está ganando 1-0 parcialmente al término de esta primera etapa. Ahora arranca la segunda etapa de partido y aquí corresponde tiro libre para el Sport 8000. Entonces casaca 3 para sacar ese remate. Entonces Alcides Núñez va a cumplir, entonces sería Alcides. Atención, el remate que ya saca la defensa otra vez del Sport Resistencia. Intenta salir entonces aquí en esta. Bueno, el Sport 8000 que va intentando entonces también buscar el empate en esta segunda etapa. El gol de Fernández entonces le está dando la ventaja al equipo de Resistencia, ganando parcialmente 1-0. Sí, señor, así mismo, que es el término de la primera etapa. Abrió el marcador y ahora entró con todo el conjunto de Sport 8000 en busca del empate. Señoras y señores, sigue el partido con el marcador de 1-0. Atención, el remate. Aquí casi el Sport 8000 encuentra el empate, Ariel Acuña. Sí, señor, qué buen cabezazo. Parecía gol, pero sí fue la parte, tocó la red, pero la parte de arriba estuvo cerca. El Sport 8000, como decíamos, está buscando reaccionar después del gol. Gana 1-0 Resistencia entonces. Por 8000 que ingresó con todo también esta segunda etapa, ya buscando el empate. Pero hasta aquí se le niega la posibilidad. Por Resistencia, atención, el remate por abajo ya queda en las manos del portero. Ya sale para el Sport 8000 que insiste también, buscando ya el empate. Pierde 1-0 el cuadro verde. Resistencia que gana entonces. Sale el Sport 8000. Va teniendo la pelota entonces aquí el cuadro verde. Este es el sexto o el séptimo ya, mi querido Ariel. El sexto partido. Partido número 6 entonces de esta jornada inaugural aquí de este torneo Mini Champions. Va a tratar de salir en esta conjunto verde, el Sport 8000. Ahora se la punta al costado derecho, entonces apertura para el jugador número 6. Intenta organizar el juego. Ya levanta la pelota, pero ya en forma equivocada. Recupera otra vez a su compañero por aquel costado. Va Resistencia. Recupera el esférico y juega hacia adelante. Va Resistencia. Falta, dice el árbitro. Falta en perjuicio de Fernández, justamente el autor del gol. Va a ser tiro libre para el conjunto de Resistencia. Sí, señor, así mismo. Está bien cobrado la falta. Mientras vemos que se viene un cambio, va a ingresar la casaca número 24. Sí, señor. Denis se viene a la cancha, sí, también Ricardo. Aparentemente los cambios ahí ya ingresa entonces el 24 para el equipo de Resistencia. Bueno, Fernández va a cumplir. Tiro libre para Resistencia. Bueno. Tiro libre que corresponde y se va a repetir y se gana también la amonestación por... Se tardó mucho. Demorado, mi querido Ariel. Sí, señor. Bueno, Resistencia que insiste, costado derecho, va a venir el centro muy pasado, atención, el remate. Bueno, el remate el número 11, se pierde afuera, va a ser salida para el Sport Resistencia, era para el Sport 8000 en este caso. Sí, señor. Está ganando 1-0 el conjunto de Sport Resistencia. Que en el área pongas el balón, le dijo el árbitro al arquero. Bueno, ahí va a sacar entonces el arquero, pelotazo largo, pelota que vuela por los aires, la defensa que responde con golpe de cabeza. Va el Sport 8000, pierde 1-0, gol de Fernández para Resistencia. Tiene la pelota aquí otra vez el futbolista del Sport 8000, insiste, por aquel costado ya recupera Resistencia. Va con la pelota dominada entonces, costado izquierdo. Ahí está el centro que busca, cambio de frente. Domina, Resistencia que insiste, va al centro muy pasado. De igual manera corre aquí el futbolista número 3, pero no alcanza también. Ahora sí, la pelota que ya se pierde afuera. Habrá lateral para Resistencia. Era para el equipo del Sport 8000. Sí, señor, que juega rápidamente, está apurado. Está buscando su gol para empatar el partido. Sigue el compromiso aquí en el Parque de los Príncipes. 6.000 defensores. Este torneo que estamos transmitiendo por Pulse Sport Más, torneo Mini Champions Intercomercial, entonces lo estamos viviendo
Lateral para Resistencia, costado izquierdo, la banda izquierda que utiliza entonces para este envío. Va Resistencia, recupera Sport 8000, pega en la humanidad del jugador del Sport 8000. Y va a ser entonces tiro libre en su salida para el conjunto del Sport 8000. Ahí está, va a salir jugando y lo que decíamos, se está apurando y ojo con esta. Viene Sport 8000 para el empate, está al remate, no pudo aceptar el arco. Llegó muy bien aquí el Sport 8000. Y realmente que bien llegó, lo decíamos, se está apurando para llegar a empatar. Y justo, casi, no, tampoco lo pudo cerrar bien realmente. Así que bueno, por Resistencia lo sigue ganando por 1-0. Pelotazo muy largo, el arquero que sale, se queda con la pelota y sale. Sport 8000 que insiste entonces, trata también de ir hacia adelante el conjunto verde. Pelotazo largo, cambio de frente, tratando de congestionar la zona en este caso, pero muy fuerte, no pudo alcanzar. Pelota que ya se pierde afuera también, va a ser salida para el Sport Resistencia. Bueno, ahí está. Será saque lateral, no sobre el conjunto del Sport 8000. Bueno, va a salir. Ahí está el rechazo de uno de los defensores del conjunto verde. Continúa el partido, señores, ganando 1-0 parcialmente el equipo de Resistencia. Casaca 20 había marcado el tanto, el único hasta el momento, el jugador Fernández. Pelotazo largo. Pelota que se pierde afuera, entonces habrá lateral para el conjunto del Triángulo Rojo. Resistencia y la posición del balón. Va para cumplir entonces el servicio manual. Atención, cabezazo que desvía, pero esta vez no pudo alcanzar el autor del gol. Pero gana un córner el conjunto del Resistencia. 7 minutos ya de esta segunda etapa. Bueno, ya de a poco entonces entramos a la recta final también de esta segunda etapa y de este partido. Ya inminente el triunfo del Sport Resistencia, pero queda todavía algunos minutos importantes al partido a ver si reacciona el Sport 8000, el cuadro verde, que justamente ahora tiene la posición del balón, divide las acciones. Ese esférico que queda entonces ahí para el Sport 8000 de vuelta, lateral que se cumple, va jugando. Sport 8000 lanza el pelotazo, responde la defensa con golpe de cabeza sacando entonces, y ojo con este contragolpe porque hay mucho espacio, puede aprovechar Resistencia, va la pared pero muy fuerte, no alcanza, sí señor, ya sale la pelota, va a ser lateral entonces para el conjunto del Sport 8000. Tiene 8000 la pelota, ahí está el conjunto verde, va insistiendo, punta derecha, va cargando el Sport 8000 que busca el empate, ahora sí sale el jugador sacando esa pelota. Queda la pelota aquí para el jugador del Sport 8000. Insiste. Desde ahí puede probar. Bueno, probó, pero Qué mal lo hizo. Sí, señor. De muy mala manera, sí está difícil. Porque se puede llegar al empate. Bueno, va a salir entonces Resistencia. El partido que lo está ganando el conjunto del Triángulo Rojo. Señor. Con la casaca con la casaca celeste y realiza el último cambio también del partido. Bueno, el arquero que deja para su compañero que saca esa pelota, entonces ya lentamente entramos entonces en la recta final de este partido. Inminente el triunfo de Resistencia 1-0, lo gana parcialmente y aquí es por 8000 también que quiere salir, no le permite. Ahora sí, ya salió la pelota, entonces va a ser salida para el Sport 8000 que va a tener por lo menos todavía se la va con toda la posibilidad. carga. 9 minutos ya. Ya falta poco entonces Ariel al partido y al Sport 8000 para tratar obviamente de buscar el empate. Va insistiendo Resistencia. Saca la defensa, pero así va complementando. Pelota que ya sale afuera, entonces lateral para el conjunto de Resistencia que está ganando el partido 1-0. Parece que será el último en el partido y la pelota lo tendrá el conjunto celeste. El conjunto celeste entonces va a tener la última posibilidad a lo mejor de avance, buscando el segundo. Bueno, ya prácticamente tiempo cumplido. Podría ser la última entonces si es que el árbitro da todavía algún descuento más en el partido. Ahora sí, le va a dar todavía la posibilidad. Ya no, señoras y señores, termina el partido con este marcador final. Sport 8000 0,
por Resistencia 1. Sí, señor, así culmina el sexto partido. Ahora se viene otro partido y rápidamente ya ingresan los muchachos a la cancha. Séptimo partido de la noche de hoy. Gran torneo Mini Champion Intercomercial de la noche de hoy. Luego Arsenal versus Sport 6000. Para el noveno equipo, equipo Carlito Piñero versus Real Cañada. Y el último partido, Jugador Athletic versus Doctor García. Excelente partido en la noche. Este hermoso local del complejo recreativo Parque de los Príncipes en la noche. Sonido, audio, equipamiento Junior Roller Disco. Saca chispa. Ya está en la cancha los muchachos, los dos equipos. Muy bien, ya inició con todo el séptimo partido de la fecha. El conjunto del Sport Santaní juega contra el equipo del Sport Sacachispas. Así que bueno, Santaní con la casaca roja y Sacachispas con la casaca verde limón. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Arranca entonces el siguiente compromiso de esta noche de fútbol aquí. Desde 6.000 defensores, torneo Mini Champions. Sí, señor, intercomercial. Aquí en el Parque de los Príncipes. Pelota por arriba, saca la defensa. Y el conjunto del Sport Santaní ante Sacachispa. Esa es la propuesta entonces aquí. El conjunto del Sport Santaní. ¿Cómo juega Ariel Acuña? Sí, señor. Mientras vemos este ataque. Atención después de esta jugada. Ahora sí viene Sport Santaní. Bueno, el remate no pudo aceptar el arco. Ahora sí, por favor, Ariel Acuña. Increíble lo que se ha perdido realmente. Bueno, vamos con el arquero, creo que es Catalino Figueredo. Pues está Edgar Báez, pues está Eduardo Ramos, Alexis Figueredo, Elías Benítez, Marco Benítez, Máximo Figueredo, Kevin González y Derlis Armando Candia, y por último Jorge Benítez. Ahí está el equipo de Sport Santaní. El delegado es Oscar González. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Señoras y señores, este es entonces ya el séptimo partido, Ariel, entonces, que se juega por Santaní. Sí, el séptimo ante el Sport Sacachispa. Sacachispa que juega con siguiente manera: Benicio García, Alcides Rivas, Freddy Benítez, Cristian Paredes,
Sí, también Edgar Salinas. Sí, también Ricardo Lescano. Así también está en la planilla Daniel Espínola, Ricardo Lescano y Alcides Silguero. Entonces es el equipo. De ahí, atención, el Sport Santaní, gol. Señoras y señores, marca el Sport Santaní 1-0. Pasa a ganar el conjunto del Sport Santaní al Sport Sacachispa 1-0, Ariel. Sí, señor, y realmente qué zurdazo. Llevó bastante bien después de la pérdida de balón, o sea, de la recuperación del balón, y lo remató. Y el arquero no tampoco puede hacer mucho. Así que bueno, así lo está ganando ya el conjunto del Sport Santaní. Gana 1-0 entonces el Sport Sacachispa. Este tiene la pelota entonces Paredes. Ahora hacia la punta izquierda donde corre. Atención, viene Sacachispa para el empate. Afuera, señoras y señores. Increíble. Poco creíble, era Lescano. Tenía todo para empujar Ricardo, pero el remate salió mal, entonces desviado y se pierde Sacachispa el empate. Realmente lo empujó, pero bueno, le faltó dirección. Era frente al arco y no lo pudo definir. No pudo aprovechar entonces Sacachispa para el empate. Centro por arriba. Atención otra vez. Sacachispa que defiende el equipo del Sport Santaní, que insiste. Con golpe de cabeza devuelve. Quiere Cristian Paredes por el sector. Aparece Lescano también para despejar. Con golpe de cabeza Rivas responde. Espínola también colabora por ese sector. Va al Sport Santaní. Ahora recupera Sacachispa. Paredes. Cristian que juega. Tiene la pelota. Sacachispa. Juega con Alcides Rivas. Va Alcides. Rivas desde ahí probó. Remate desviado. Va a salir entonces el conjunto del Sport Santaní. Ahí está el intento del 4 del conjunto de Sacachispas. Y bueno, en busca del empate. Y realmente está reaccionando. Tuvo ya una oportunidad clara. Y ahora en busca del empate. 1-0 gana el Sport Santaní. El séptimo partido entonces de esta jornada deportiva aquí por Pulse Sport Más. Va a tratar de salir el Sport Santaní. La presión del conjunto de Sacachispa. Habrá salida entonces para el conjunto de Sacachispa. Cristian Paredes que baja. Rivas. Va con todo. Benítez que baja. Ahí está Benítez. Se le fue esa pelota entonces al jugador Benítez. Tiene la pelota. Atención. Cabezazo. Gol. Lescano lo hizo. Gol de Sacachispa. Ricardo Lescano con golpe de cabeza entonces. ¿O era Aníbal? Sí, Aníbal Lescano entonces el que convierte. Sí, señor, con golpe de cabeza. Aníbal Lescano entonces empata el partido. Ahora Sport Santaní 1, por Sacachispa 1. Sí, señor, que bien lo aprovechó en este saque lateral. Qué bien el cabezazo. Es una oportunidad para el arquero. Me estaba fijando, no sé, hay 3 Lescano en el equipo de Sacachispa. Hay 2 con el mismo nombre, ¿verdad? Ricardo Lescano y después hay el otro Aníbal Lescano. Bueno, casaca 7 entonces, el que convierte es Aníbal, finalmente con golpe de cabeza 1-0 para el 1-1 entonces. Señoras y señores, habrá salida para el Sport Santaní. Primer tiempo de partido ya. Partido bastante emotivo porque ya nos regala 2 tanto. El arquero que saca, pelotazo muy largo, con golpe de cabeza responde Rivas. Queda el esférico para Lescano. Banda izquierda, Lescano engancha. A ver qué hace Lescano. Te la marca por parte del jugador del Sport Santaní. Lescano que gana el lateral, juega con Cristian Paredes. Va Cristian, engancha a Cristian. Paredes que juega, atención, engancha. Ya sale al paso el defensor, le quita la pelota. Va Sport Santaní. Espínola que saque también el paso para sacar esa pelota. El futbolista entonces, Espínola para el conjunto de Sacachispa. Saca otra vez, conjunto de Sacachispa. Benítez que quería, pero ya el defensor que anticipa. Ricardo Lescano que baja para Rivas. Otra vez Ricardo en la marca. Cristian Paredes colabora por ese sector también. Por Santaní recupera el esférico. Cristian Paredes que lucha.
Comete falta, sí señor, en perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida o va a ser finalmente para el Sport Santaní entonces. Para este tiro libre. Sí señor, ahí el árbitro le saca la tarjeta de amonestación para el número 8. Sí señor, por reaccionar. Ahí está, del Sport Santaní. El 8, entonces tarjeta amarilla y tiene este tiro libre a su favor el conjunto de Santaní. Sí señor, tiro libre entonces, viene el centro, el arquero con mucha seguridad, se queda con la pelota entonces el arquero de Sacachispa. Bueno, aquí Lescano engancha, va para el Sport Sacachispa. Ricardo Lescano, atención, va a venir el centro para Ricardo. Otra vez Ricardo Lescano Silva no pudo definir y se pierde el segundo de Sacachispa. Y otra vez desde la misma posición, realmente increíble lo que se pierde. Ya dos oportunidades claras ya tuvo el conjunto de Sacachispa y Ricardo Lescano lo mal desperdició. Bueno, sigue insistiendo Sacachispa, ya comete falta en ataque, dice el árbitro, entonces la salida es para el Sport Santaní. Pelotazo largo, intenta bajar con el pecho, no lo consigue, el arquero que ya sale entonces se queda con la pelota. El útil es para el guardameta de Sacachispa, sale con la mano con Lescano. Aníbal Lescano engancha, se apoya ahí con Espínola, va saliendo Sacachispa, lanza el pelotazo buscando a Rivas, Rivas que baja, Espínola ahora, sale Sacachispa, Rivas, Alcides Rivas que engancha, otra vez se apoya con el jugador Espínola, pelota que ya se va perdiendo también lentamente afuera y para que sea también lateral. Finalmente va a ser, sí, lateral tiene que ser, dice el árbitro del partido. Es para el conjunto de Sacachispa. Partido que sigue 1-1, en paridad, ya con goles en este duelo. Señoras y señores, el arquero que tuvo que salir con todo. Sale y se queda con la pelota entonces el arquero del Sport Santaní. Y realmente salió con todo. Estaba ahí sellando el 9 del conjunto de Sacachispa. Va teniendo el conjunto rojo por Santaní que insiste, va buscando el segundo del partido, engancha muy bien, eludiendo a Lescano, va el Sport Santaní, ahora sí recupera Benítez que quiere, pero anticipa muy bien aquí el defensor. Atención, remate que queda por ahí cerca, Sport Santaní que busca el segundo, el remate. Bueno, no pudo ser el Sport Santaní, partido que sigue 1-1. Sí, señor, le faltó dirección a este remate, o bien logró otra vez llegar después de algunos minutos el conjunto de Santander. Para cumplir está entonces casaca 19 para el conjunto del Sport Santaní. Va recuperando el cuadro de Sacachispa, Lescano que engancha, elude a su marcador, se cae después, sin falta dice el árbitro. Finalmente va a ser lateral entonces para el conjunto de Sacachispa. Sigue el marcador empatado hasta el momento. Sí, señor. El marcador que sigue con paridad, 1-1. Sacachispa Sport Santaní. Estamos viendo aquí por Pulse Sport Más. Rivas que quería. Lescano intenta. Deja para Cristian Paredes. Se cae Paredes. Falta dura. Sí, señor. La falta en perjuicio de Cristian. Entonces va a ser tiro libre para el conjunto del Sport Sacachispa. Sí, señor. Y realmente ameritaba para tarjeta amarilla. Pero el árbitro le dijo que no. Así que bueno, tiene este tiro libre a su favor ahora el conjunto de Sacachispa. Sí, tiro libre peligroso, prácticamente frontal al arco. Autoriza el árbitro Lescano para cumplir entonces. Está muy cerca la barrera. Bueno, ahí jugada preparada, atención, Sacachispa que busca el segundo. Bueno, y fue lo último, señores. Termina esta primera etapa, Ariel Acuña. Sí, señora, sí terminó el partido. El partido está 1-1. Bueno, ya va a iniciar esta segunda etapa. Rápidamente ya el partido está 1-1. Primeramente abrió el marcador el conjunto del Sport Santaní y después Sport Sacachispa lo empató a través de por vía aérea, de un buen cabezazo. El partido estuvo bastante atractivo en la primera etapa. Sacachispa
Va saliendo entonces con este lateral. Este es Paredes, Cristian que juega buscando arriba. Atención, baja muy bien el jugador Riva. Alcide que quiere. La marca aquí ya por parte del conjunto del Sport Santaní. Va saliendo costado izquierdo. Sale muy bien Dani Espínola aquí. Deja para Lescano. Lescano Silva. Paredes. Cristian Paredes que engancha. Ya viene la marca por parte del jugador del Sport Santaní. Carga hacia la punta derecha, muy fuerte, no pudo alcanzar el número 3, entonces va a ser lateral defensivo para el conjunto del Sport Sacachispa. Sí, señor, ahí está. Partido bastante intenso, donde se pelea cada balón, se disputa mucho, realmente. El arquero que sale entonces en forma corta, sale con pelota limpia, pelota dominada, Sacachispa, Benítez, atención, peina aquí Freddy Benítez, la pelota que queda en la mano del portero que ya sale en forma rápida. Rivas divide la sección entonces y ya sale al paso aquí el futbolista Lescano. Aníbal que corre, Aníbal Lescano, domina ese esférico, juega hacia atrás. Vamos a ver con quién se apoya, engancha, amaga. Intenta ante la marca por parte del jugador del Sport Santaní. Zafó de la marca entonces, zafó de la presión. Espínola que quería, ahí está Dani, va a rechazar el zurdo, Dani Espínola, Lescano que desvía también ese esférico, ya sale la pelota entonces va a ser lateral para el conjunto del Sport Santaní. Ahí está rápidamente que juega el conjunto rojo y pierde otra vez rápidamente el balón. Bueno, costado derecho el avance, atención, bueno, quiso meter el centro por abajo, pero ya sale la pelota, entonces va a ser salida para el conjunto del Sport Sacachispa. Va a sacar esa pelota el arquero. Ahí está el arquero que saca entonces. Quiso dominar por ese sector del campo de juego Silva Lescano, pero no pudo dominar entonces Ricardo. Ahora sí, Rivas en el anticipo para sacar al lateral de vuelta. Reposición manual es para el conjunto del Sport Santaní. Va con todo hacia la punta izquierda atacando. La marca por parte de Rivas por aquel costado. No le deja, no le permite avanzar. Sale al paso aquí Espínola. Ahí está el lateral. Dani Espínola le comete falta, sí señor. Entonces va a ser salida para el Sport Sacachispa. Ahí está, sí. Con todo, están jugando los muchachos. Así que bueno, prosigue el partido. Bueno, aquí intenta la salida Sport Santaní, la presión es por parte de Lescano. Aníbal que juega con el otro Lescano, Ricardo Lescano Silva. ¿Qué pasó allí? El árbitro falta. Con falta de Ricardo Lescano. Falta de Ricardo Lescano y ahora tiene el Sport Santaní este balón. Bueno, busca hacia la punta izquierda, va al Sport Santaní, buscando también el segundo del partido. 1-1 está el marcador, uno para Sacachispa, uno para el Sport Santaní. Atención, le deja rematar de ahí, remató el remate que desvía el arquero. Va a ser córner para el Sport Santaní. Sí, señor. Remate, el arquero no quiso complicarse y ganó este tiro de esquina el conjunto de Santaní. Córner entonces, punta izquierda para el Sport Santaní. Va a venir el centro, pelota arriba, saca la defensa con golpe de cabeza. Devuelve de vuelta por aquel costado. Rivas, despeja Rivas. Buscando aquí al jugador Freddy Benítez. Ya el anticipo por parte del jugador del Sport Santaní. Desde ahí probar al arco otra vez, pero no pudo acertar la misma. Entonces va a ser salida para el conjunto de Sport Sacachispa. Bueno, sí, empatado 1-1. Los equipos están en busca de su gol, pero le está costando mucho también el conjunto de Santaní, menos cuando se puso en ventaja, menos ampliar la ventaja, le está costando mucho. Ahí está, juega Lescano, la pelota para Aníbal, va Sacachispa, la marca aquí por parte del jugador del Sport Santaní, va a ser lateral finalmente entonces para el conjunto del Sport Sacachispa, que insiste también buscando el segundo del partido. Viene el centro por arriba, saca Paredes que intenta, atención al remate. ¡Oh, gol! ¡Gol del Sport Sacachispa! Casaca número 8, Cristian Paredes. Encuentra esa pelota, espacio y remató. El arquero que se le fue parecía que era controlable, pero el remate envenenado de Cristian Paredes vence la resistencia del portero del Sport Santaní por Cristian Paredes.
El conjunto de Sacachispa pasa a ganar 2-1. Sí, señor. Asimismo, qué buen remate. Se le escurrió un poco al arquero y realmente era controlable. Con esto da la vuelta el conjunto de Sacachispas. Aquí sufre la falta el jugador del Sport Santaní, la falta del Rivas, dice el árbitro. Entonces va a ser tiro libre prácticamente sobre la raya que divide el terreno en dos. Pelotazo largo, saca la defensa y va a quedar para Freddy Benítez. Freddy para Sacachispa, se le muestra ya arriba. Bueno, juega hacia aquel costado, Paredes, que también que se mostraba por aquel costado, pero la marca está bastante buena por aquel sector del campo de juego. Va con todo el Lescano, sin falta, dice el área. Atención, viene Sacachispa, atención. Freddy Benítez que logró cabecear y se salva aquí el Sport Santaní. Y todo un mérito del arquero que hizo dos tapadas monumentales realmente. Con esto todavía no está pudiendo realmente ampliar más la ventaja del conjunto de Sacachispa, que está más cerca del tercero, Blas Antonio. Perfecto, gracias Ariel. Viene el centro muy pasado del jugador Ricardo Lescano Silva. Pelota que ya se pierde afuera, entonces la salida es para el cuadro del Sport Santaní. Tiene Paredes, ahí está Cristian, engancha, va con todo, Paredes deja para Lescano Silva, Cristian Paredes deja para su compañero Silva que remata, era Rivas. La pelota que ya se pierde afuera, entonces habrá salida para el Sport Santaní. Sí, ahí está, otra vez Rivas, un remate de larga, de media distancia. Así está ganando por la mínima el conjunto de Sacachispas. Bueno, con golpe de cabeza responde aquí Alcides Rivas, Paredes que baja, buscando aquí al futbolista Lescano en este caso. Desde ahí probó su suerte también aquí Rivas, prácticamente para terminar el juego, la jugada del partido. Y ya lentamente estamos entrando en la recta final también de este compromiso, Ariel Acuña. Sí, señor, ya 8 minutos de este partido, de esta segunda etapa. Falta poquito de 2 minutos más ya para que culmine el partido. Dani Espínola, hasta aquí de buen partido también, deja para Cristian Paredes, engancha Cristian, la marca aquí ya por parte del jugador del Sport Santaní. Rivas que saca entonces a un costado, habrá lateral para el conjunto del Sport Santaní. Bueno, mala tirada. Cobró mal aquí entonces el número 14. La observación por parte del árbitro. Y Lescano que cumple entonces, buscando a Cristian Paredes, pero sale primero la marca. Sport Santaní que recupera atención con este remate desde ahí. Sin destinatario, sin dirección. Va a ser salida para el Sport Sacachispa. Sí, señor, se apuró. Realmente se apuró. Y no sé si será la última jugada del partido para el conjunto del Sport Santaní. Va a salir jugando el arquero de Sacachispa entonces. Va a sacar largo seguramente el guardameta García. Señoras y señores, ya falta poco al partido. Lescano que va, deja para su portero aquí entonces para García. Se queda con la pelota el guardameta vestido de color negro y sale el arquero del conjunto de Sacachispa. Gana 2-1 el conjunto de Sacachispa, el conjunto que juega con esta indumentaria, en este caso de color, en este caso verde limón, mi querido Ariel. Sí, señor, ahí está el chaleco representativo. Y bueno, atención, está el empate. Increíble. El palo entonces le dijo no al Sport Santaní cuando ya prácticamente se iba el partido. Sí, señor, estaba cerca. Era el empate antes que se termine. Y bueno, tuvo fortuna realmente el conjunto de Sacachispas. Pegó en el palo y salió entonces, se salvó en esta el conjunto del Sport Sacachispa entonces. Intenta aquí Salinas. Va presionando a Sport Santaní. Salinas que sale a la marca, se lanza al piso, saca esa pelota a un costado. Habrá lateral para el Sport Santaní. Lanza el pelotazo largo, buscando ahí a Rivas que responde. Ahí está Rivas, Lescano que corre. Va a salir el arquero, sí señor, jugar con golpe de cabeza. Y el árbitro que ya termina. Señoras y señores, termina el partido. Sport Sacachispa 2, Sport Santaní 1. Sí, señor, con esto ganó, lo dio vuelta
y lleva los 3 puntos el equipo de Sacachispas. Otro ganador del equipo Sacachispas. Que se prepara el equipo Arsenal versus Sport 6000 para el octavo partido de la noche de hoy. Excelentes jugadores los muchachos. Gracias al amigo Máximo. Sportivo Santoni. Octavo partido. Arsenal versus Sport 6000. Luego que se prepara el equipo Carlito Piñero versus Real Cañada para el 9º partido. Y para el 10º partido, el último, Jaguar Athletic versus Dr. García. Que se prepare los muchachos para el 8º partido. Arsenal versus Sport 6000. Agradecimiento al doctor Antonio Villasanti, nuestro doctor asistente médico de la noche. También a su querida esposa, a la doctora Gabriela Peño. Al licenciado Rolando Aguayo, concejal municipal de la ciudad de Aguayo, Unisos, jurado también. Nuestro agradecimiento en nombre de Complejo Recreativo Parque de los Príncipes. El torneo Mini Champion intercomercial en este hermoso local. Muy bien, inició con todo el 8º partido de la fecha el equipo de Arsenal SBR, ¿verdad? Y el equipo Sport 6000, ahí está el partido. Arsenal con la casaca roja, por 6000 ahí con el azul blanco. Entonces para que lo puedan apreciar bien la gente de la pantalla. Bueno, arranca entonces este compromiso, señoras y señores. Arsenal SBR versus Sport 6000. Atención, el Sport 6000 que ya intenta directamente buscar el arco aquí. El remate fue del número 19, Benítez. Y bueno, se pierde una muy buena posibilidad el conjunto del Sport 6000. Sí, señor, así mismo vamos con los jugadores del conjunto de Sport 6000. Está Miguel Pessoa, está Ronaldo Cáceres, Nicolás Osuna, Mateo Benítez, Armando Bogarín, Lorenzo Gómez, Germán Barrios, Elvio Benítez, Neri Cardoso, Alberto Benítez, Rolando Figueredo, Hernán Benítez y Darío Caballero. Ahí está los jugadores del conjunto de Sport 6000. El delegado es Eligio Valdés y Charlie Benítez. Muy bien, gracias Ariel. Señoras y señores, habrá tiro libre para el conjunto albirrojo en el centro por abajo, ya bloquea la defensa, entonces sale para el conjunto del Sport 6000, corre por costado derecho, ya sale el paso también el defensor, va teniendo Arsenal, el arquero que queda para Pessoa, la pelota del arquero entonces que domina y sale, es Benítez, casaca 19 para él, va con todo Gómez, gana a su marcador, va Lorenzo por el costado derecho, la marca ya por parte del futbolista del conjunto de Arsenal SBR, conjunto de Arsenal SBR justamente que juega con Antonio López, sí también Augusto Sanabria, Augusto Barrios, Marcos Sánchez, sí también Miguel Paredes, Arnaldo Recalde, que es el arquero, Luis Aymar Paredes. Y a ver, el jugador Augusto Sanabria también, que forma parte de este equipo, mi querido Ariel Acuña. Sí, señor. Ahí está el buen equipo también que presenta el día de hoy, el equipo de Arsenal SBR.
Va a salir justamente el arquero Recalde para el equipo de Arsenal. Pelotazo largo de Recalde. Devuelve con golpe de cabeza el futbolista del conjunto del Sport 6000. Va insistiendo por aquel costado. Sufre la falta ya. Entonces va a ser tiro libre. La falta fue de Gómez. En perjuicio entonces del jugador Sanabria. Habrá tiro libre para Arsenal SBR. Para cumplir está Sánchez. Está también Sanabria. Uno de los dos a cumplir. Finalmente deja para Sánchez. Este es Augusto Barrios. Desde ahí con la pierna zurda busca el arco. Entonces va a reponer Miguel Pessoa, el arquero del Sport 6000. Sí, señor. Asimismo va a proseguir el partido, que ya se está poniendo candente al inicio nomás de, o sea, los primeros minutos. Bueno, ya sale entonces Sport 6000. Pelotazo que queda por aquel costado. Ayala que intentaba dominar el esférico entonces. Y se va a jugar de vuelta. Bueno, ahí está, atención, viene con todo Arsenal que busca el primero del partido, ya comete falta en ataque, entonces la falta en perjuicio de Osuna, casaca 3 para él, entonces va a ser salida para el conjunto del Sport 6000, la falta que sufrió Nicolás Osuna. Ahí está, el 3 y la falta fue hecha por Miguel Paredes. Ahí está el zaguero central, grandote por cierto, Nicolás Osuna, que juega para el jugador Gómez. Benítez ahora, era Bogarín, va teniendo la pelota entonces el conjunto del Sport 6000, este es Gómez Lorenzo, va insistiendo, ahora Benítez, la falta de Benítez, sufre Paredes, Miguel Paredes entonces que juega hacia su portero, esta que saca hacia uno de los costados de esa pelota, habrá lateral entonces para el cuadro del Sport 6000, va teniendo Osuna Nicolás. Va a salir entonces Osuna. Ahora hacia la punta derecha. Apertura para el futbolista número 5. Intenta la salir para el Sport 6000. Aquí la marca de Sánchez. Sin falta dice el árbitro. Queda la pelota entonces para el arquero Arnaldo Recalde. Juega Arnaldo. Se apoya con Barrios. Ayala. Tiene Ayala la pelota. Engancha. Va teniendo el conjunto albirrojo. El equipo de Arsenal. Va insistiendo, Paredes está, ahí está Paredes, el remate bloquea. Increíble. El arquero, sí señor, insiste Paredes. Luis Aymar que tuvo todo para definir, define, pero el arquero le impide el primero del partido. Señor, mérito del arquero realmente. Mérito del arquero, casi fue un golazo. Kevin llegó, Luis Paredes. Y bueno, no pudo abrir el marcador del conjunto de Arsenal y después rápidamente el contraataque tiene esa falta de tiro libre a su favor el conjunto de 6000. Va a corresponder tiro libre para el Sport 6000 entonces, que en esta va a buscar también abrir las cuentas. Tiro libre para el conjunto del Sport 6000, Benítez dispuesta a tirar. Está Osuna por ahí cerca, está también el jugador Gómez, ya juega en forma rápida entonces, intentando también sorprender el fondo del conjunto de Arsenal. No le impide, no le permite, digo bien, el árbitro del partido le impide que juegue. Ahora sí, ya autoriza Benítez que juega con Gómez. Gómez, el número 6, remata con la pierna zurda. Se pierde afuera también. Habrá salida para Arsenal SBR. Sí, señora, ahí está la jugada preparada que no salió bastante bien. No le pegó bien Lorenzo Gómez. La mala definición del mediocampista. Tiene la pelota aquí, Sanabria juega con López, Antonio que quería, pero ya sale Osuna, Nicolás que juega, atención, casi complica el arquero, Miguel Pessoa que tuvo que extremar recursos para sacar a uno de los costados, el arquero del Sport 6000, va insistiendo el conjunto albirrojo, atención, Paredes que quería, era Miguel Paredes, reclama falta, no dice el árbitro, entonces va a ser córner, sí señor, es para el conjunto de Arsenal SBR. Ayala para cumplir, Ayala que juega en forma corta, atención, quiso apoyarse con el jugador Sanabria, Ayala que presiona, pierde la pelota, entonces sale aquí el jugador Gómez, Lorenzo tiene la pelota, Gómez que juega hacia la punta izquierda buscando a Benítez, Paredes en la marca, Osuna también que lucha, otra vez Paredes aquejando un golpe, queda para Sanabria. Para cortar justamente de raíz el problema, saca ese remate sin dirección, entonces habrá salida para el Sport 6000. Señor, se apuró mucho en este remate después de Sanabria. Después Miguel Paredes que acusa de un golpe, que está todavía en el suelo. Y bueno, espera. No sé si va a continuar más o no.
el jugador Miguel Paredes, que ya... Sí, ahí justamente se le fue también el botín, en este caso, del jugador Paredes, que quedó en el piso, entonces reclamando una supuesta falta también ahí, prácticamente cerca del círculo central. Señoras y señores, el partido 0-0 hasta el momento. Partido bastante disputado en los dos equipos que salen a buscar el primero del partido. Está aquí 0-0, Ariel. Sí, señor, así mismo. Ahí está siendo atendido, ya va a salir, porque si fue atendido tiene que abandonar la cancha y después para poder ingresar otra vez. Y va a proseguir el partido, va a salir Pessoa desde el arco del conjunto de 6.000. Bueno, va a salir el Sport 6.000, Pessoa que juega en forma corta con Osuna. Nicolás Osuna va saliendo, va a sacar largo Nicolás, lanza buscando a Benítez, era Bogarín, baja con el pecho y juega, ahora sí Benítez engancha, deja para su compañero, atención el remate, que señor queda en la mano del arquero Recalde con mucha seguridad, responde en el arco y después la falta que sufre López, ahora tiro libre para Arsenal SBR. Sí, señor, ahí está Antonio López, el habilidoso jugador también que tiene el conjunto de Arsenal. Va a corresponder tiro libre entonces para el conjunto alberrojo. Arsenal SBR va a tener entonces esta posibilidad de poder cargar. 0-0 el marcador. Paredes para cumplir. Miguel Paredes deja para Luis Aymar. Esta que remata, pega en la humanidad del defensor y va corriendo. Sport 6.000 buscando esa pelota, el número 11. Juega con Caballero. Tiene Sport 6.000. Este es Lorenzo Gómez. Caballero otra vez. Ya sale la marca por aquel costado. Paredes que presiona, ahí está Luis Aymar. Ya salió la pelota, dice el árbitro. Primer tiempo de partido. Hasta aquí 0-0. Sí, señor, así mismo. ¿Cuántos minutos ya? 9 minutos. Ya prácticamente terminando esta primera etapa. López pierde la pelota, López recupera entonces el Sport 6.000. Va Bogarín, tiene el número 20. Bogarín quiere ganar la raya, no le permite aquí. Barrios, la marca es de Barrio. Benítez ahora juega con Lorenzo. Gómez, atención, qué buen viene pase. Caballero, está el arquero, sí señor. Excelente la intervención aquí de Recalde, porque Caballero tenía todo para definir. Y realmente sí, todo mérito del arquero, que bien lo aguantó. Cuando giró ya lo definió, ya puso ahí el pie. Y gracias a esto todo sigue 0-0. Señoras y señores, 0-0 el marcador. Por 6.000 Arsenal SBR, entonces aquí por Pulses por más. Va a corresponder córner, servicio de esquina, pelota arriba. Caballero quiere, atención, Caballero con la pierna zurda. Y fue lo último, señores, de esta primera etapa. Termina con este marcador parcial. Arsenal SBR 0, Sport 6.000 0. Bueno, va a arrancar la etapa complementaria, ahora sí, ya autoriza el árbitro y desde ahí ya probó directamente el arco. Conjunto de Arsenal SBR. Ya sale por 6.000. Señoras y señores, arranca la etapa complementaria entonces, el marcador que sigue en blanco. Este es Paredes, Luis Aymar juega con López. Ahí está López, domina muy bien, atención, va ante la marca por parte del jugador de conjunto de Sport 6.000. Epa, se complica en esta. Ayala que casi aprovecha. Ahora sí, Lorenzo que sale. Deja para Benítez. Bogarín por ahí también apareciendo en la marca. Va Ayala. Ahí está Fred. En este caso José Ayala. Sanabria pone el pecho a la situación. Ahí está. Y la falta. Sí, señor. La falta en perjuicio de Sanabria. La falta de Nicolás Osuna. Habrá tiro libre para Arsenal SBR. Y realmente al límite, no sé si rozó ahí la roja. Realmente estuvo el límite.
Osuna el 3, así que tiene este tiro libre a su favor y el encargado es Miguel Paredes. Miguel Paredes entonces para cumplir, servicio, tiro libre, ahí está, deja para Luis Aymar, no pudo acomodarse, ya pierde la pelota entonces, pero López recupera, ahí está Antonio López, aquí la marca por parte del jugador del Sport 6000, finalmente va a ser lateral, es para Arsenal SBR, dice el árbitro, ahí está Paredes otra vez sufriendo la falta, Gómez otra vez, el infractor. Entonces va a ser tiro libre para el conjunto de Arsenal SBR. Sí, señores, ahí está la falta otra vez de Miguel Paredes. Creo que fue de Lorenzo Gómez. Ahí está, se le salió el botín. Y bueno, tiene este tiro libre otra vez a su favor el conjunto de Arsenal. Va a corresponder entonces tiro libre. Paredes se alista, se prepara para cumplir entonces este servicio. Ahí está Paredes, el remate de Miguel Paredes directamente buscando el arco que defiende Miguel Pessoa. Sí, señor, ahí no pudo conectar con Luis Paredes, también estaba ahí cerca. Pero bueno, acepta muy bien el partido, 0-0 todavía. Nicolás Osuna, el defensor que saca, le devuelve Sanabria entonces de primera sacando esa pelota. 0-0 el marcador, señores. Arsenal SBR, Sport 6000. Lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo a través de Pulse Formas. Va intentando dominar esa pelota, pero ya se le escapa, se le fue. Va insistiendo el Sport 6000. Insiste Benítez, por aquel costado aparece ya en la marca también el futbolista de Arsenal SBR. Este es Lorenzo Gómez, Ayala en la marca, sale con Paredes, ahí está Miguel, va escapando de su marcador, Bogarín en la marca, le empuja y la falta, señoras y señores, habrá tiro libre para el conjunto albirrojo. Sí, señor, y lo busca toda la hora realmente Miguel Paredes. Eso fue una clara empujón, así que bueno. Se viene otro tiro libre para el conjunto de Arsenal SB. Bueno, Bogarín, casaca 20 entonces. El que comete la falta fue amonestado. Y va a corresponder tiro libre para el conjunto albirrojo. Sanabria ya cumple, atención con ese remate de Sanabria directamente para terminar también la jugada. Habrá salida para el conjunto del Sport 6000. Bueno, sale el conjunto de 6000 que los últimos minutos bajó un poco su rendimiento. No está pudiendo llegar al arco rival. Bueno, ya sale. Tiene la pelota entonces por 6000. Va lanzando. Pelotazo que busca por aquel costado bajar Paredes, pero no logró. Ahora sí, Miguel Paredes engancha ante la marca la presencia por parte del jugador Gómez. Sigue Miguel Paredes que va insistiendo con López, otra vez para Miguel Paredes. Ahí está Miguel, otra vez sufre la falta. Sí, señor, la falta otra vez en perjuicio de Miguel Paredes, que hoy sufre mucha falta realmente. Sí, señor, todas las faltas fueron contra él. Así que bueno, se viene este tiro libre y el encargado será Antonio López. Antonio López para cumplir entonces el tiro libre para Arsenal SBR. El equipo de la colonia Vivarendá que está también participando en este torneo que juega entonces ante el Sport 6000, el mismo nombre de esta comunidad, de esta calle, 6000 defensores. Va insistiendo el Sport 6000, atención con esta jugada, quiere el primero el conjunto tricolor, atención Benítez, el remate, Benítez que quería, pero Ayala sale al paso, sacando esa pelota y prácticamente sacando la posibilidad de rematar al arco. Sí, señor, y todo al límite realmente, partido muy friccionado, está peleando cada pelota. Bueno, lanza buscando a Ayala el pelotazo por 6000 que intenta, va con todo aquí. El Sport 6000, costado derecho, Bogarín que intenta, remata Bogarín, pega en el brazo, dice la gente de Sport 6000, no dice el árbitro. Ayala que quería rechazar, tuvo dificultad allí ante la marca de Benítez. Lateral finalmente va a ser para el conjunto del Sport 6000. Va a lanzar el pelotazo buscando a Osuna. Ahora sí ya saca como puede el defensor hacia uno de los costados para poder entonces sacar ese peligro, alejar un poquito esa pelota de la zona quemante, por cierto, del conjunto de Arsenal SBR.
para cumplir es por 6.000 entonces. Lanza el pelotazo largo buscando a Osuna. Era el número 9 también que quería por aquel costado, pero ya sale la pelota y se va a perder afuera, entonces ya se perdió. Va a ser salida para el conjunto de Arsenal SBR. Sí, señor. Ahí va a salir el arquero Arnaldo. Y vamos a ver qué tal. Estamos viendo el partido y sigue 0-0. 0-0 el marcador, partido bastante parejo, muy disputado. Hasta aquí no se está pudiendo romper todavía el 0. Este es Lorenzo Gómez que quiere, atención, Lorenzo que atropellaba pero ante la marca por parte de Barrios, saca un costado, Bogarín para cumplir entonces el servicio manual, costado derecho. Va saliendo el arquero también para quedarse con la pelota. Recalde que saca, con golpe de cabeza responde ante la marca de Antonio López. Va para cumplir entonces el futbolista Luis Aismar Paredes, pero sacó mal el saque. Entonces va a ser servicio de salida, es para el conjunto del Sport 6000. Nicolás Osuna para el servicio manual. Hace rato fue mala tirada de Luis Paredes y le dieron el balón al conjunto de 6.000. Ya intenta salir Arsenal. Benítez en la marca. Pelotazo largo, Bogarín que domina ante la marca aquí por parte del jugador Luis Aismar Paredes. Ya el árbitro marca la falta entonces y va a ser salida para el conjunto de Arsenal SBR. Bueno, el lateral entonces para el conjunto de Arsenal. Todavía no se gritó gol en este partido, lo que decíamos está siendo muy disputado. Sigue el marcador entonces en blanco, señoras y señores. Sport 6000 0, Arsenal SBR 0. Este partido ya el octavo que se disputa aquí entonces en este torneo, en esta primera fecha. Este es López, Antonio que engancha, quiere ganar la raya, Antonio que se frena ahora ante la marca 2-1. Gana muy bien Antonio, ahí está López, insiste López. Ya la marca aquí de Sánchez también coopera por ese sector del campo de juego. Otra vez deja para Antonio López. Luis Aimar que quería, pero ya pierde la pelota. Tiene el esférico entonces aquí. El jugador Hernán va con todo, el número 11. Hernán que insiste. Ya sale al paso aquí el jugador Barrios. La marca es de Benítez. Sánchez que sale también al paso de la marca de Benítez. Y la tarjetita es para ambos, para Sánchez y para el 19. Entonces la amonestación correspondiente para Benítez por el lado de 6.000 y la amonestación también para el futbolista Marcos Sánchez por el lado de Arsenal SBR. 6-19, ahí está. Bueno, tiene la pelota Bogarín. Va Bogarín, juega hacia aquel costado con Gómez. Gómez Lorenzo se acomoda otra vez con Bogarín. Deja para su compañero, pero ya llega la cooperación por parte de la marca de Luis Aimar Paredes. Pelota que ya se pierde afuera, entonces habrá lateral para el Sport 6000. Este se le fue el balón así. Así que bueno, nos estamos pidiendo ver todavía los goles. Ya faltando un poquito otra vez para que se termine el partido. Sí, López que presiona, ya sale aquí el conjunto del Sport 6000, otra vez Sánchez, López que quería también por aquel costado, ya aparece Paredes, Miguel, ahí está Miguel, otra vez la falta, sí señor, y va a salir otra tarjetita más, esta vez para Nicolás Osuna, entonces la amonestación, casaca 3 para él. Sí, señor, ahí está otra vez sobre Miguel Paredes, así que bueno, tiene este tiro libre más que importante ahora el conjunto de Arsenal para abrir el marcador. Bueno, tiro libre que corresponde entonces para Arsenal SBR. Y puede ser la última oportunidad, ya tenemos ya 9 minutos del partido. Perfecto Ariel, ya falta poco entonces el partido y esta posibilidad de abrir entonces el tanteador y cosechar los 3 puntos valiosísimos. Atención, Ayala, una jugada preparada, buscó a Sánchez, pero está muy atento también el defensor para sacar, y aquí la amonestación es para el jugador Paredes. Para Miguel Paredes. De amonestación, Miguel Paredes entonces amonestado. Sí, así mismo, así que ya está por terminar el partido.
Señoras y señores, va a terminar, ahora sí, ya termina. Final de este partido con este marcador. Final entonces por 6.000 Arsenal SBR 0. Sí, señor, así terminó el partido 0-0. Así que bueno, ahora nos preparamos para el último partido de la fecha. Muchachos, biopúblicos, jugadores. Excelente, ¿eh? Transmisión en vivo por YouTube. Pulse Sport Más. Desde el complejo recreativo Parque de los Príncipes. Torneo Mini Champion Intercomercial. Primera edición 2024. Pero ojalá se me diera. Allá 15 me acabé. Sí, señor, ya inició con todo el noveno partido, el último de la fecha, Real Cañada contra Calixto Piñero. Ya estaremos pasando el onceno titular mientras vemos esta jugada. Sí, viene con todo ya, conjunto de Real Cañada, sí también, Piñeros, Carlitos Piñero, entonces el equipo que, sí señor, que está también ya entrando en acción en este torneo Mini Champion Intercomercial entonces, que se juega justamente aquí en el complejo recreativo. Atención con este remate, el arquero se queda con la pelota y cómo juega el conjunto de Carlitos Piñero, mi querido Ariel. Sí, señor, el 1 es Gustavo David Marecos, el 2 es Gerardo Samaniego, el 3 es Gilberto Bogado, el 4 Alexis Daniel, Romero Paniagua, número 5 Juan Carlos Garay, número 6 Julio César Brites y número 7 Daniel Ramón Garay. Está el titular del conjunto de Carlitos Piñero. El delegado es Rolando Aguayo. Perfecto, es el equipo entonces rojo y negro, el equipo Carlitos Piñero y Real Cañada, que juega entonces con el chaleco, entonces el color naranja, mi querido Ariel. Atención, justamente el equipo de Real Cañada que insiste, centro que cruza por aquel costado, Carlito Piñero que responde, va insistiendo entonces Carlito Piñero, va a venir el centro, cruza el defensor sacando al lateral. Y cómo juega el conjunto de Real Cañada. Bueno, vamos con el 1 que es Ever Francisco Ortigosa y después está Hugo Javier Cano, Jorge Leandro Bobadilla, después está
Romualdo Rivascano, Daniel de Jesús Godoy Penayo, y después está Ronaldo Ramírez González y Gabriel Aguirre Ortigosa. Ahí está el equipo titular de Real Cañada. El delegado es Arnaldo Andrés Ortigosa. Ok, muchas gracias, Ariel. Real Cañada, entonces, como decíamos, que juega con el chaleco de color naranja, pelotazo largo, buscando aquí a su compañero, pero ya la pelota que sale afuera. Entonces habrá salida para el conjunto Carlitos Piñero, que va a reponer justamente desde su arco. Entonces va a salir, el arquero es Gustavo David Marecos, va a sacar esa pelota seguramente en forma larga. Carlitos Piñero y Real Cañada, entonces en vivo aquí por Pulse Sport Más. Va insistiendo el remate desde ahí por parte del jugador Real Cañada. Pelota que se pierde afuera, entonces habrá salida para Carlitos Piñero. Sí, señor, ahí está el partido donde los dos equipos ya al inicio nomás está buscando el arco rival. Va a salir entonces Carlitos Piñero, marcador que sigue en blanco. Acaba de arrancar el partido, entonces los primeros minutos de este duelo. Ya el noveno partido, sí señor, el último de esta jornada deportiva. Va con todo Real Cañada, sale el arquero. Sí, con mucha seguridad, estaba muy atento entonces el portero para quedarse con el esférico. Bueno, el pelotazo largo que queda también para el otro portero en este caso, de Real Cañada. Lanza el pelotazo largo. Recupera Carlitos Piñero. Va con todo Real Cañada también. Costado izquierdo el avance. Va manteniendo en juego esa pelota entonces. Ahí está Real Cañada. Va insistiendo. Cerca ya del área. Sufre la falta y va a corresponder tiro libre. Bastante importante que gana aquí entonces el conjunto de Real Cañada. Sí, señor, ahí mismo ahí está la falta contra el chaleco 9. Y tiene este tiro libre a su favor el conjunto de Real Cañada. Habrá tiro libre entonces para el conjunto naranja. Real Cañada que va a tener entonces esta pelota detenida. Vamos a ver si lo aprovecha entonces. Jugada preparada, atención, ábrese la punta derecha buscando por aquel costado, queriendo el cuadro de Real Cañada. Ahora sí, ya despeja Carlitos Piñero también. Ahí está la pelota que ya se pierde afuera. Entonces va a ser salida para el conjunto de Carlitos Piñero. Ahí está Carlitos Piñero, sale el arquero después del asedio que tuvo en estos últimos minutos. Señoras y señores, va insistiendo en la salida aquí el equipo de Real Cañada, insiste para poder salir entonces con pelota dominada. Ya pierde la pelota, va insistiendo costado derecho el equipo de Real Cañada. Muy fuerte el envío, no va a alcanzar, entonces ya salió la pelota. Va a ser salida para el conjunto de Carlitos fuerte Piñero. realmente el pase. Ahí está, lo está buscando más el conjunto de Real Cañada en estos últimos minutos. Va a salir el arquero entonces, el arquero de Gustavo Marecos entonces, para sacar esa pelota. Juega en forma corta entonces el portero con su compañero. Intenta salir jugando. Lanza el pelotazo largo ahora. Pelota que no pudo alcanzar entonces el número 18. Se pierde ya fuera esa pelota. Habrá reposición manual para el conjunto Real Cañada. Va lanzando esa pelota. Domina cerca del círculo central Real Cañada. Va con todo. La propuesta es para el conjunto naranja. Insiste por aquel costado. La marca es por parte de Carlitos Piñero, entonces gana este servicio y va a ser tiro libre en su salida para el conjunto del Carlitos Piñero. Ya tiene la pelota, otra vez recupera, es por Cañada, lanza el pelotazo largo. Nadie para poder controlar entonces y trata de salir, insiste. Real Cañada en la salida, comete falta entonces. Y va a ser tiro libre para el conjunto de Carlitos Piñero. Sí, señor. Ahí está la falta contra el número 18. Y va a tener este tiro libre. Vamos a ver qué tal lo aprovecha el conjunto de Carlitos Piñero. Perfecto, señoras y señores. El marcador en blanco en estos primeros minutos. Para cumplir entonces aquí el número 10. El remate del número 10 que pega en la humanidad del defensor del Real Cañada en este caso. Bueno, la pelota que se pierde afuera, entonces va a ser salida para el conjunto de Real Cañada. Señor,
Así está saliendo ahora. Rápidamente con pelotazo. Bueno, lateral aquí para el Real Cañada, señores. Marcador que sigue con paridad 0-0. Va Real Cañada, insiste por aquel costado. Ahora sí, ya despeja. La pelota que ya se pierde afuera, entonces. Y va a ser lateral otra vez para el Real Cañada. 0-0 el marcador. Torneo Mini Champion Intercomercial. Entonces fútbol suizo que se juega aquí. Señoras y señores, este es los dos equipos que se enfrentan entonces, Carlitos Piñero y Real Cañada, aquí en el complejo recreativo Parque de los Príncipes, calle 6000 Defensores. Va insistiendo Carlitos Piñeros, el remate, el número 4. Qué cerca, ¿eh? Realmente no pasó lejos y aquí se salvó Real Cañada. Sí, señor, se salvó ahí. Ahí nomás tuvo cerca el gol el conjunto de Real Cañada. Vamos a marcar el tiempo de juego y marcador también en este compromiso, Ariel Acuña. Sí, señor. 0-0 el partido. Estamos teniendo ya 8 minutos de esta primera etapa. Perfecto, ya. Entonces lentamente estamos ya entrando a la recta final de esta primera etapa. La paridad que sigue mandando aquí el Celofán, entonces 0-0 el marcador. Real Cañada que recupera, va directamente a instalarse en campo contrario. La pelota que ya traspasó la raya, entonces va a ser lateral para el conjunto de Real Cañada, que va a insistir entonces. Ahí está el número 6. Intenta dominar el esférico, se le escurre, se le fue. Entonces va a ser lateral para el equipo de Carlitos Piñero. Se cumple el lateral entonces, servicio costado izquierdo. Va teniendo Carlitos Piñero, insiste. Quiere el primero del partido. Atención, casaca 10, el remate del número 10 que se pierde afuera. Y el árbitro dice, final de esta primera etapa, señoras y señores, con este marcador parcial. Carlitos Piñero 0, Real Cañada 0. Sí, señor, así culmina la primera etapa con 0-0. El último. Ahora, en la última etapa de la fecha en sí, 9 partidos estuvimos transmitiendo. Los primeros 3 fueron con empate y después ya hubo diferencias realmente. Y estamos viendo, fueron todos muy buen disputados en motivos realmente. Cada partido que estuvimos viendo el día de hoy. Bueno, señoras y señores, va a arrancar otra vez la etapa complementaria. 0-0, queda los últimos 10 minutos del partido entonces. 0 para el conjunto de Carlitos Piñero, 0 para Real Cañada. Arranca la segunda etapa, los primeros movimientos entonces de esta segunda parte, segundo capítulo compromiso, con golpe de cabeza Real Cañada, que despeja ahora también. Carlitos Piñero va insistiendo, ya salió la pelota, dice el árbitro del partido, entonces va a ser salida para el conjunto de Real Cañada. Para el arquero. Sí, casi, ante la presión por parte del jugador de Real, Carlitos Piñero en este caso. Ahora sí, va complementando la salida para el conjunto de Carlitos Piñero, que busca el primero del partido también en este segundo tiempo. Va presionando, ahora sí, queriendo ganar el córner, no sé si lo consigue, ahora sí. Lo consiguió entonces Ariel. Sí, señor, será tiro de esquina por el conjunto de Carlitos Piñero. En vivo por Pulse Sport Más, Mini Champion, este torneo intercomercial entonces. Atención, viene el centro con golpe de cabeza, responde el defensor entonces de Real Cañada. Pelota que se pierde afuera, habrá lateral entonces en la zona ofensiva para el conjunto de Carlitos Piñero, pero ya recupera Real Cañada, va insistiendo, atención con esta jugada para el gol, el arquero, sí señor. El arquero de Carlitos Piñero estaba bastante atento en esta acción. Salió, se queda con la pelota porque era una muy buena llegada de Real Cañada. Sí, señor, realmente sí, era nada más para cruzarlo, por eso también reclamo de su compañero. Así que bueno, así estamos viendo el partido. Se golpeó un poco, uno de los jugadores del conjunto de Carlitos Piñero. Sí, la falta que sufre entonces el futbolista de
Carlitos Piñero, que cae en el piso, extendido ahí. Ya el árbitro marca la falta. Entonces va a ser tiro libre para el equipo de Carlitos Piñero. Entonces que va a buscar también el primero de este compromiso en este partido, el noveno que estamos transmitiendo aquí por Pulse Sport Más. Y esta posibilidad entonces para poder buscar por elevación o con una jugada preparada el cuadro de Carlitos Piñero, mi querido Ariel. Bueno, finalmente servicio manual, dice el árbitro, ya se cumple, ya juega entonces Carlitos Piñero. Falta que sufre, jugador justamente del equipo de Carlitos Piñero. Habrá tiro libre para el conjunto rojo y negro. Seguramente de ahí va a cargar un hombre en la muralla humana. Viene el centro por arriba. Quiere atención. Ya despeja el jugador de Real Cañada. Sí, señor, falta en ataque, entonces pues ya se fue el balón y sale el conjunto de Real Cañada. Para sacar entonces el arquero que va a dejar a su compañero. Ya sale Real Cañada, el marcador que sigue en blanco, en 0-0. Otro partido que está entonces con el resultado en blanco todavía, sin adulterar. Va con todo Real Cañada. Falta, sí señor. La falta que sufre entonces número 9. Va a corresponder tiro libre para Real Cañada. Sí, señor. Este reclamo también. Reclamo de falta y tiene este tiro libre a su favor ahora el conjunto de Real Cañada. Tiro libre que corresponde al Real Cañada, señoras y señores, que en esta tiene la posibilidad de poder cargar entonces hacia el arco de Carlitos Piñero. Ahí está el remate directo al arco. Buscó directamente la portería entonces de Gustavo Mareco. El remate desviado. Entonces va a ser saque de meta, saque de portería para el conjunto de Carlitos Piñero. Ahí está el balón. Bueno, así estamos en el partido 0-0. Con mucho empate, no sé, hoy la primera fecha, Blas Antonio. Sí, así es, Ariel, con varios empates, pero también con partido realmente bastante bueno, con muchos goles, inclusive hemos visto también algunos de los partidos, así que esta es la primera fecha de este torneo Mini Champions. Segundo tiempo de partido, ya en instante marcamos el tiempo de juego en este compromiso. Después de este avance de Real Cañada, va con todo Real Cañada, señores, que busca el primero del partido. La marca es por parte de Carlitos Piñero. Desde ahí, una pirueta, sacó el remate, pero sin consecuencia prácticamente. Pero lo cierto que también Real Cañada insiste. A ver, marcamos el tiempo de juego, por favor, Ariel Acuña. Entonces, vamos a mirar el reloj. ¿Cuánto marca el cronómetro? Promediamos entonces la segunda etapa. 5 minutos de juego, segundo tiempo de partido. 0-0 el marcador. Real Cañada 0, Carlitos Piñero 0. Insiste Real Cañada. Muy fuerte el pase. No hubo precisión en esta, entonces va a ser salida para el conjunto de Carlitos Piñero. Va a sacar entonces servicio manual costado izquierdo. Carlitos Piñero con esta reposición manual entonces. Ya lanza el pelotazo. Con golpe de cabeza responde Real Cañada. Queda la pelota para el número 9. Insiste, toca con su compañero. Por aquel costado aparece ya la marca por parte del jugador número 10 de Carlitos Piñero. Ya salió la pelota, dice. Entonces debía el defensor. Y va a ser córner entonces para el conjunto de Carlitos Piñero. Señor, córner. Y se va con todo ahora el conjunto de Carlitos Piñero. Va a venir el centro. Córner, servicio de esquina. Con golpe de cabeza responde entonces la defensa de Real Cañada. Va insistiendo Carlitos Piñero, utilizando el andarivel derecho entonces para avanzar. Sufre la falta el defensor entonces de Real Cañada y va a corresponder tiro libre para el conjunto naranja. Señor,
Se está moviendo el partido, ya entrando ya en los últimos minutos también. Y bueno, vamos a ver si hay alguna oportunidad de gol. Bueno, ahí está, ya recupera Carlitos Piñero la pelota, el conjunto rojo y negro. Abre hacia la punta derecha, corre, pero ya sale también el defensor al paso para poder poner la carrocería y ganar entonces la posición del balón. Sale Real Cañada. Casaca 3 quería conectar con su compañero, pero no prospera la idea, no consiguió el propósito. Entonces Carlitos Piñero tiene la pelota, entonces lanza buscando al número 52 por ahí, el 32 era que aparecía por aquel costado, sufre la falta después y va a ser tiro libre para el conjunto de Carlitos Piñero. Sí, señor, y este tiro libre más que importante, vamos a ver qué tal está. Pues le puede dar la oportunidad de abrir el marcador. Vamos a ver por vía aérea cómo le aprovecha el conjunto de Carlitos Piñero. Autoriza el árbitro del partido. Aquí el remate pega en la humanidad del jugador, el defensor del cuadro de Real Cañada. Entonces lateral para Carlitos Piñero, ya cumple en forma rápida, juega entonces el cuadro Piñero, juega hacia atrás, se apoya entonces. Entregó mal, ojo con esta acción, queda mal parada la defensa, ahora sí ya se va armando y recupera otra vez también los Piñeros. Va teniendo Casaca 10, el remate. Sale al paso el defensor, bloquea el remate. Atención, busca la réplica, no pudo dominar el número 10 entonces. Pero insiste también el conjunto Real Cañada, sigue la paridad y los minutos que avanza en el partido. Señor, ya falta poquito para que culmine el partido y también la fecha del día de hoy. 9 partidos. Después estaremos pasando todos los resultados y también se estará publicando el partido en sí. Terminó. Sí, termina Ariel, muchísimas gracias. Entonces, así de esta manera termina este compromiso con un resultado final de 0-0. 0 para Real Cañada, 0 para Carlitos Piñeros. Sí, señor. Así culminó la fecha del día de hoy con 9 partidos. Realmente estupendo con la inauguración en sí. Todo, la cancha espectacular. Así que muy bien. Ya, entonces se viene la otra fecha que sería el viernes, Blas Antonio. Sí, así es, Ariel. Se termina entonces esta primera fecha con esta jornada inaugural. Señoras y señores, equipo Jaguar que entra en la cancha. Sí, señor, para cumplir. Exactamente, para cumplir. Con esto entonces ganan los 3 puntos también. Así que bien. Con esto asegura y vamos a irnos despidiendo de a poco, Blas Antonio. Así mismo, señoras y señores, este es el equipo de Jaguar entonces, que no tiene rival, no se presentó entonces el equipo de Doctor García, justamente iba a ser el rival de este equipo, el equipo de la ciudad de Iribucuá, que también está formando parte de este torneo. Y con esto creo que ya vamos a ir cerrando, Ariel. Ya agradecerle a la gente organizadora de este hermoso torneo, sí, que nosotros, gracias a Dios, estuvimos también formando parte de este torneo. Así mismo, así culminamos. Fue un gusto y nos reencontramos el próximo viernes. Athletics en la noche. Creo que ganó por Vancouver. No se presentó el equipo del Doctor García. Llevó los 3 puntos los muchachos del Club Athletics.